pues si no, levántalos todos y por la ante la duda, porque hay algunos... Egunon guztioi, buenos días a todos y buenos días a todas. Hasi egingo dugu gaurko ekitaldia. Neri bakarrik tokatzen zait ekitaldi honi hasiera ematea, 3-4 gauza kontatuko dizuet, dakizuen bezala Euskalitek kalidaderen astean sartzen den ekitaldi bat da hau, 3. aldia da 2018an, 2019an eta aurten 2021an egiten dugu ekitaldi hau. Eta asmoa edo ekitaldi honen helburua da beste 2 edizioetan bezala Gipuzkoan eta Gipuzkoa inguruan, baina batez ere Gipuzkoako Foru Aldundiaren inguruan gizarte bazterketaren aurkako politiken inguruan egiten diren praktika onak ezagutzea, aztertzea eta horien inguruan eztabaidatzea da ekitaldi hauen xedea edo helburua.
Ez dut programa osorik aurkeztuko, ezagutzen dezuelako, baina batez ere hasiko gea ponentzia marko batekin, Bartzelonako San Joan de Deu erakundetik kontatuko dizkigute claves y retos de las buenas prácticas en intervención social, eta gero 3 mahai inguru egongo dira goizean zehar. Mahai inguruetan ez da galdera edo hausnarpenak egiteko denborarik egongo, baina bai azkeneko orduan, ordu bat eta erdia, ordu biak inguru egongo da denbora guztion artean, bai kanpoan daudenak streamingaren bitartez eta bai bertan hemen zaudetenak galderak, ponentei galderak eta hausnarketak edo erreflexioak egiteko. Y digo también brevemente en castellano, recordar solamente, antes de dar la palabra a la primera ponente, que son las terceras jornadas que hacemos en el marco de la Semana de la Calidad de Euskalit, y que estas jornadas tienen, como en las anteriores ediciones, el objetivo principal de dar a conocer las buenas prácticas y las iniciativas innovadoras que se hacen en Guipúzcoa y en el marco de los trabajos y de las competencias de la Diputación Foral de Guipúzcoa en el ámbito específico de la exclusión social. Primero, la jornada o la mañana se va a articular en función de una primera ponencia, claves y retos de las buenas prácticas en intervención social, de San Joan de Deu, Servicios Sociales de Barcelona. Luego habrá 3 mesas redondas en las que se analizarán y se describirán una serie de experiencias de buenas prácticas que se han desarrollado en Guipúzcoa, y al final de la mañana habrá un espacio para preguntas, reflexiones y participación, tanto de los que estáis aquí como de los que están siguiendo la jornada por streaming, para debatir o pedir más aclaraciones en relación a las experiencias que se expliquen. Y sin más, la apertura de la jornada no ha podido estar presente por problemas de agenda Markel Olano, el diputado general de Guipúzcoa, pero la apertura y la primera intervención va a correr a cargo de Maite Peña, que es, como sabéis, diputada foral de Políticas Sociales de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Ahí desunean, Maite. Egun on guztioi, zer baino lehen ongi etorri guztioi, ona kursalera hurbildu zareten guztioi, baita streaming bidez jarraitzen ari zareten guztioi ere. Ni ponentea ez naiz izango, bakarrik hasiera emango diot saio honi. Markelek diputatu nagusiaren presentzia aurreikusita zegoen hemen, baina aurrekontuak onartu ditugu goizeko 8:00, beraz, bera batzar nagusitara joan behar du eta ezin izango du hemen egotia, baina uste dut egin deguna, aurrekontuak onartzea ere garrantzia du. Jardunaldi interesgarria dugu aurrean, profesional eta ahots asko entzuteko aukera izango dugu, zalantzarik gabe foro edo plaza oso aberasgarria, ezagutzak partekatzeko eta ikasten jarraitzeko. Izan ere, benetan uste dut aurrera egiteko bakoitzak bere eguneroko eta txikitasunetik egiten duen guztia partekatzea beharrezkoa dela. Helburu horrekin antolatu dugu jardunaldi hau, Josebak zioen bezala 3. edizioa dugu aurten, iaz ez genuen egin pandemia tarteko, baina 2018 eta 2019an hasitako lanari jarraipena emango diogu gaur, eta gainea ere hori berri pozgarria da aukera hau edukitzea. 2018az geroztik 50 esperientzia inguru eman ditugu ezagutzera jardunaldi hauen bidez, gizarteratzaren eta indarkeria matxistaren biktima diren emakumei arreta ematearen arloan elkarrekin egindako emaitzaren gisa.
eta gustatuko litzaiguke era berean jardunaldi hauek ere balio izatea hirugarren sektoreko elkarte eta erakunde guztiek egiten duzuen lana nolabait eskertzeko, ez? Benetan guretzat oso garrantzitsua da dakagun sarea eta behin eta berriro hori aitortu behar dugu. Estas jornadas, por lo tanto, nos ofrecen una base importante para compartir experiencias y, sobre todo, para compartir conocimientos, ¿no? El tercero de los objetivos, que es establecer un foro donde se puedan generar nuevas sinergias. También lo ha señalado Joseba, se encuentra enmarcada dentro de la Semana Europea de la Gestión Avanzada, organizada por Euskalit, y tenemos algo que compartimos aquí todas y todos, y es que la inclusión social ocupa un porcentaje muy importante de nuestra agenda y como agenda personal y profesional tampoco no se puede dividir de nuestra vida también, ¿no? Por eso pensamos que debemos seguir trabajando para tejer una sociedad cada vez más inclusiva, pero sobre todo desde la aceptación a la diferencia como muestra de enriquecimiento. Esto en lo profesional y también en lo personal. Vivimos en un contexto cada vez más heterogéneo, cada vez más complejo, pero pienso también que en Guipúzcoa, y esto lo concluimos después de observar todas las trayectorias que lleváis a lo largo del año, las diferentes entidades e instituciones que estamos aquí, ¿no? Tenemos los ingredientes necesarios en este territorio para hacer frente a la exclusión social, para avanzar en este ámbito, ¿no? Pero sí es verdad que en lugar de hacerlo cada uno nuestro lado, ¿no? Creíamos que es crucial compartir las buenas prácticas, socializar los aprendizajes extraídos y seguir combatiendo así las desigualdades sociales, ¿no? Compartir lo aprendido, lo acertado y también lo desacertado, que a veces es muy importante. El objetivo, por lo tanto, es compartir y reflexionar y en esta edición sí que se pone el foco en lo relativo a la innovación en las políticas sociales y en los diferentes modos de atender, ¿no? Diferentes modelos de atención. Vivimos en un contexto fruto de la pandemia en gran medida en el que yo creo que se impone un amplio consenso sobre la necesidad de reorientar, si queréis, de avanzar en las políticas públicas, ¿no? Yo creo que por eso estas jornadas son tan interesantes, porque muestran nuevas formas de atención, nuevas formas también de gestión como herramienta para avanzar en la innovación y en la mejora de la atención a personas en situación de exclusión desde una perspectiva compartida y también desde una gobernanza colaborativa. Se trata de una mirada inclusiva que compartimos con el tercer social en el territorio, que, como decía, es clave en todo este trabajo y en todo el recorrido realizado, ¿no? Las políticas sociales en tiempos de la COVID-19 han experimentado fuertes impactos derivados de la necesidad de afrontar una crisis sanitaria sin precedentes y con consecuencias socioeconómicas importantes. La fragilidad y la vulnerabilidad social están más expuestas que nunca y exigen respuestas rápidas, exigen respuestas eficaces para contener e impedir mayores cotas de exclusión social. Y eso es precisamente a lo que tenemos que hacer frente, ¿no? Esa inmediatez en la respuesta, esa urgencia en la demanda. No me quiero extender mucho más porque lo importante viene a partir de ahora, pero sí que quería agradecer la presencia de Salvador Maneu y de Javier Prieto, que nos darán la ponencia marco de la jornada. Han venido desde Barcelona para compartir con nosotras su visión y esperamos que se lleven algún aprendizaje de las buenas prácticas que van a escuchar de vuelta.
Salvador es director de Sant Joan de Dios de Barcelona y Javier es el subdirector y van a compartir con nosotros desde una mirada práctica las claves y retos de las buenas prácticas en intervención social. Y yo, bueno, pues me parece especialmente importante, ¿no? Interesante que estén ellos aquí hoy. Sobre todo pues porque esta presencia se enmarca también dentro de un protocolo de colaboración entre Sant Joan de Dios y la Diputación Foral de Guipúzcoa. Venimos trabajando un proyecto muy ilusionante, es un gran reto, un proyecto innovador para la atención a personas en situación de exclusión social con necesidades sociosanitarias. Y como resultado, bueno, pues ofrecerá la puesta en marcha de un centro integral de atención residencial y comunitaria en Donostia. Como decía, pues bueno, pues es un proyecto, es ambicioso, es innovador, tenemos muchas expectativas puestas en él y desde luego bueno, pues la colaboración entre ambas entidades está siendo muy enriquecedora y nos está permitiendo avanzar en una atención, bueno, singular y también innovadora, ¿no? Muchas gracias a ambos por vuestra presencia y por vuestros conocimientos. Luego, sí, dejar un último apunte y ya termino. El 1 de diciembre tendremos un encuentro para presentar el balance del Plan de Inclusión Social y comenzar a trabajar pues a partir de esa base propuestas para el nuevo Plan de Inclusión Social, ¿no? Se os dará más detalle, pero bueno, para que tengáis en cuenta, que os vaya sonando que el día 1 de diciembre pues tendremos esa cita. Besterik ez, nire aldetik mila esker etortzeagatik eta ziur naiz gaurko jardunaldia oso aberasgarria izango dela. Mila esker. ¿Tenéis que colocar diadema? No, al final. A la atril. Desde el atril. Sí. Vale. Lo va a hacer desde el atril. Vale. Bueno, egun on guztioi. Bueno, zorionez, ja diputatuak aurkezpena egin du, beraz, zuzenean hitza emango diet. Vale, egun on, buenos días, buen día. Como ya nos indicaba y hacía la introducción Maite, pues contamos hoy en la primera ponencia y la ponencia inaugural con Salvador Maneu, que es el director de Sant Joan de Déu Servicios Sociales, que vienen de Barcelona, y su compañero Javi Prieto, que es el director asistencial. Como el objeto también de la propia ponencia es que ellos presenten tanto lo que hacen como sobre todo la transición que han hecho dentro de sus propios servicios y de la organización en clave de innovación y en clave de mejora en la intervención, pues creo que lo mejor es que les pueda ceder la palabra a ellos y las dudas, preguntas o reflexiones que podáis tener, pues os agradecería que las guardemos para el final de la mañana, que será cuando se pueden hacer. ¿Sí? Pues nada, agradeceros. Eskerrik asko. A ti, perfecto. Bueno, Agunón, buen día, buenos días. Gracias, diputada, y gracias a la Diputación, a Fundación EDE, a SIS y a Sant Joan de Dios Donosti por la invitación. Para nosotros esto es un privilegio estar aquí y esta historia, que no sé si cuando hablabas en euskera lo ha contado Iker o no, pero esta historia no lo has dicho, ¿no? Bueno, perfecto. Entonces, así sigo hablando. Esta historia empieza creo que en febrero o marzo de este año, que recibimos una llamada por parte de Fundación EDE que nos querían visitar. Entonces, pues vino una delegación de la Diputación y de Fundación EDE de Sant Joan de Dios Donosti, nos vinieron a ver, a conocer lo que hacíamos. Y entonces allí empezó esta relación, que yo creo que es una relación muy fructífera, que hemos ido manteniendo. Ayer, de hecho, ya estuvimos en una reunión de trabajo sobre un proyecto que tenéis que nos parece apasionante y que nos sentimos privilegiados de que nos compartáis el camino que estáis recorriendo.
Vosotros, al parecer, nos estáis diciendo que os estamos aportando mucho. Nosotros nos vamos con la mochila llena de cosas que nos sirven muchísimo. El título de la ponencia no lo hemos puesto nosotros, os lo aseguro, porque de lo que sí os vamos a hablar es de lo que aparece en gris en esta parte central, ¿no? Dice, una mirada desde la práctica de Sant Joan de Déu, Serveis Socials Barcelona. Eso sí, es nuestra mirada. ¿Que esto sea una buena práctica? Pues no lo sé, vamos a ver. Dicho esto, vamos a intentar hablar una media horita entre Javi Prieto y yo. Empiezo yo, sigue la parte central y después termino yo. Y por lo que entiendo, las preguntas a nuestra intervención serían al final de la mañana, ¿verdad? Vale, perfecto. Pues con mucho gusto, pues, o si lo hacemos hoy o más adelante, pues a vuestra disposición para lo que creáis oportuno. Muy bien. Bueno, pues tengo que hacer un primer enmarque general de San Juan de Dios, porque es posible que muchos lo conozcáis por su presencia en Donosti durante muchos años, pero me parece pertinente empezar por ahí. Es una organización internacional, de hecho es una orden religiosa fundada en el siglo XVI por San Juan de Dios, el fundador, que empezó en Granada y poco a poco se fue extendiendo con presencia en todo el mundo, con estos datos de presencia de actividad en todo el mundo y con ámbitos de actuación muy diversos. Seguramente el más conocido es el ámbito hospitalario, pero ha ido desarrollando también su actividad en diversos ámbitos. Y, por supuesto, en un momento dado, pues también inicia su actividad también aquí en Donosti, como hizo en Cataluña en el siglo XVIII o en otros lugares. Desde marzo del 2021, San Juan de Dios en España es una sola organización. Hasta entonces eran 3 organizaciones independientes, bajo el mismo paraguas de San Juan de Dios, pero eran 3. Desde el mes de marzo es una sola organización que reafirma, tras esa fusión, reafirma su compromiso por el trabajo en la inclusión social, que es lo que hemos destacado en color, la bolita de color rojo, que es de lo que os venimos a hablar hoy, justamente de este tema. Previa a la fusión de San Juan de Dios, en uno de los territorios, que es lo que nosotros llamábamos provincia de Aragón, que podríamos decir la antigua Corona de Aragón, más o menos, se coincide bastante el territorio, llevamos a cabo en el año 2018 y 2019 una reflexión sobre qué entendemos, cómo debemos entender o cómo entendemos nosotros la inclusión social. Y llegamos a... Después creamos un grupo motor en el que estábamos Javi, estaba yo y habían unos cuantos profesionales. Éramos un grupito de 20 personas, muchos de los cuales no vienen del ámbito social, sino que habían compañeros del ámbito sanitario, gerentes, personas que sabían más, otros que menos, pero nos interesaba un debate abierto en el que pudiéramos tener una mirada compartida. Nos dejamos acompañar por la Universidad de Vic, y fichamos, entre comillas, a la exconsejera de Salud de la Generalitat de Cataluña, Marina Geli, que nos acompañó en este proceso. Entonces nos hicimos una serie de preguntas que para nosotros eran relevantes, que son estas 4 que veis en pantalla, que pues nunca nos lo habíamos preguntado. Esto parece evidente, pero este ejercicio nunca lo habíamos hecho. ¿Qué necesidad queremos satisfacer? ¿A qué público nos dirigimos? ¿Cómo respondemos a esa necesidad y cuál es el fin último de nuestra acción social? Y de esas 4 preguntas, después de unos cuantos debates, acabamos acuñando esta frase que veis aquí, de impulsar oportunidades de desarrollo personal y social para que las personas puedan llevar a cabo sus proyectos vitales de forma autónoma y en comunidad. Eso es lo que hacemos nosotros, fundamentalmente en la acción social en San Juan de Dios. También le dedicamos bastante tiempo a reflexionar sobre la visión de esa acción social de San Juan de Dios, y aquí optamos claramente por un modelo de atención centrado en la persona, que después Javi Prieto va a incidir más con datos concretos y hablando más de nuestro modelo de acción de una de las entidades de San Juan de Dios, y hacemos una apuesta clara en ese momento ya por la calidad, por la innovación, y por trabajar en base a evidencia y conocimiento, que sabéis que en el ámbito social nos cuesta un poquito más.
Eso, los que nosotros tenemos la fortuna de trabajar en una organización muy sanitaria, y los sanitarios cuando empiezan una reunión salen con datos ya. Y los sociales, pues hasta que no sacamos los datos han pasado 3 días. Y entonces, bueno, pues ahí tenemos un proceso de aprendizaje en el que tenemos que aprender a tomar decisiones en base a conocimiento, en base a evidencia, y no solo, también, pero no solo en base a intuiciones. Al final hemos definido, en ese proceso definimos una cartera de servicios que se estructura en estos 4 ámbitos: atención básica, hogar, ocupación y protección. Es una cartera de servicios muy simple, con muy pocos niveles de agregación, de tal manera que cada organización de San Juan de Dios puede desplegarla tanto como quiera en función del territorio en el que se encuentra y en función de su realidad. ¿De acuerdo? Con lo cual diríamos que podríamos decir que es una cartera de servicios que funciona como un marco común, como un mínimo común denominador. Y los servicios que incluimos en cada uno de estos ámbitos son los que veis en pantalla. Cuando hablamos de atención básica, estamos hablando de servicios de garantía alimentaria, de ayudas económicas, de servicios de higiene personal, etcétera. Cuando hablamos de hogar, estamos hablando tanto de alojamientos colectivos de transición, como alojamientos colectivos más estables, como, sobre todo, acceso a la vivienda, ya sea temporal o sea estable, para colectivos muy diversos, muy diversos. Fijaros que no estoy hablando, sí que aquí mencionamos colectivos, pero es una cartera que se orienta a satisfacer necesidades, no es una cartera pensada para colectivos. La mirada no es dar respuesta a unos colectivos concretos, sino dar respuesta a necesidades de las personas. Con lo cual, por eso hablamos de atención básica, hablamos de hogar, hablamos de ocupación entendida como la formación, el empleo, el tiempo libre, la vida en comunidad, la participación en la comunidad. Por tanto, hemos utilizado el sentido más amplio de la palabra ocupación. Y aquí estamos hablando, pues, por supuesto, de centros especiales de empleo, de trabajo con apoyo en la empresa ordinaria, de formación, intermediación y de participación en la comunidad con distintas fórmulas. Y, finalmente, el ámbito de la protección es el que aquí nosotros estamos hablando de protección jurídica a colectivos diversos, especialmente a las personas que requieren de soporte en su capacidad de obrar, pero también otros mecanismos de apoyo, normalmente jurídico, que las personas necesitan. Vamos concretando ya. He ido haciendo he empezado en el mundo, he llegado a España, he ido concretando en el ámbito social, y ahora ya vamos a hablar de nuestro libro, de Sant Joan de Déu Serveis Socials, que es una de las entidades de San Juan de Dios de la Orden que hay en España. Somos pequeñitos, una organización relativamente joven, nacimos en el año 79, son 42 años de actividad con estos datos, 85 profesionales, 125 voluntarios con todas las actividades que hacemos, que ahora ha bajado un poquito por el COVID, con un presupuesto que se acerca a los 6,5 millones, de los cuales 80% es público y 20% es privado. Cuando digo privado me refiero a aportaciones solidarias, o bien de la propia orden hospitalaria, o bien de socios, donantes, de la sociedad en general, de la solidaridad. En el año 2020 atendimos a 1.000 personas, 1.050 personas, y esto después Jaime Prieto va a insistir un poquito más y os va a contar algún detalle, pero digamos que al final nuestro día a día, nosotros de aquello que os contábamos antes, de atención básica, hogar, ocupación y protección, nosotros fundamentalmente nos dedicamos a facilitar el acceso a la vivienda a personas sin hogar. Eso es lo que hacemos habitualmente. Después hablaremos un poquito más de nuestro propósito y qué planes de futuro tenemos, pero nos dedicamos a eso. Y eso, concretado en el día a día, significa, en estos momentos, 392 plazas residenciales que tenemos, de las cuales 208 están en centros residenciales de inclusión, coloquialmente o mal llamados albergues, y 184 en 113 viviendas. Esto es lo que hacemos. Tenemos un plan estratégico que se aprobó en el 2018, que lo estamos terminando este año. Con el COVID, la verdad es que el plan estratégico, me imagino que como a todos vosotros, se nos quedó
en un papel que servía a medias y entonces decidimos, a mediados del 2020, en junio, tuvimos un cónclave de la entidad y decidimos que de manera discreta lo íbamos a enterrar. Íbamos a enterrar el plan estratégico porque no nos servía como faro, ya no servía. Con lo cual, bueno, decidimos aterrizar un aterrizaje suave. En principio todavía está en vigor, pero ya este año 2021 hemos llevado a cabo una reflexión larga y profunda de cómo nos debemos situar en el nuevo contexto de pandemia y de pospandemia, que después os contaremos alguna cosa. Pese a todo, aquí hay algunas cosas que sí que interesan contaros. Estos son los ámbitos de nuestro plan estratégico que ya hemos prácticamente enterrado, pero hoy os queremos contar cosas que creo que pueden tener interés, principalmente en temas de atención integral, que es el núcleo de nuestra actividad, temas de trabajo en red y temas de conocimiento e innovación. Javi ahora os habla de atención integral y conocimiento e innovación. Después yo retomo el micro para hablar de trabajo en red y acabamos con una reflexión sobre cómo abordamos el futuro, por si pensáis que lo que estamos haciendo puede tener interés. Pues de momento lo dejo aquí y sigues tú. Buen día, Egunon. Bueno, a mí me han presentado como director asistencial y eso es lo que hago en la organización, pero yo soy trabajador social y empecé como trabajador social y el trabajo social impregna todo lo que hacemos en San Juan de Dios, ¿no? O sea, una de las cosas bonitas del trabajo que hacemos en esta organización es que la organización se enfoca mucho hacia la persona atendida. Esta foto es muy importante porque Elisa, que es la señora de blanco, es la primera mujer que atendimos en el centro. Éramos un centro de atención a hombres, básicamente, y Elisa fue la primera mujer hace ya, pues esto fue en el 2012, y este año ya es propietaria de su piso de alquiler, pero ella ya ha conseguido articular todo lo que necesitaba para ella gestionar su piso. A nosotros nos tiene como referentes y nos llama de tanto en tanto si tiene un problema, pero ha sido un proceso de 10 años prácticamente. Os lo quería explicar porque es algo importante el cómo hemos podido modular desde los procesos que necesitan las personas y el tiempo que necesitan las personas todos los proyectos asistenciales. Esta diapositiva es más para mí que para vosotros, porque tiene mucha letra, pero la idea era, a mí Iker me pidió que os explicara temas de sistematización, organización, método, y es un poco aburrido, la verdad. Entonces, he pensado que era más entretenido hacerlo desde nuestra trayectoria en el tiempo. Entonces, voy a intentar explicaros en el paso del tiempo, desde que se creó la organización en el 79 hasta el día de hoy, qué cambio hemos aplicado, el por qué hemos aplicado esos cambios y qué resultados nos han dado. También os diré qué problemas hemos tenido, porque hemos tenido infinidad de problemas, porque todo lo que es cambio genera dificultad, pero también genera oportunidad. Entonces, la idea es haceroslo desde una mirada más práctica y más tangible para que os hagáis a la idea. Bueno, en el 79 se abre el primer albergue. Era un albergue, era un refugio, era lo que se entiende por un refugio. La gente entraba a dormir a una hora, a las 7 o a las 8 de la noche, se levantaban a la mañana, estaban 3 días y se iban, ¿no? Durante los primeros años era el segundo centro que se abría en Barcelona. Había uno municipal y San Juan de Dios abrió el segundo, ¿no? Fue un centro que era de emergencias y como era de emergencias, pues igual atendía a personas solas sin hogar, como atendió a familias de refugiados vietnamitas y no tenía un sentido claro de futuro en relación a la atención a personas. Era cubrir unas necesidades de una manera muy temporal y muy desde una mirada de emergencia, ¿no? En el 92, con los Juegos Olímpicos de Barcelona, Barcelona se reconvirtió y en esta reconversión decidieron limpiar las calles. Y uno de los colectivos que más sufrió es el de personas con VIH. Personas con VIH, con problemas de drogodependencias, o sea, aquellas personas con muchos problemas que convivían en la zona de la Rambla, la zona del Gótico, el barrio chino, donde habían personas que morían en la calle.
Entonces, se abrió una unidad de curas paliativas para acompañar en los procesos de muerte a personas con VIH, con SIDA, que ha estado en funcionamiento hasta el 2008, donde ya la cronificación de la enfermedad hizo que pasara a ser una unidad de larga estancia, pero no una unidad paliativa. ¿De acuerdo? Entre el 97 y el 2000 también se hicieron varias pruebas de acogida a personas en viviendas, pero tampoco acaba de funcionar. Se probó que sí, un piso para personas con adicciones, un piso para personas que salían de prisión, pero no acaba de funcionar. Eran proyectos que tenían muy buena intención, pero no tenían posibilidades de continuidad porque no había una estructura ni una sistémica de trabajo, ni siquiera un sentido de trabajo. Los profesionales llegaban al sitio y hacían lo que podían de manera inmediata y en función de la respuesta que se requería. En el 99 empieza la colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona. La competencia sobre personas sin hogar en en Cataluña es municipal. En Barcelona tenemos la suerte de que trabajamos con un ayuntamiento que es muy sensible a esta realidad y que articula una respuesta y permite la innovación y la mejora continua en los proyectos que desarrolla. Somos una red de 37 entidades solo en la ciudad de Barcelona y las 37 entidades trabajamos juntas, es decir, lo que hace uno no lo hace el otro. Trabajamos de manera coordinada, tenemos reuniones cada 2 meses de todas las entidades para hacer análisis de contexto, para hacer análisis de hacia dónde debemos ir y si hay que cambiar ciertos funcionamientos de una entidad u otra para compensar ciertas necesidades que puedan surgir en la ciudad. En el 2007 empieza la puesta de la orden de San Juan de Dios por la profesionalización y la mejora en el campo de la acción social. Esto fue lo que, de alguna manera, revolucionó los servicios y nos ha permitido llegar hasta donde hemos llegado. Esto ha implicado una alta inversión económica y de esfuerzos por parte de la Orden. Lo primero que hicieron fue profesionalizar los equipos. Los hermanos dieron un paso al lado, forman parte de los equipos de dirección, pero no forman parte ya de la acción que se desarrolla en los centros. Tienen un alto valor por su conocimiento y por la adherencia a los valores que generan en el equipo, pero la acción social está toda delegada a profesionales del trabajo social, la educación social y la integración social. Todo nuestro equipo está formado por estas 3 disciplinas, excepto pues recursos humanos, que es psicóloga, pero los de acción social son todos disciplinas del ámbito, ¿no? No hay auxiliares sin formación y todos tienen ese mínimo que es un ciclo de integración social. Bien, cuando se creó en el 2007, el primer análisis que hicimos es qué necesitan las personas sin hogar. Y pensamos, pues un hogar, ¿no? Un lugar donde vivir, más allá de lo que es un albergue. Aquí estaba el albergue, estaba ubicado en la Rambla de Barcelona, y el albergue daba una estancia de 1 mes y medio. Pero el 100% de las personas que venían a vivir en ese momento estaban trabajando. Es decir, entre el 2005 y el 2007, todo el mundo que atendíamos en el albergue tenía un empleo. Con lo cual, la estancia era de 45 días. La estancia se planteaba en 1 mes para ahorrar el primer sueldo, 15 días para buscar una vivienda y a volar. El problema que teníamos en esa época es que era en la época de la burbuja inmobiliaria, no había viviendas de alquiler. No había ningún tipo de vivienda de alquiler, sí que el mercado laboral estaba activo, sobre todo en los campos de la construcción y los servicios, y la gente tenía sueldos bastante dignos, pero no había posibilidades de alquilar una vivienda. Con lo cual, entre 4 entidades de la ciudad de Barcelona, Fundación Arrels, Asís, que tienen un centro de acogida diurna, y Fillas de la Caritat, que hacen atención a mujeres sin hogar en situación de convalescencia, y nosotros creamos la Fundación Mambré. La Fundación Mambré se encarga de proveer de vivienda a entidades sociales, a estas 4 entidades sociales, aunque hay otras entidades como Cáritas que también se benefician de este tipo de servicios. Entonces, lo que hace Mambré básicamente es buscar pisos en el mercado de vivienda o negociar con la Agencia de Vivienda de Cataluña y
conseguir viviendas un poco más económicas de lo que es el mercado, con alquileres más largos de lo que diga la ley, para que nosotros podamos acoger e incorporarlo a nuestros proyectos de vivienda y poder acoger. Esto fue la clave para poder incorporar a nuestra atención viviendas y desde la mirada de viviendas y de centro residencial poder crear un modelo de atención. De manera paralela que queríamos mejorar la atención, también teníamos que aprender a organizarnos y a trabajar. Apostamos por implantar la ISO. La ISO nos ayudó a implantar un sistema de trabajo basado en procedimientos, a incorporar una metodología de trabajo rigurosa y a organizar a los equipos profesionales. Es un proceso complejo. Es un proceso complejo porque pasamos de una organización que no tenía ningún tipo de sistemática de trabajo, donde la gente venía a trabajar, pero ni siquiera se configuraban ni se identificaban como que fuesen un equipo. Uno venía y gestionaba el comedor, otro venía y atendía a las personas, pero no habían ni canales de comunicación internos, ni habían un proceso. O sea, todos decíamos que se trabajaba por procesos, pero nadie sabía cuál era el proceso. Entonces, la ISO fue muy positiva para nosotros por el hecho de organizarnos y aplicar una metodología basada en el ciclo de Deming, pero una metodología real. O sea, lo que os voy a explicar es porque lo hacemos, ¿eh? O sea, luego si tenéis dudas o lo que sea, me escribís y yo os lo mando. Todo se basa en planificar, en actuar, en evaluar y en corregir. Y es tan básico, y esto lo hacemos todos en nuestra vida, hasta cuando compramos en Amazon. Entonces, esto impregna toda la organización, desde los procesos de gestión hasta los procesos de acompañamiento. Con lo cual, nos ayudó a que nuestro modelo de atención incorporara este ciclo y nos ayudara a estructurar cómo íbamos a acompañar a las personas. De la reflexión y la construcción del modelo nos dimos cuenta de una cosa muy básica. Los profesionales que venían a trabajar no atendían a personas, gestionaban un centro. Esto nos salían unos altos resultados de eficiencia en la gestión del recurso, es decir, la gente comía súper bien, la gente accedía a ropa, se duchaba todos los días, pero luego teníamos más de un 40% de reincidencia en un año. Es decir, la gente se iba y en menos de 6 meses volvían a necesitar estar. Con lo cual nos preguntábamos, bueno, ¿qué estamos haciendo? Porque en realidad nosotros, nuestra profesión es hacer que la gente, una vez se va de aquí, no siga con nosotros. Entonces cambiamos el centro. El centro era con habitaciones compartidas, etcétera, etcétera, y lo reconvertimos en un centro, nos trasladamos a otro edificio, un centro con habitaciones individuales. Pero también eliminamos sistemas de control. Todas las personas que viven tienen una llave y pueden entrar y salir del centro cuando quieran, pueden ir a su habitación, pueden hacer lo que necesiten hacer. Luego hay gente que dice lo que les da la gana, ¿no? Mi padre a veces me dice lo que les da la gana. Digo, no, lo que necesitan hacer. Y a la vez el método de acompañamiento se formalizó. Un diagnóstico social, un planteamiento de objetivos asumibles y unas acciones evaluables. Esto fue muy clave. Esto fue muy clave para poder identificar a quién estábamos atendiendo, qué necesidades habían y cómo impactaba el contexto social y los cambios principalmente en el mercado de vivienda y el mercado laboral, que es lo que más afecta a la dimensión estructural de la exclusión social, afectaban a las personas que estábamos atendiendo y, por ende, a la gestión del propio centro. Es decir, la gestión no modula la atención modula la gestión. De esta reflexión nos dimos cuenta de que el centro lo habíamos enfocado a la inserción laboral y nos estamos dejando fuera a un alto número de personas en una situación de exclusión social más grave. Con lo cual, abrimos otro centro, Hort de la Vila. Hort de la Vila abrió con 60 plazas y muy enfocado a personas con problemas de salud mental, adicciones y alta necesidad de acompañamiento en temas de habilidades sociales. De esta manera, entre un centro y el otro, estamos atendiendo personas con competencias laborales, con un enfoque más laboral, desde los planes de trabajo, las actividades educativas, y un centro con un enfoque más de larga estancia y más del cuidado y la atención sanitaria y social. Nosotros no tenemos personal sanitario, trabajamos con los centros de salud presentes en el territorio.
Luego está la acción comunitaria, que no lo he dicho, os lo voy a decir muy rápido porque me estoy comiendo el tiempo, pero el traslado del primer centro, incorporamos la acción comunitaria desde antes de ir allí. En Barcelona hay un alto nivel de movimientos asociativos, vecinales, autogestionados, de plataformas de denuncia. Y lo que hicimos antes de ir es presentarnos, enseñarles el centro, hacer que se sintieran orgullosos de tener el centro. Habían habido experiencias en la ciudad de Barcelona de manifestaciones de vecinos contra la abertura de centros de este tipo. A veces tener un centro con 50 o 90 personas conviviendo en tu calle pues genera incertezas y miedos, ¿no? Pensad que Creu de Molers está en el barrio del Poblasec, que es un barrio obrero y de ocio nocturno, es donde está el Molino, el Paralelo, etcétera, etcétera. Pero Hort de la Vila está en Sarriá, que es el barrio más caro de la ciudad. La acción comunitaria nos ha dado infinidad de beneficios. Tenemos voluntarios del barrio, las personas que atendemos participan de las actividades del barrio, les han dado premios en carnaval. Hay un reconocimiento a la persona como ciudadano, que es lo más importante, pero también hay un impacto para la entidad, que es el de formar parte de una comunidad. No ser un centro allí que constantemente está bregando para estar bien. En el 2015 empezamos con el Housing First, porque el Housing First se presentó como la panacea, la solución. Y es cierto que el Housing First tiene muchos beneficios y que nosotros hemos aprovechado los principios del Housing First, porque al final, si lo simplificamos mucho, con la complejidad que tiene, es un modelo de acompañamiento centrado en la persona en vivienda. Nosotros hemos acogido sus principios porque nos ha facilitado a la aplicación práctica de un modelo de acompañamiento centrado en la persona que es bastante complejo. El ceder espacios de decisión a la persona que atendemos cuando la cultura de atención de la que venimos es más directiva, pues es complejo. Y los principios marcan una guía bastante fácil para entender el cómo se puede hacer. Y esto nos ha impregnado, o sea, el impacto que ha tenido sobre nosotros el Housing First es sobre todo cómo hemos modulado los proyectos y la atención hacia las personas. Pero seguimos creyendo que el Housing First no es la solución para el sinhogarismo exclusivamente, porque el sinhogarismo tiene muchas caras, tiene muchas dimensiones y tiene muchos factores que son muy dinámicos y difíciles de cubrir, pero sí que es efectivo poner un equipo de acompañamiento y una vivienda individual a una persona, funciona, claro. Casi todas las personas que viven en una vivienda individual no tendrán muchos problemas, porque viven en una vivienda individual. Entonces, el Housing First hay que afinar muy bien, y más en una situación de carencia de vivienda, cuál es el colectivo que mejor se adecúa a este proyecto, ¿no? Y hasta hoy se enfoca a personas con altas dificultades convivenciales por problemas de adicciones y problemas de salud mental. En el 2018 aplicamos los principios de Housing First a los proyectos de vivienda compartida, pero además nos aliamos con 4 entidades más, con Formación y Trabajo para la inserción laboral, con Cáritas para la atención jurídica y psicológica de las personas atendidas, con Mambré para el acceso a la vivienda, y nosotros tenemos el rol del gestor de casos. Somos los gestores, los acompañantes de las personas que atendemos, pero si una persona tiene una necesidad de inserción laboral, Formación y Trabajo envía al técnico a atender a la persona. La persona no tiene que ir a un centro. Esto era una manera de identificar por qué había tan baja participación de personas sin hogar sobre actividades que se programaban, sobre actividades que se planteaban, y era una queja generalizada del sector, la poca participación. Entonces dijimos, bueno, vamos a darle la vuelta. En lugar de que tengan que venir y participar en espacios grupales que igual tienen más resistencia, vamos nosotros y les atendemos. Esto ha sido un gran éxito, Y este éxito, a día de hoy, este programa se ha implantado entre 5 municipios. O sea, 5 municipios de la zona más crítica del área metropolitana del Besós lo están aplicando. Y lo estamos especializando en la atención a familias monomarentales, madres solas con hijos, que son las personas que más dificultades tienen para unas condiciones laborales dignas, unos ingresos y unas conciliaciones familiares. Con lo cual, está siendo un gran éxito.
Aquí empezamos a enfocarnos a la perspectiva de género y abrimos la Llavó. Los centros residenciales evolucionaron. Creu de Molés, corta estancia laboral, habitaciones individuales, etcétera, etcétera. Hort de la Vila, habitaciones individuales también, llaves, etcétera, etcétera. Pero nos faltaba potenciar mujeres. Estábamos atendiendo mujeres en los otros centros, pero era una convivencia mixta. La Llavó es un centro exclusivamente para mujeres, gestionado exclusivamente por mujeres, diseñado exclusivamente por mujeres, con indicadores adaptados a la realidad de las mujeres y donde le hemos dado una vuelta al modelo de atención en centros residenciales y no tiene servicios. No hay lavandería, no hay ropero, el único servicio que hay es el de comedor, pero tienen la posibilidad de cocinarse. Y dentro del centro hemos abierto un piso. O sea, el centro son 33 habitaciones y una vivienda para 7 personas. Y la vivienda nos está sirviendo como una unidad de simulación para un reto futuro que tenemos, que ahora os explicaré en la parte de innovación. En el 2019 iniciamos un proyecto en Badalona, que era un pequeñño centro de día. Y a día de hoy este proyecto se está reconvirtiendo en un centro de día más pequeñito como puerta de acceso, pero estamos abriendo 25 apartamentos individuales en una misma finca con la idea de hacer un espacio de atención a personas sin hogar muy graves, gente que vive en la calle, que acceden al centro de día, en un modelo de edificio híbrido entre lo que sería un centro residencial y vivienda. No lo vamos a considerar vivienda porque un edificio que su uso completo es para la atención a personas sin hogar. En el proyecto de Housing First no tenemos 2 pisos en la misma finca. No es un proyecto de viviendas, pero tampoco es un centro residencial porque la gente son 25 apartamentos. Vale, estas son las personas que hemos atendido a lo largo de los años. Como veis, en el 2007, en un centro de 50 personas, atendíamos 390. En el 2015, que iniciábamos el Housing First, teníamos 187 plazas, pero atendíamos solo 495 personas. El impacto de los factores de la vivienda y tal implicó alargar estancias. O sea, si no queríamos tener índices altos de reincidencia, los procesos de acompañamiento se tenían que alargar en el tiempo. Con lo cual atendíamos a menos personas, pero teníamos mejores resultados de atención. La reincidencia disminuyó hasta un 10%. No se generaron prácticamente ninguna expulsión en los centros. O sea, veníamos igual que en el 2007 se estaban expulsando 40 o 50 personas en un año. A día de hoy, máximo se están expulsando 4 o 5 personas por temas de agresiones. Es el único motivo para expulsar a alguien del centro, una agresión física. El número de personas atendidas iba creciendo o disminuyendo, pero más o menos se mantenía estable. El salto de 684 a 1043 es porque atendíamos a 500 personas en la situación COVID de emergencia. No residencialmente, es decir, familias con situaciones de pobreza, personas de la calle, salimos a la calle a darles de comer, a darles comida y a cubrir necesidades muy básicas que podían tener en ese momento, que no había nada para poderlas acoger. Nosotros sí que somos esto, es decir, la línea roja son las plazas residenciales. Como veis, en el 2007 teníamos 56, el 2020 lo cerramos con 314 y la línea azul de arriba son las personas que atendíamos con estas plazas residenciales. La bolita amarilla que pone un 30 son las plazas residenciales que abrimos para la situación COVID, para confinar personas en situación de sin hogar en positivo, y el 128 son las personas que atendimos en la zona COVID. ¿El perfil cómo ha evolucionado? Pues estamos atendiendo un poquito más de mujeres, dentro de que el colectivo de mujeres siempre es menor que el de hombres, ¿no? Como veis, el trabajo, la situación laboral es lo que más impactó en el 2020, donde estábamos atendiendo de un 38, un 34 y pasamos a un 17 de atención a personas en situación laboral activa. Los tiempos de estancia se alargaron extraordinariamente. El incremento de 130 es el centro de inserción laboral. O sea, nos cayó en el 2020 la inserción laboral y esto provocó que la gente no pudiera acceder a un alquiler o
o se retrasaba el tema de las prestaciones porque hay una incompatibilidad entre el empleo y la renta garantizada en Cataluña, aquí no lo desconozco. Y luego el incremento de personas migrantes es significativo y es una de las grandes dificultades porque de los últimos diagnósticos la mayoría de personas que están durmiendo en la calle, que se contabilizaron en Barcelona unas 1.060, 1.100, están en situación administrativa irregular. A nivel general, el año pasado las salidas fueron, del total de personas que atendimos, el 76% se fueron con ingresos económicos, el 68% se fueron a una vivienda. De este 68%, que fue una mejora sustancial respecto al año pasado, fue porque el COVID provocó un descenso en el precio de los alquileres que permitieron, o sea, hubo gente que disminuyó los requisitos de acceso para poder alquilar los pisos durante la época de confinamiento. Ahora estamos en un escenario totalmente diferente, ¿eh? O sea, ahora te piden que ponen el precio del alquiler y si no, tus ingresos no llegan al 30% no puedes alquilar. Con lo cual ya no es que las personas en hogar se estén quedando fuera, ¿eh? O sea, yo tengo compañeros de trabajo que tienen serias dificultades para encontrar una vivienda. Y el empleo es lo que más descendió, que solo conseguimos el 28% de personas que consiguieran un empleo. Un empleo fijo, o sea, no temporal, o sea, algo que digas, vale, tiene trabajo, no está vendiendo contratos comerciales de Endesa comisión, o sea, es un trabajo de que vas cada día, etcétera, etcétera. Bueno, nuestra cartera de servicios pues es esta. Ahora tenemos todo el tema de viviendas. Para nosotros es muy clave todo el tema de las viviendas porque seguimos creyendo en el acceso a las viviendas, aunque creemos que los centros residenciales tienen un rol muy clave en generar esa autonomía y ese empoderamiento a las personas que les permita una vida sin frustración en la vivienda, porque no hay nada más duro para una persona sin hogar que llegar a estar en una vivienda y que luego por un tema competencial de capacidades o de adecuación del proyecto tenga que salir de esa vivienda otra vez. Entonces, queremos garantizar que la gente que llega a una vivienda la puede mantener. No lo podemos garantizar nunca porque las personas son libres, pero que en la medida de lo posible lo pueden mantener durante el tiempo que puedan necesitar. Luego también abrimos una consulta odontológica. Y en resumen, a nivel de gestión hemos pasado de un modelo reactivo de lo que nos venga a un modelo de mejora continua, donde todo nos lleva cada año a reflexionar, evaluar. Hacemos 2 periodos de evaluación muy intensivos con indicadores, con los cuestionarios o encuestas de satisfacción de los usuarios. Digo encuestas de satisfacción porque son encuestas de 20 minutos que hacen los voluntarios a todas las personas que residen en los centros. O sea, es casi como una investigación anual y que nos da mucho la mirada de la persona y nos ofrece muchos elementos de mejora. La atención social, hemos querido pasar de un modelo asistencialista a un modelo de atención centrado en la persona y a nivel de evaluación de la intuición a la medición. O sea, esto es muy clave. La intuición tiene mucho valor, lo que saben nuestros profesionales del día a día tiene mucho valor, pero también nos hemos equivocado mucho y hemos articulado servicios que los hemos, a veces una emergencia o una situación compleja hace que la amplifiquemos y parezca que esto es la realidad, ¿no? Entonces, la medición también nos ha permitido a poder dimensionar estas alertas o estas situaciones que llegan y a poder afinar más la oferta que damos a las personas que atendemos. El otro eje estratégico es el de conocimiento e innovación. Nosotros la innovación está muy de moda como concepto, pero creemos que el tercer sector, la acción social, ha estado innovando constantemente porque hemos tenido que reinventarnos ante cualquier cambio legislativo, ante cualquier situación que haya cambiado el entorno, el contexto, etcétera, etcétera. Y el conocimiento lo debemos adquirir tanto de los cambios del contexto como del funcionamiento interno y de lo que hacemos. Si no somos críticos también con lo que hacemos nosotros y con el cómo lo hacemos, podemos criticar lo que pasa afuera y hay que criticarlo, ¿eh? O sea, tenemos una función de denuncia que la tenemos que ejercer, pero también tenemos que evaluar lo que nosotros hacemos, cómo lo hacemos, intentar mejorarlo, sobre todo por el derecho que tienen las personas que atendemos a recibir una atención de calidad. Igual que cuando vamos al médico o vamos a los colegios, ¿no? O sea, con Iker le decía, digo, joder, con los profesionales hemos tenido muchos problemas porque la sistémica y el proceso implica incrementar las cargas de trabajo, o sea, no estás solo atendiendo, también tienes que rellenar una serie de informes, hacer un plan de trabajo estructurado, con buena metodología, porque el plan de trabajo se lo queremos entregar a la persona que atendemos, entonces hay que cuidar el lenguaje, hay que ser profesionales. Pero
si nosotros fuésemos al médico y después de una visita nos dijese, bueno, ya estamos, y dijimos, bueno, el informe de la visita, el diagnóstico y tal, y nos dijeron, no, es que a mí la burocracia no me va. O si cuando llevamos a nuestros hijos al colegio no nos dieran los informes de evaluación. Entonces, de alguna manera, somos un servicio que atendemos a personas y esa persona tiene derecho a recibir toda la información y a que esté medida y a que esté evaluada y que esté en un proceso de mejora continua. Y al final es algo que se ha incorporado en la organización y que todo el mundo ha valorado como una mejora muy importante. A nivel de conocimiento e innovación, los próximos proyectos que tenemos es el Centro Grande de Hort de la Vila, que actualmente tiene 116 plazas, lo vamos a transformar en un centro de 100 apartamentos, con criterios de eficiencia energética y economía circular y servicios para el barrio. Vamos a transformar el comedor social en un restaurante donde podrán comer las personas que viven allí, pero también podrá acceder gente del barrio a comer. Otra serie de servicios que estamos pensando para que los que trabajen allí sean las propias personas que atendemos, ¿eh? O sea, ahora ya los comedores de los centros los gestionamos con una empresa de inserción laboral que forma y emplea a las personas que viven en nuestros centros. Entonces, vas cerrando el círculo y vas dando oportunidades a la gente a través de la propia acción que haces. Queremos medir el impacto económico que tiene el centro porque trabajamos con dinero público, trabajamos con donaciones de personas particulares y creemos que tenemos una responsabilidad en cuanto a explicarle a la comunidad y a la gente que aporta economía a los proyectos qué está pasando, cómo está mejorando la calidad de la vida de las personas por las que están invirtiendo, ¿no? Y, por último, la participación de las personas atendidas, que es un gran reto que tenemos porque es complejo el conseguir espacios formales de participación de estas personas, como ya os he explicado antes, ¿eh? Y estamos intentando darle una vuelta y mirando otras experiencias de participación de las personas atendidas, pero queremos que sea efectiva. Es decir, no queremos decir que participan porque ocupan una silla en una reunión. Queremos que sea un espacio donde lo que ellos digan se puede aplicar. Antes llamábamos asambleas a las reuniones de residentes. Ahora les decimos reuniones porque una asamblea es un órgano decisorio y ellos en realidad no tenían el poder de decisión porque hay unos factores económicos que modulan, impactan sobre el proyecto. Y ya está. El último me lo dejo. Perdonad, es que me emociono. A Salva, que me vengo arriba. Para resumir. Sí, perdona. Sí, porque además la... Bueno, vamos. No, está bien. Es más interesante lo que cuenta él que lo que yo voy a contar ahora, pero el último, y vamos rápido porque la jornada es densa y tenéis que terminar antes de comer. El último eje es el de trabajo en red. Entonces, en el plan estratégico que os contaba antes, del 2018, que estamos enterrando, sí que hay una cosa que vamos a preservar, que es que cualquier nuevo proyecto intentamos hacerlo en alianza con otros. Entonces, intentamos preguntarnos siempre con quién queremos hacerlo, con quién podemos hacerlo, con quién lo vamos a hacer, todo esto, ¿no? Y así hemos ido trabajando. Aquí tenéis un popurrí de entidades diversas, públicas, privadas, la mayoría sin ánimo de lucro, con las cuales estamos trabajando. Hemos construido un sistema muy complejo de relaciones y esta diapositiva habrá que añadirle a Fundación EDE, a la Diputación, a SIS, a San Juan de Dios Donosti, porque bueno, esto se va haciendo más complejo. Esta diapositiva no la voy a contar, por supuesto, pero esto es imposible, esto es otra conferencia, pero en el círculo interior están los proyectos que hemos ido abriendo del 18 al 21 y el círculo en la constelación de fuera están las alianzas con las cuales hemos ido trabajando cada uno de los proyectos. Por ejemplo, el de Hort de la Vila 2.0, que es el que contaba Javi ahora, que es la transformación absoluta de un centro residencial, que lo tenéis en esta parte, en la parte inferior a la izquierda de la pantalla. Fijaros que conecta con la red OSPES, que es una red de 25 entidades de todo el Estado, y con una serie de organizaciones como la Generalitat, Ayuntamiento, Fundación, la Universidad de Barcelona, etcétera.
Bueno, este es un ejemplo de cómo ese proyecto, la génesis, la estamos construyendo en alianza con otros actores. Un poco similar a lo que estáis haciendo vosotros con vuestro proyecto de atención a personas sin hogar con adicciones. Aprendizajes de esta gestión compleja. Bueno, pues creemos honestamente que nuestro impacto social es mayor ahora que antes, que cuando íbamos solos. Hemos crecido, hemos diversificado. La verdad es que nos ha permitido acceder a un conocimiento experto que nosotros no teníamos y lo hemos hecho a un precio, yo diría que hemos comprado barato. La curva de aprendizaje ha sido muy rápida y con lo cual, vaya, nada que objetar. Algunos proyectos, si los hubiéramos hecho nosotros solos, probablemente habríamos tardado el doble de tiempo y el doble o el triple de caro, con lo cual claramente es mucho más eficiente. Nos aporta una gran humildad porque nos recuerda que sabemos poco, la complejidad de lo que relataba Javi de la atención, la complejidad de la pobreza es tremenda y nosotros sabemos una parte. Intentamos hacer bien una parte del proceso, con lo cual tenemos que dejarnos acompañar y trabajar juntos con otros y claramente bueno, nos aporta posicionamiento estratégico. No os voy a negar la complejidad en la gestión en el Gobierno, que eso bueno, lo doy por sabido porque es lo que es. Vosotros de eso sabéis y ahí no me entretengo. 2022-2024. Este año ya hemos empezado a trabajar en el futuro y hacemos una apuesta clara por la singularidad y por la innovación, y por la construcción de alianzas, como hemos visto ahora, como una estrategia clara de supervivencia. Y lo digo en estos términos porque nos parece que aquellas organizaciones que no aporten un claro valor añadido a la sociedad van a tener muy difícil su supervivencia en el futuro, y más las organizaciones sin ánimo de lucro. Y estamos en ese esfuerzo de intentar ser no singulares por ser diferentes a otros, no, de intentar aportar algo muy concreto que la sociedad necesita y que nosotros podemos aportar bien. Otra decisión que hemos tomado, no vamos a elaborar un plan estratégico. Hemos decidido definir un marco estratégico. Y hemos aplicado una metodología que se utiliza mucho en el ámbito empresarial, que viene de Harvard, con la consultora que nos acompañó, que les contaba, ayer lo comentábamos. Es una consultora que no viene del ámbito social y no la queríamos del ámbito social porque nos interesaba abrir un poquito las ventanas y preguntarle a gente de otros sectores cómo lo están haciendo. Y algunos sectores muy punteros están aplicando lo que algunos llaman la strategy in one page. Que esto no es ni más ni menos que preguntarse estas cosas. Esto es aquello que parece que no va a cambiar, que tu organización tiene que tener muy claro. Esto nos ha llevado 6 meses de reflexión con un grupo motor de 15 personas. Ahora empezamos la socialización con toda la organización y no ha sido nada fácil. Y algunas preguntas todavía no tienen respuesta. Porque parecen fáciles las preguntas, pero son fáciles de formular, pero son muy difíciles de responder y de que todos tengamos una misma mirada. Probablemente la que más nos ha costado, la primera, el qué queremos conseguir, nuestro propósito, nuestra última razón de ser. Eso ha sido lo más complicado. De hecho, todavía no hemos terminado. Tenemos un propósito provisional, que os lo compartimos, pendiente todavía de acabar de afinar entre todo el equipo, pero al final nos parece que nuestro propósito como organización y como profesionales de esta entidad San Juan de Dios Servicios Sociales es esta: crear oportunidades para que personas y familias que no tienen hogar puedan vivir con dignidad. Eso es lo que nos mueve. Y al final lo hemos acuñado con esta frase tipo tweet de, bueno, nosotros, ¿y tú qué haces? Pues mira, nosotros acompañamos a personas que no tienen hogar y creamos oportunidades para una vida digna. Eso es lo que nos dedicamos nosotros. Todavía no hemos terminado. Esto es un trabajo arduo, pero nos parece interesante explicároslo porque hemos decidido que toda la planificación más operativa de indicadores, objetivos, resultados, procesos, todo esto lo vamos a dejar a planificaciones anuales. Y más en un tiempo de pospandemia en que los tiempos se aceleran. Y lo que creemos que va a cambiar menos y que nos va a ayudar a mantener el barco a flote y mínimamente estable ante tanta turbulencia es esto.
Esto es lo que nos va a permitir mantenernos a flote si tenemos clara nuestros pilares como organización. Y lo otro es más operativo, más instrumental, y podemos irlo variando a lo largo del tiempo. Y nada más, hasta aquí hemos llegado. Gracias. Bueno, eskertuko nuke, bigarrengo mahai inguruan, mesedez parte hartu behar duzuen, behar dugunok, igotzea, bai? ¿Quién va primero? No digo en el programa. Entzuten da? Bai? Bale, oso ondo. Bueno, egunon berriro danoi, eta mila esker etortzeagatik, eta streamingen bidez jardunaldia jarraitzen dezuen guztioi ere, mila esker. Bueno, en primer lugar, agradecer a la ponencia anterior, que ha sido un lujo, la verdad, contar con vuestra experiencia y con vuestro conocimiento. Agradecer, como no, a la diputada que nos acompaña hoy también aquí. Y bueno, como ya vamos apretados de tiempo, yo voy a ir muy, muy ligera, ¿vale? Si os parece, tenemos aquí una cuadrilla. Y entonces vamos a ir banan aurkezten eta paso ematen. Bueno, lehen esan duen bezala Ikerrek, egingo deguna da aurkezpena, ez bana laurak, gero atsedenaldia edukiko dugu, eta galderak tabar, edukiko dugu azkenengo momentuan, tartetxo bat, solasaldi hori sortzeko. Ordun, lehendabizi, eta hemen ere eskerrean da ona, Jaime García, EDE Fundaziotik datorrena. Te voy a dar paso, Jaime, para que inicies tu primera ponencia. ¿Tienes el tiempo justo? ¿Qué es? 15. Vamos a quedar en 15. Sí, 15. ¿Puede ser? Vamos a intentarlo, ¿vale? La tenía preparada para 20, vamos a tener que acelerar. Venga, eskerrik asko. Me apaño. Bueno, egunon guztioi. Un placer estar aquí con todos vosotros y vosotras y agradecer a la Diputación la invitación de poder compartir este pequeño momento con vosotros y vosotras. Bueno, como veis en el pedazo título de la ponencia, al final voy a tratar de trasladar lo que ha sido un ejercicio de hacer una mirada a la participación de las personas usuarias, profesionales y entidades de la red, tratando de identificar elementos que se han visto en este proceso y tratando a la vez de identificar, como ya que estamos en una jornada de buenas prácticas, lo que podemos considerar que han sido prácticas o factores de éxito o elementos a tener en cuenta a la hora de hacer o de generar aprendizajes, ¿vale? Voy a hablar no como experto en participación, no voy a hacer una ponencia de cómo debe ser, no le voy a responder a Javier a las dudas que pueda estar teniendo en relación a cómo impulsarla, sino voy a hablar como consultor que he participado en este proceso, junto con compañeros de Fundación como Iker o como Rocío, y desde ahí mi perspectiva será un poco en relación a lo que ha ido surgiendo, lo que se ha ido trabajando. El Servicio Foral de Inclusión y Atención a Mujeres Víctimas de Violencia Machista tenía un objetivo. Decía, quiero
la participación es un principio claro en el servicio, por supuesto, y como todos y todas sabéis, es un principio claro en el modelo de gobernanza que lleva un tiempo trasladando la Diputación Foral de Guipúzcoa a nivel general en el desarrollo de las políticas públicas en Guipúzcoa, y convenía poner el foco en ella y ver cómo se podía mejorar, ¿no? A mí me surge ya una primera acción a recoger como buena práctica en relación a cómo enfocar esta actuación, ¿no? Vamos a hacer una escucha previa, vamos a no ya dar por hecho que tenemos claro qué es lo que está pasando y por dónde se podría ir, sino vamos a escuchar a diferentes agentes cómo ven esta situación. Para ello también vamos a dotarnos de un marco, vamos a ver la importancia de la participación en diferentes marcos teóricos con diferentes autores y autoras y entidades. EAPN claramente viene trabajando en relación a este ámbito y ha definido elementos clave. El Sistema Vasco de Servicios Sociales también promueve la participación de la comunidad y ahí se recoge en la ley como una finalidad clave del sistema. La ley del tercer sector recoge el principio de diálogo civil que marca el derecho de las organizaciones y las redes del tercer sector a participar en las políticas públicas, o el propio plan Elkarrekin ya hablaba de garantizar la participación como un elemento clave para conseguir una Guipúzcoa cohesionada, solidaria y como referente en el ámbito de la igualdad. Un elemento, a mí me parece, a recoger como elemento significativo. Partimos de un marco previo, un marco ya teórico existente, un marco normativo, y claramente está engarzado en una estrategia política y operativa de la propia institución que lo promueve. En el marco se establece que sea amplio, que tenga identificación de iniciativas y de mecanismos de participación múltiple, teniendo en cuenta diferentes dimensiones, teniendo en cuenta diferentes niveles. Dimensiones que pueden ir desde un nivel más micro de la atención con las personas usuarias, de los procesos de intervención, a un nivel meso en relación con los servicios, con los programas, con los servicios y la organización de los mismos y cómo se operan los mismos, y en una dimensión más macro de establecimiento de políticas públicas, de políticas sociales y de marcos de referencia. Y en diferentes niveles, desde un nivel más básico de participación, que es el sentirte informado o informada, a un nivel medio en el que ya puedo entrar en posición de hacer contraste, de opinar o de escuchar al otro o a la otra, y en un nivel alto de decisión conjunta. Amplitud de mirada, otro elemento clave. Multidimensionalidad en relación a cómo nos acercamos a un objeto de análisis. La metodología sencillita. Técnicas cuantitativas y cualitativas, una cierta revisión documental, unos cuestionarios con 4 modalidades diferentes y unos grupos de discusión. Y en un periodo relativamente corto de noviembre a diciembre. A veces no hace falta acercarse a fenómenos, a analizar fenómenos con grandes procesos, procesos muy largos, procesos muy costosos en lo económico, sino que las entradas y los acercamientos sencillos, ágiles y que no supongan una gran dedicación, al menos en el soporte, aunque sí que habéis participado muchos y muchas de las que estáis aquí y de las entidades a las que representáis, el coste sea asumible y no sea algo que dificulte la puesta en marcha o el afrontarlo. 4 grupos. Se identificaba que había que pedir opinión a las personas usuarias, al personal técnico profesional de intervención, a personas responsables de centros y programas y a las personas responsables de las entidades sociales. También amplitud de mirada en relación a quién escuchamos, que el perfil y el enfoque de lo que recogemos sea el más amplio posible. Respuestas: 602 de personas usuarias, 182 de profesionales, 46 personas responsables de centros o programas, 16 responsables de entidades. Una barbaridad. El nivel de respuesta que supuso esto, que el acercamiento era como sencillo y, como decía, con unas expectativas igual no excesivamente altas, la implicación de muchos y muchas de las que estáis aquí y de la red fue espectacular. A mí me parece que es un elemento a destacar clarísimamente, la implicación de las personas que han participado en dar su punto de vista en relación con la cuestión. Yo creo que de aquí hay claramente una lectura que lo que nos estábamos acercando, al fenómeno que nos estamos acercando, lo que estábamos tratando de recoger, pues inquieta, nos preocupa o nos ocupa o nos genera interés. Cuestión a tener en cuenta y a tenerlo muy presente a la hora de actuar.
Hicimos un pequeño pretest previo con el cuestionario con algunas personas. Aún así, se han identificado dificultades. Pues hacía online y había personas que no tenían acceso a medios tecnológicos. Pensábamos que se iba a entender el cuestionario, pero había que acompañar a personas usuarias que eran incapaces de poder entenderlo adecuadamente, por barreras idiomáticas, por comprensión o por lo que fuera. Esto supone un cierto sesgo. No respondes igual si estás acompañado por el profesional que tiene intervención directa contigo, sobre todo cuando estás valorándole en parte si te sientes escuchado o escuchada, pero lo hemos solventado y yo creo que no invalida los resultados que, como hacíamos, tampoco pretendían generar un rigor en relación a los resultados finales, sino absorber y recoger cuestiones que nos orienten hacia la acción. Bueno, aún así es una buena práctica tratar de hacer un ajuste previo a la metodología para ver si funciona y generar lecciones aprendidas a aplicar en otros momentos. En relación con los resultados, aunque no es el objeto de la presentación presentaros qué ha sido el resultado del proceso, sino cómo ha sido el proceso y qué aprendizajes hemos tenido, sí que daros algunos apuntes, ¿vale? Se trató de generar un mapa de iniciativas o de mecanismos múltiples, es decir, en el doble eje que decíamos de dimensiones y de niveles en relación a informar el más bajo, a decidir el más alto, o a nivel micro, meso y macro, pues se van estableciendo qué tipo de acciones, qué tipo de iniciativas movemos, ponemos en acción o estamos desarrollando, con un objetivo de tenerlo en la foto, de poder ver y analizarlo, y también identificar calvas, vacíos o espacios poco desarrollados. En relación con los resultados sobre los elementos de valoración, en cuanto al concepto de participación, mucho consenso entre las diferentes tipologías de personas y, pues bueno, una definición clara de que se debe entender como un derecho y que está muy vinculado a cuestiones como la autodeterminación o el empoderamiento o la autorrealización de las personas. En relación con las personas usuarias, también unos porcentajes altísimos, sobre el 90%, en el que se valora que las personas usuarias tienen capacidad de decidir sobre su itinerario de inclusión, que tienen plena conciencia sobre sobre por qué están en los centros o programas en los que asisten habitualmente, tienen información suficiente sobre los mismos y se tiene en cuenta su opinión. Un porcentaje de un 80% más o menos considera profesionales y responsables de centros y programas que están satisfechos o muy satisfechos con el nivel de participación que tienen en el marco de sus organizaciones, en el marco de sus entidades. Y alrededor de un 70% señalan que tienen un nivel de participación alto o muy alto en el diseño y funcionamiento de los centros o servicios en los que trabajan. En relación con focos de interés, con focos de reflexión dirigidos hacia personas responsables, los porcentajes en relación a la satisfacción hacia la valoración tienden a bajar un poco en algunas cuestiones que tocábamos. Hablamos de las reuniones que puede convocar el servicio foral de diversa índole y el nivel de satisfacción es alta en alrededor de un 60%, pero ya se va identificando un 15% de insatisfacción en relación con esos espacios. O en relación con el nivel de participación de las entidades en la definición de las políticas públicas del servicio foral, pues una valoración de insatisfacción o de valoración baja del nivel de participación de un 66%, por ejemplo, de las personas responsables de entidades, o un nivel de valoración intermedia de un 60% en relación con las personas de los responsables de centros y servicios. Por otro lado, se preguntaba también el nivel de satisfacción en relación a la participación de las entidades en redes, foros, espacios de articulación del tercer sector, y el nivel de satisfacción tendía hacia arriba, pero bueno, digamos que una satisfacción alta del 53 y una importante satisfacción intermedia del 33. Y otros elementos clave del cuestionario era la valoración de cómo estaba funcionando o cómo consideramos que podía estar funcionando el Consejo Asesor para la Inclusión Social, y sale una norma, creo que significativa, de un 31% de insatisfacción y de un 62%, que es casi todos los demás, de un nivel intermedio de satisfacción para con el funcionamiento del mismo. Yo creo que identifica ya algunas líneas, algunas claves de acción. Conclusiones que se sacaron del estudio. Unos pequeños apuntes. En relación con las personas usuarias, tratar de asegurar que hay capacidad para poder participar. Es necesario poder participar, que haya espacios, y es necesario saber participar, tener herramientas, tener claves, tener competencias. Hay bastante consenso en que el principio de autodeterminación y el modelo de atención centrada en la persona son los que articulan los procesos de participación en los procesos de
de intervención en los planes de intervención. Se identifica la necesidad de disminuir la brecha digital para facilitar procesos participativos. Se identifica la necesidad de promover y generar motivación hacia la participación, tener en cuenta las barreras que puede suponer a veces la adecuación del lenguaje técnico que se utiliza y la representatividad que tenemos las personas profesionales y las entidades en relación a dar la voz a las personas con las que trabajamos y no hablar por ellas. En relación con los y las profesionales, se valora que verdaderamente hay espacios donde se promueve la participación social en el marco de las entidades. Se promueve con formas muy diversas, asambleas, delegados sindicales, reuniones, jornadas, campañas, que es necesario generar espacios de cuidado y de autocuidado para que las personas profesionales estén en mejores disposiciones, en mejores posibilidades de poder participar, de poder vincularse y de poder ser más parte de las entidades y de los espacios de trabajo. La necesidad de generar espacios entre diferentes perfiles, ¿vale? Claramente entre profesionales de la intervención directa y entre personas con responsabilidades intermedias o responsabilidades de entidades, y la necesidad de dedicar tiempo explícito a ello. La participación tiene que tener un espacio, tiene que tener un tiempo, tiene que tener un cuidado para que se dé. Con respecto a la participación de las entidades, una percepción de que hay gran cantidad y diversidad de espacios de foros y redes, lo que hace difícil a veces decidir o poder estar presente suficientemente en los diferentes espacios, el riesgo de que las entidades pequeñas o medianas no estén, se queden fuera por saturación o por capacidad y que esa voz y esa perspectiva se pierda. Que las reuniones a veces convocadas por Diputación o que el propio Consejo Asesor puede pecar o tiende a pecar de demasiado informativas, demasiado unidireccionales, la necesidad de mejorar la relación con la transparencia entre las entidades y con las entidades, más información, más claridad con la misma, la necesidad de dotarse de recursos humanos y económicos, la participación también tiene costes, revisar herramientas y procedimientos que se utilizan y la necesidad clara de reforzar la participación en el diseño de las políticas públicas desde un sentido amplio, diseño, ejecución, evaluación, seguimiento, ser parte de ese proceso. Recomendaciones. Otra de las prácticas que creo que a destacar, si analizamos y vemos y ponemos el foco y tratamos de sacar una cierta fotografía de lo que pasa en clave de participación, pero orientado a la acción, ¿vale? Vamos a decidir, vamos a valorar qué se puede hacer y cómo se puede revertir situaciones o cómo se puede ir avanzando en la dirección en la que queremos avanzar. Un momento clave identificado ahora en el proceso de cierre del plan Elkarrekin y de apertura de un nuevo plan a la hora de incorporar la línea de participación como una línea clave de desarrollo y de trabajo. Incluso la posibilidad de establecer una estrategia específica de promoción de la participación desde el propio servicio de inclusión social, que a su vez esté alineada con una estrategia general, ¿no?, impulsada por el departamento, que pueda tener el foco más en la promoción de la participación en un sentido amplio, ¿no?, de las personas, de las familias, de los colectivos que son destinatarios de la acción, en relación con las comunidades en las que las personas se vinculan y en relación con las organizaciones y las redes del tercer sector, que a su vez, ¿no?, representan a un grupo de profesionales, a un grupo de personas socias, a personas voluntarias y a esa base social que las representa. Concreciones, 50 recomendaciones, ¿vale? Hemos sacado, hemos tratado de ajustar para que salga un número redondo, ¿vale? Igual era 51, hemos fusionado 2, o era 40, alguna se repetía y hemos quitado alguna. En principio, yo creo que se van marcando líneas de acción que en algunos casos pueden ser más prioritarias, en otros menos, más posibles, menos posibles, pero que pueden recoger, pueden ser gancho para procesos de planificación y para procesos de desarrollo de políticas públicas en el marco del servicio y en el marco del departamento en su conjunto, ¿no? Elementos a nivel micro, a nivel de proceso de intervención. Pues concretar principios, prácticas e indicadores de evaluación que sirvan como guía y modelo de intervención con integración clara de la clave de la participación, ¿no? O necesidad de mejorar la conexión en los planes de intervención con el ámbito comunitario. O cómo desarrollar procesos de aprendizaje de las propias personas usuarias en los planes de intervención, cómo incorporar la participación como una competencia clave en la que ir adquiriendo.
o la realización de sistematización y de documentación que permita o que facilite el cómo incorporar la participación en procesos de diagnóstico, de plan de atención personalizada o de programación individual, ¿no? Y la inversión en formación, la necesidad de adquirir más competencias para poder trabajar con las personas en clave de hacerles acompañamiento en relación a las competencias a adquirir para facilitar su participación y su inclusión. A nivel MESO, a nivel de orientación de los servicios o de diseño de los servicios, identificación clara de los canales de comunicación, que sean ágiles, que sean adaptados, que sean bidireccionales, que estén abiertos de manera permanente, la generación de espacios formativos y de encuentro entre profesionales, muy claramente entre profesionales de diferentes servicios, compartir y cruzar lo que se viene haciendo desde diferentes servicios o desde diferentes entidades para generar conocimiento compartido, el diseño de los espacios de reuniones y la sistematización de su procedimiento, ¿no? Es decir, para qué son las reuniones, cuál es el foco, para qué nos estamos juntando, cuál va a ser la forma de participar, qué tengo que llevar preparado o no, qué se espera de la misma. La identificación de personas, igual en el ámbito de participación, conviene ir teniendo personas que tienen un liderazgo muy operativo dentro de las entidades o dentro del servicio foral, ¿no? Que entre sus encomiendas claramente está la de promocionar la participación para las diferentes personas y en los diferentes ámbitos. Y, por ejemplo, la identificación en memorias y justificaciones anuales de áreas de mejora, ¿vale? No solo dar cuentas de lo realizado, sino claramente orientar las mejoras de por dónde podría ir, sabiendo que llega, que se recibe, que se devuelve y que se respeta además también las diferentes voces, ¿vale? No solo en clave de organización, sino en clave de persona usuaria, ¿no? Y quién dice qué y quién propone qué. Y por último, a nivel macro, que ya me he ido un poco, ¿no? Sí, es que ni he mirado el reloj. A nivel macro, termino ya diciendo 5 posibles acciones de actividad que podrían ser desarrollo de espacios entre entidades y el servicio foral para el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas, actualizar el Consejo Asesor para la Inclusión Social de un carácter más informativo que pase a un carácter más de escucha y de contraste, incluso, ¿por qué no?, de decisión, y que se acerque hacia igual modelos más parecidos como las mesas de diálogo civil, por ejemplo, la incorporación de la promoción de la participación como criterios de valoración de subvenciones públicas, asunción de la responsabilidad de trasladar la perspectiva desde las entidades de las diferentes personas, es decir, superar la posición de organización para trasladar la posición de las diferentes personas que componen las organizaciones. Y también, como organizaciones, asumir un rol que va más allá de representarnos a nosotras mismas en los espacios, sino que nuestro rol es que somos parte de un sistema, somos parte de un modelo que es mixto de colaboración público-social y, como tal, la amplitud de miras tiene que ser mayor. Así que eskerrik asko, espero que nos sigamos encontrando en los momentos de buenas prácticas y también de malas y seguiremos aprendiendo. Bueno, besterik gabe, ematen diogu hitza Iker Usoni. Mila saltzetan sartuta egoten baldin bada ere, Ikerrek, gaur, honetan, indarkeri matxistaren biktima diren emakumei arreta emateko zerbitzuen koordinazioa eta integrazioaren inguruan hitz egingo digu. Bai? Eta besterik gabe. Bueno, egun guztioi, benetan, privilegio bat, lankide pila bat, oinarrizko gizarte zerbitzuetatik, elkartetatik. Bueno, eskerrik asko. Voy a hacerla en castellano, sí, pero para cualquier cosa ya sabéis que luego se pueden hacer las preguntas en euskera o me escribís como prefiráis. Bueno, le añado lo de una mirada personal porque básicamente por la variable tiempo no he podido ni compartirlo con mis compañeras. En cualquier caso, me apetecía presentar esta ponencia o microponencia como empezaban las películas antiguas que ya a mis hijos se les ha olvidado con aquello de Starring, ¿no? Donde nos metían los créditos, eso que adelantamos ahora en Netflix, pero creo que siempre hablamos de las personas y se nos olvidan. Y en este caso, lo que voy a contar yo humildemente, me parece que es súper importante empezar por las protagonistas y además con nombres y apellidos, ¿no? Me permite presentar cuáles son los servicios de la cartera que hemos intentado integrar y coordinar mejor y nombrarlas con nombre y apellido, por mucho que a algunas de ellas les dé vergüenza, ¿no? Estamos hablando de Vanessa Lide, de Vanessa Paz y Lide Marco, de Susperguinza, de nuestro centro Urrach y también de media y larga estancia, de Javi Aramburu, sí, que está como responsable del centro Aurchoac de Agipaz, de Arantxa Echeverría, sí, que está en el centro Porto Enea, pero también, sé que lo demás me voy a caer y va a ser lo mejor, ya sé que esto suele dar juego luego, pero pues eso, que es la responsable del centro Itxasechea.
Nagore Calero y Alaitz Ugasti, que tienen un sistema mixto, evidentemente ellas son las coordinadoras de mucha más gente que hay por detrás, solo faltaba, ¿no?, del Servicio de Atención Psicológica y del Servicio de Atención Sociojurídica, Agustín Reisenea, que está también hoy por aquí, que evidentemente ella es la responsable y coordinadora del Servicio Foral de nuestras urgencias sociales, que en este momento lo está proveyendo Eulen, y luego también pues las compañeras que hoy no pueden estar aquí porque están participando en un acto del órgano de igualdad y a las que quiero nombrar porque son protagonistas de todo lo que hacemos: Leire Zubizarreta, Noelia Monreal, Mayalen Zubimendi y Anela Vaca. Y evidentemente, como no podía ser de otra manera, todas las mujeres que acompañamos o tratamos de acompañar. Marco normativo, que nadie se preocupe, no me va a entrar la deriva de profesor, pero simplemente que veáis que tenemos un marco normativo importante, es lo que sería el Convenio de Estambul, bajando por las leyes orgánicas a nivel del Estado, luego todo lo que tiene que ver en el marco a nivel de Euskadi, que tenemos mucho y también bastante por desarrollar, y que incluso van a venir nuevas normas, ¿no?, nueva ley de igualdad, el nuevo acuerdo interinstitucional, y las cito porque además pues activamente el servicio, a través de cargos políticos o técnicos, participa. Tenemos la suerte de en este territorio de contar con una norma foral, y que además eso ha llevado, entre otras cosas, a que tengamos un documento terminológico sobre la violencia machista. O sea, no lo utilizamos como en los medios de comunicación porque parece que violencia de género se nos queda corto, hay un paradigma por detrás, y después también lo que antes era el plan AURRE y ahora el tercer plan. Y, como no, en el mix en el que estamos en nuestro servicio, el decreto de cartera fundamental y también el catálogo que hemos desarrollado, que sería nuestra concreción de lo que la cartera tiene que tener y tiene en este momento en Guipúzcoa. En el contexto, además de lo normativo, me apetecía también hablar del servicio foral. En el año 2018-2019 tenemos un contexto cuando menos delicado, ¿no? Transición de una gestión por secciones a una gestión por procesos, es decir, somos un servicio que no tiene secciones. Sé que a veces lo sufrís y seguramente a veces también lo disfrutáis. Hemos pasado de gestionar por secciones a gestionar por procesos y estamos en este proceso lanzados a nivel de todo, incluso la Diputación Foral de Guipúzcoa. Muy importante también el proceso de oposiciones de las trabajadoras sociales. Algunas compañeras están aquí, incluso concretamente en esta sala creo que hicimos algún que otro examen, un poco curioso, pero hoy ha salido el déjà vu, que lo citemos aquí. Eso también genera mucha inestabilidad. Seguramente lo habéis sufrido también las entidades, porque no estábamos en un momento en el que parecía que todo estaba como muy sensible, todo el mundo estudiando a deshoras. Afortunadamente muchas de las personas, bueno, pues podemos hoy vernos aquí, y otro montón de gente que también bien valiosa que se ha quedado fuera. Solo eso también lo quiero destacar. Cambio de entidades gestoras en algunos servicios. Esto también suele generar un ambiente bastante delicado. Por ejemplo, ahora de Susperguinza está gestionando unos servicios de atención a la violencia machista que antes gestionaba otra entidad, FEPAS. Entonces, estos cambios suelen afectar. El diseño y apertura de nuevos centros, sería el caso, por ejemplo, de Itxasechea. Tienes una buena noticia, abres algo nuevo, pero también te tienes que dar cuenta de que tienes algo nuevo para gestionar. Y también ser muy honestos y transparentes. Tuvimos un momento de cuestionamiento público, con participación del Ararteko, con medios de comunicación, donde uno de nuestros servicios residenciales pues no estaba saliendo muy bien parado por críticas de algunas de las usuarias. Todo eso nos llevaba, entre otras cosas, a darnos cuenta que había un débil conocimiento interservicios, no nos conocíamos demasiado, y además había una ausencia muy clara de vivencia, de funcionamiento como red y como equipo. ¿Sí? Equipo, no solo como grupo, trabajamos juntos, equipo, tenemos un objetivo común. A partir de ahí, bueno, ¿dónde empiezan un poco las palancas del cambio? En el año 2019 decidimos utilizar la excusa, el medio de un proceso de formación con la consultora Dirdira, donde la idea era generar nuevas condiciones. ¿Para qué? Para, a través de la metodología y la indagación apreciativa, sobre todo tener una experiencia práctica de hacer algo juntos y juntas. ¿Sí? Participamos, salvo a Urchoa, que se ha incorporado más tarde, pues las responsables de los servicios y programas de la Red Foral de Atención de Violencia Machista. Por lo tanto, pasamos tiempo trabajando y pensando juntas. Frutos cosechados, bueno, pues el conocimiento y el reconocimiento personal, la toma de conciencia del deber de ser red, esta idea, ¿no?, de que todos somos red, y intentando acabar con algo que no es nada sencillo. De este caso es mío, te lo paso y ahí te va el marrón, ¿no? El marrón lo tenemos en la red, evidentemente el marrón con todos los respetos a las mujeres que intentamos atender, pero creo que ya se me entiende, y también la idea de conocimientos y aprendizajes que conseguimos a través de la reflexión entre todos y todas. Bueno, al menos un par de diapositivas que los compañeros de Dirdira han tenido a bien compartir conmigo, sobre todo porque lo pedí hace 24 horas, que tiene que ver con el impacto que conseguimos. Ya veis que es la idea de construir confianza, fundamental, porque lo demás con las realidades complejas con las que trabajamos es bastante difícil. Conocernos, reconocernos, orientarnos al logro y también una visión de futuro.
Ahí no se ve muy bien en la diapositiva, pero también salieron propuestas bien estimulantes y bien activas y bien activadoras, quiero decir, y a partir de ahí entramos en otra dinámica, a partir de la cual luego llegaremos a la nueva propuesta en la que estamos ahora. También me parece una importante palanca para el cambio la segunda evaluación. El órgano de igualdad de la Diputación Foral de Guipúzcoa encarga una segunda evaluación, ya se había hecho antes una, y la segunda evaluación se la encarga, bueno, la licita, y es de su experiencia quien la realiza, y quiero rescatar el papel de que participaron muchísimas personas, desde los servicios sociales, las entidades, técnicas de igualdad, exusuarias, y bueno, se identificaron pues un montón de desafíos y de propuestas para la mejora. El año 2021 lo empezamos, después de la pandemia, entre otras cosas, también con un nuevo contexto muy motivador para el servicio. Primero, porque se estabilizaba el equipo, tanto a nivel de trabajadoras sociales, 13 trabajadoras sociales que entraban al servicio, y también la consecución de una plaza de psicóloga. Más luego las entidades gestoras que ya tenían a unos gestores para un tiempo estable para poder trabajar. También se seguía con la idea de la gestión por procesos, es decir, la aspiración de que eso lo teníamos que consolidar, que no había sido flor de un día. Y luego algo muy importante, lo que no voy a referirme porque Nekane Zabaleta hablará sobre ello, que es la nueva figura de la referencialidad traída también a lo foral. La suma de esos elementos yo creo que nos lleva a tener un marco de nuevas condiciones para afrontar, entre otros, la actualización del modelo de intervención. ¿Sí? Ya palabras mayores. Porque el modelo lo teníamos algo definido, le habíamos puesto, ya veis qué palabras muy bonitas, 10 principios, nos pasaba como a Jaime, lo habíamos clavado todo para que saliesen 10, pero claro, el reto que teníamos era el reto de la aplicabilidad. Podíamos llevar como servicio esto a las entidades seguramente nos dirían un poco amén y otro poco a ver qué hacemos, o la otra era iniciar un proceso para que esto verdaderamente fuese algo propio. Por tanto, del proceso de DIRDIRA teníamos que crear un nuevo proceso, un nuevo espacio de trabajo, que es lo que le hemos llamado entre el servicio, la red y el objetivo del modelo, que sería la propuesta AMUN, el grupo AMUN. Es un grupo de trabajo técnico que se reúne los segundos jueves de cada mes, por tanto tiene una frecuencia fija, estable. Esto también tiene su momento pincho potes, ¿sí? O sea, todos los jueves no sabemos que nos vamos a juntar, aunque a veces digamos, otra vez toca AMUN, ¿no? Se oye por el servicio. Con dos tareas principales. ¿Qué hacemos con todo lo que salió en la evaluación? Pero no que Itxasechea lo haga por un sitio, Urrats lo haga por el otro, no, todas tenemos algo para mejorar, el servicio también, no estamos compitiendo entre nosotras, y también tener un espacio que promueva, dicho de manera fina, el trabajo colaborativo, dicho de una manera un poco más mundana, ir allí y poder incluso en algún momento vomitar algo que en el último mes no me haya gustado de lo que ha hecho la otra entidad. En esto es muy importante la compañía, y aquí la verdad es que estamos contando con la asistencia de EDE en lo que tiene que ver el diseño y la definición del modelo. Por tanto, estamos con esto, y además tiene también un reloj como el que tengo ahora, porque queremos llegar a diciembre con el modelo definido. Ya hemos hecho gran parte de todo este trabajo, simplemente es una diapositiva de cómo estamos trabajando, y la idea es que podamos llegar a diciembre con esto hecho. Conclusiones, insisto, que son una mirada personal. Primero, importancia de la evaluación. El que tengamos claro que hay que asumir y normalizar que la evaluación es la primera, seguramente, de las medidas de mejora, de las acciones de mejora de todo proceso de intervención. Segundo, importante, el pasado sirve para aprender y para mejorar. Evidentemente que agua no mueve molinos, pero en nuestro servicio yo creo que el agua que se movió y que se revolvió y que nos revolvió en otros momentos sí que nos ha ayudado a diseñar mejores molinos. Tercero, asumir que otros y otras ya han mejorado y que podemos aprender de ellos y ellas, ¿no? Hemos hecho visitas, algunas personas fuimos a la Casa Malva, hemos hecho visitas a Madrid y Barcelona, aunque ellos humildemente digan que no, pero también hemos aprendido de allí. Y la idea es que todo lo que vamos viendo por ahí, que hacemos eso que se llama benchmarking, ¿no? Pues traerlo a los nuevos equipamientos futuros. También que espacios como este que hemos creado, el Grupo AMUN, aunque lleve poco tiempo, yo creo que nos permiten hacer humildemente esto que sería de investigar y de actuar, de pensar y de integrar en el día a día. Algunas cosas, bueno, pues que en su momento ya se creó un nuevo centro, se han abierto nuevas viviendas, estamos abriendo en noviembre nuevas viviendas y muchas de ellas están dedicadas principalmente a mujeres. El propio SFUS tendría mucho para poder contar, pero al menos destacar toda la labor de coordinación y de mejora en la atención con la Ertzaintza, o la atención a hijos e hijas, que era un reto que teníamos pendiente y que en este momento en lo residencial pues lo estamos trabajando. También, por ejemplo, la toma de conciencia de la complejidad. Cuando nos juntamos juntas a pensar, lo que nos damos cuenta es que no atendemos solo en la red violencia machista. Tenemos mucho de exclusión, tenemos mucho también de desprotección de adultos. Claro, lo que ocurre es que este triángulo luego nos venimos arriba y queremos que también coincida
coincida con esta pirámide, ¿sí? De la que nuestro jefe de servicio pues suele subrayar, ¿no? Un día sí y otro también. Tenemos que trabajar con la autodeterminación, la seguridad y los derechos. Claro, son dos pirámides que ya aumentan todavía más la complejidad. Parece oportuno que en algún momento incluso no trabajemos solo como servicio. También yo creo que tenemos la idea de que a nivel territorial, con los servicios sociales de base, con nuestras instituciones, podamos crear un grupo técnico para trabajar los casos de las personas no más complejas, sino que están en situación más compleja. Las sinergias entre espacios. Cuando tienes un grupo en el que te vas juntando, te permite mensualmente llevar lo que has trabajado también en otros lugares, al menos en aquellos en los que estamos nosotros, la Comisión Provincial, el GTI o los propios protocolos locales. La relevancia de contar con un espacio, lo que os decía, ese momento mensual ya sabemos que lo tenemos en agenda, lo llevo allí, parece que es una obviedad, pero me parece que es una muy buena práctica. La aportación de valor que hacen los acompañamientos externos, en este caso también quiero ponerle nombre y apellido, Ainara Canto y Elvira García nos están ayudando con toda la definición del modelo. La buena práctica sería que a veces necesitamos que alguien nos acompañe, nos haga de espejo. También lo quiero rescatar, tener una dirección y una jefatura de servicio que permita trabajar desde la autonomía. No sentimos en el grupo AMUN, ni lo siento yo, ni creo que lo sienten las personas. Creo que Pachi Leturia participó en la primera reunión y ya le dijimos no vengas más y no ha venido más, ¿vale? Y esto lo podemos llevar a nivel de organizacional, lo podemos llevar, ¿sí? No, tranquila Maite, no ha venido porque le hemos dicho que no venga, no porque no. Y esto digo porque del dicho al hecho, lo más fácil es que tanto jefaturas de servicio como direcciones digan sí, creemos mucho en nuestros equipos y continuamente pidan informes, aparezcan por allí. No es el caso. Frutos que hemos cosechado. Me han salido 3 test. Creo que conocimiento, comprensión empática, creo que es muy importante, y el tema de la comunicación. Cuando esto sube, se reducen las posibilidades y las probabilidades de que tengamos un conflicto, al menos de tipo destructivo. Mucha más comunicación, reconocimiento, comprensión, nos permiten, si no trabajar mejor, al menos tener menos conflictos. También creo que hemos detectado áreas de formación conjunta, interculturalidad y incluso crear nuevos subespacios de trabajo, como sería el grupo de gestión de plazas de urgencia. Estamos también dándonos cuenta de que el propio espacio nos permite ver qué cosas podríamos hacer conjuntamente. Más formación, supervisión y terminar con esta parte, porque mucha gente estará preguntando, y ya se están riendo, el grupo AMUN, ¿de dónde viene el nombre? Había que ponerle un nombre, me parecía que había que ponerle un nombre porque las cosas que no tienen nombre pues se quedan como da. Antes fue grupo de Irdira, ahora grupo AMUN, que tiene que ver con que, bueno, pues si haces un grupo de atención a mujeres víctimas de violencia machista, el acrónimo en euskera, la verdad es que quedaba bastante indescifrable, pues las U's teníamos que convertirlas en U, ¿sí? Y la verdad es que preparando esta ponencia me he dado cuenta que esas U's tenían mucho sentido, porque esas U's tienen que ver con que las mujeres con las que trabajamos aspiramos en lo posible a que sean únicas, únicas como dignas y únicas como autodeterminadas. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Iker, paketa entzuten dan, bai. Bueno, bai, hirugarrenik, zuek egingo bezuertik, bale, oso ondo. ¿El micrófono funciona? Sí, creo que sí. Os falta el... Estaba por aquí, el puntero... Se lo ha llevado, vale. Vale, hirugarrenik eukiko dugu... El puntero. Javier Castro eta Koro Muro. Kontatuko diguten esperientzi da Gizarte Lab, funtsezko trantsizioen erronkak kudeatzea. Javier Castro es consultor social, tiene un largo currículum que no me voy a extender porque, entre otras cosas, no tenemos tiempo para ello. Eta Koro Muro proiektu arduraduna da Eusko Ikaskuntzan, bai? Zuena da hitza. Intentaré avisaros cuando falten 2 minutos haciendo alguna seña. Eta, bueno, en la medida de lo posible, vamos a ver si en 15 minutos podemos hacerlo. Vale, mila esker. Bai, zuei. Bueno, egun on guztioi eta eskerrik asko lehenik eta behin Foru Aldundiari gu gonbidatzeagatik eta baitaren noski etorri zareten guztioi. Javier lankidea eta biok Eusko Ikaskuntzatik gatoz eta Gizarte Lab proiektua orkestera gatoz.
baina denok elkar ulertu gaitezen, gure hitzak gaztelaniaz izango dira, naiz eta pantailan ikusko duzuen aurkezpena euskaraz izango den pixka bat, nolabait hizkuntza eskubideak bermatzearren, bai. Bueno, buenos días a todas. Como comentaba en euskera, Javier y yo venimos de Eusko Ikaskuntza con el proyecto Gizarte Lab. Y bueno, no os asustéis, el PowerPoint está en euskera, pero lo vamos a explicar todo en castellano para que no haya ninguna duda. ¿Vale? Lo primero, Gizarte Lab. ¿Qué es esto de Gizarte Lab? Tenemos una definición y os la voy a leer. Gizarte Lab es un laboratorio ágil que funciona como interfaz entre ayuntamientos y ciudadanía para impulsar transiciones basadas en la gobernanza experimental y las comunidades de transición. La ciudadanía enseña a la ciudadanía. Os habéis quedado igual que antes, ¿a que sí? Es que es lo que pasa. Os voy a contar un poco de dónde viene, por qué viene y el germen un poco de Gizarte Lab. Gizarte Lab surgió fruto de la colaboración que llevamos, Eusko Ikaskuntza lleva tiempo teniendo con la Diputación Foral de Guipúzcoa, en varios ámbitos. En uno de ellos es el reto demográfico y dentro del reto demográfico nos focalizamos un poco en el tema del envejecimiento. Pero claro, después de hacer unas cuantas actividades, unos cuantos foros y tal en torno al reto del envejecimiento, sobre todo en su vertiente social, dijimos, bueno, es que aquí tenemos un reto que es hacer algo diferente, porque en este país, en este territorio, hay gente que está trabajando muy, muy bien y hace cosas muy interesantes en torno al envejecimiento. No nos vamos a repetir y no vamos a hacer cosas que ya están bien hechas. Entonces, bueno, el reto fue hacer algo diferente. Y el fruto fue Gizarte Lab, porque lo que tratamos es, como vais a ver, de anticiparnos, o sea, de mirar un poco al futuro y de anticiparnos. Gizarte Lab tiene tres objetivos clave. Hay muchos más, un poco laterales, pero los claves son un poco trabajar con la ciudadanía para desarrollar o fortalecer las competencias de transición. Por otro lado, mejorar la relación entre ayuntamientos y ciudadanía gracias al desarrollo de un laboratorio social para trabajar los retos locales. Y como tercer objetivo es guiar a las comunidades de transición en la implementación de proyectos ciudadanos para el impulso de políticas locales de transición. Como veis, repetimos mucho la palabra transición, porque de eso es lo que tratamos, ¿no? Las transiciones son un poco los cambios, los retos a los que nos enfrentaremos de aquí a un futuro medio, vamos a decir, cercano, medio. Y lo que tratamos es de que las personas, la ciudadanía, se empodere y desarrolle o recuerde algunas competencias que van a ser útiles en ese futuro cercano y que vamos a necesitar desarrollar, ¿sí? En cuanto a dónde, a cómo y todo esto, bueno, nosotros empezamos, como os dije, con la colaboración de la Diputación Foral de Guipúzcoa y empezamos, el primer piloto fue en Legazpi. Hicimos otro también con personas de Orio y de Haya. Pero luego vino nuestra famosa pandemia y tuvimos que reinventarnos de alguna manera y pasarnos al formato virtual. Hasta entonces habíamos hecho una serie de talleres presenciales que tuvieron pues, bastante éxito, como luego nos explicará Javier, pero tuvimos que pasar al formato virtual. Por eso, en cuanto ponemos el ámbito geográfico de actuación de Gizarte Lab, ponemos, por un lado, todo Euskal Herria, porque en esas sesiones, en esos talleres virtuales, pudo acudir gente de toda Euskal Herria, incluso de la diáspora, pero a nivel local sí que hemos desarrollado hasta ahora en Legazpi, en Orio, en Laudio, y ahora mismo, en este mismo momento, ayer tuvimos uno de los talleres, estamos desarrollando la segunda fase, las comunidades de transición en Legazpi, y tenemos pensado en los próximos 2 meses escalar, bueno, implementar Gizarte Lab en Beasain, en Bergara y en Deba. Como veis, empezamos en septiembre de 2019 con aquel piloto en Legazpi y de una manera o de otra, virtual o presencial, hemos seguido y estamos todavía ahora mismo pues muy activos. Ya os digo que estamos en Legazpi en plena segunda fase y el mes que viene empezamos en Deba. En cuanto al público objetivo de nuestros talleres, que ahora vais a explicar, vais a entender mejor de qué va esto. El público objetivo es la franja de edad de ciudadanía entre 45 y 55 años.
¿Por qué? Porque precisamente lo que nos interesa es anticiparnos al reto del envejecimiento, y lo que queremos es que estas personas que ahora tienen esa franja de edad, cuando lleguen a los 65, a los 70, a la edad que sea, tengan ya una serie de competencias adquiridas o desarrolladas o recordadas que les puedan servir para afrontar esos retos y esos cambios que van tan rápido de la mejor manera posible. También hemos incluido en el público objetivo a los alcaldes, a concejales y a los técnicos de los ayuntamientos, porque nos parece muy interesante que participen en los talleres. Y ahora os cuento cómo hacemos un poco la captación. Nosotros, cuando nos ponemos en contacto con un ayuntamiento para implementar un Gizarte Lab, les pedimos sobre todo que constituyan ellos el grupo. ¿Por qué? Porque nosotros no conocemos a la gente del pueblo y nos parece interesante que cumplan una serie de requisitos que nosotros les damos, una serie de criterios, pero la captación la hace el propio ayuntamiento. ¿Cuáles son esos criterios? Pues básicamente necesitamos que sean gente, como he dicho, de esa franja de edad entre 45 y 55 años, con igualdad de género. Necesitamos que sea gente, pues a ser posible, de todos los orígenes, que haya inmigrantes, que haya de todo, que no sean solamente del pueblo, que vivan en el pueblo, pero que sean de otras procedencias, de todas las clases sociales, digamos, aunque no me gusta nada eso. Y lo que intentamos también es que incorporar a miembros del ayuntamiento. Pueden ser alcaldes, concejales, técnicos, también son interesantes para que compartan un poco el Gizarte Lab. Y ahora empezamos con la metodología para que entendáis mejor lo que hacemos realmente en Gizarte Lab. Y ahora le doy la palabra a Javier. Eskerrik asko. Bueno, el Gizarte Lab nace también como una reflexión de enfoque que tiene que ver con, por lo menos las sociedades contemporáneas en Europa, tenemos tres grandes transiciones: la transición demográfica, la transición energética o ecológica y la transición digital. Son tres grandes procesos que tienen el riesgo de producir exclusiones sociales. Ese es un punto importante en el Gizarte Lab. Entonces, ¿qué hacemos? Pues, como comentaba Coro, lo que hacemos es que el reto lo define el propio ayuntamiento. Queremos ir a los problemas que son locales y que tiene el propio ayuntamiento. Y luego lo que constituimos es un grupo de trabajo, pero nuestra idea básicamente es conectar las emociones con la anticipación y con la solución. Ahora voy a explicar qué quiere decir eso. Este es el concepto de competencia de transición. Y lo que hacemos básicamente es, aplicamos un conjunto de trabajos que tienen que ver con 4 módulos. El primer módulo es, hacemos un mapa de vida, y lo que tratamos de recuperar en este caso es las experiencias personales del aprendizaje. Porque aquí lo interesante, desde el punto de vista de las competencias, es calcular, digamos, estructurar mejor qué aprendimos en la vida y cómo podemos usar ese aprendizaje para pensar los procesos futuros. El segundo momento, diseñamos un futuro, hacemos un modelo de futuros y discutimos colectivamente cuál es nuestro futuro sobre el tema que estamos abordando. Y luego trabajamos temas de soluciones. Y diseñamos, ahora voy a contar un poco lo que es, cómo hacemos, qué tipo de metodología aplicamos para el diseño de prototipos o de soluciones al reto que nos han planteado. La cuestión fundamental en esto, desde cierto punto de vista, es recuperar un poco el aprendizaje emocional o experimental o experiencial de las personas. Y la clave está en conectar prácticamente la mitad de las personas que trabajamos con el Gizarte Lab. Son técnicos de ayuntamientos y son políticos. Este es un tema clave porque la transición, si no incluimos, yo lo voy a decir de alguna manera un poco quizás así, pero yo creo que los políticos necesitan inclusión social. No solamente están las personas excluidas en el sentido social, de género, etcétera, sino también, ¿por qué? Porque si no las transiciones tienden a ser excluyentes. Y una transición justa implica a la política. Y si no implica a la política, entonces tenemos un problema grave. No solamente se trata de ciudadanía que participa, desarrolla procesos, sino que lo tiene que hacer acompañado con los políticos. Este es un tema central desde nuestro punto de vista para pensar la transición demográfica, también la ecológica, etcétera.
Si no se incluye a las personas políticas, tenemos un problema complejo. Y justamente Gizarte Lab lo que propone es esa herramienta de anclaje entre la ciudadanía y el sector de la administración pública, digámoslo así. Esto es un punto importante para nosotros porque esa es la clave con la que Gizarte Lab trabaja. Y cuando hacemos estos talleres y hacemos los mapas de vida, cada una de las personas políticas cuenta cómo es su vida y qué aprendió en su vida, y luego un ciudadano de a pie también cuenta lo mismo, y nos damos cuenta que los políticos son personas. Lo digo así porque hay un imaginario que se ve en los talleres que tiene que ver con que los políticos están por fuera de la sociedad, funcionan en otro nivel, hacen otras cosas, piensan de otra manera. Y cuando entramos a la vida cotidiana, nos damos cuenta que funciona una especie y se crea una comunidad entre la propia ciudadanía y las personas políticas. Y esta comunidad crea confianza, produce un efecto de querer pensar el problema juntos. Y esta es la cuestión clave en la que Gizarte Lab trabaja. Entonces, nos pedían que eso fuera una buena práctica. Bueno, no sabemos si es una buena práctica o no, pero ¿cuáles son los 4 elementos centrales nuevos, en todo caso, que aporta Gizarte Lab? Lo primero es el concepto de competencia de transición. Las competencias de transiciones tienen que ver básicamente con activar 3 procesos fundamentales: la inteligencia emocional, la inteligencia colectiva y la inteligencia anticipatoria. Trabajamos sobre futuros, pero el futuro, ¿cómo vemos ese futuro en términos de un problema? Básicamente el demográfico, y tiene que ver con las personas de 45, 55 años y cómo piensan en el futuro y cómo se hace la transición hacia ese futuro, ¿no? Ese es un tema central. La competencia de transición. La segunda cuestión es el público objetivo. Además de las personas de 45, 55 años y un poco más, nuestro público objetivo también es acompañar el proceso de desarrollo de la transición desde la perspectiva de la administración pública, cómo la administración pública mejora su vínculo con la ciudadanía. Y este es un tema que en Gizarte Lab es el clave, ¿no? Es decir, los políticos necesitan inclusión social, que decíamos recién. En algún sentido, Gizarte Lab funciona como una especie de lobby social. Algo de eso. No es un lobby a la farmacéutica que tiene que ver con los business, pero sí funciona como un espacio de lobby social. Es decir, cómo la ciudadanía puede estructurar sobre una metodología concreta una demanda. El problema creo que uno de los colegas comentaba, la cuestión de la participación ciudadana tiene que ver también con saber participar. Y este es un tema competencial, es un tema de la competencia de las personas para participar. Y esto es lo que trabajamos en el Gizarte Lab. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues utilizamos metodologías de prototipado ágil, prototipado sucio de soluciones, que tiene que ver con estas cosas bastante rápidas y soluciones muy operativas en algún sentido. Y ahí es donde encontramos una alternativa a muchos de los problemas. Finalmente, el otro concepto importante de Gizarte Lab es la gobernanza experimental. No se trata de la gobernanza institucional del Departamento de Políticas Sociales o la Diputación trabaja con los agentes de ONGs, etcétera, sino cómo trabaja con la ciudadanía, y ese proceso es experimental, porque es en el proceso experimental donde se crea la conexión. Este es el punto por el cual el otro concepto clave de Gizarte Lab es la gobernanza experimental. Y por último, que casi no es el último, pero bueno, tenemos 2 minutos, nos interesa destacar 3 cuestiones centrales aquí, que es, ¿por qué es importante Gizarte Lab? Es importante porque, desde nuestro punto de vista, porque produce un diálogo distinto con la política, porque produce un diálogo diferente entre las propias personas ciudadanas, y porque crea un mecanismo de aprendizaje basado en la trayectoria de vida de las personas para encontrar soluciones futuras. Este es un poco el proceso. No sé, ¿tú quieres terminarlo?
No, bueno, sí, como tenemos poco tiempo, antes de que Miren nos eche la bronca. Un poco se nos preguntaba también por la escalabilidad o la transferibilidad de Gizarte Lab. Bueno, en este caso, dado el tema o los temas que están siempre relacionados con el envejecimiento o la transición ecológica, la transición demográfica, más sumado a la metodología ágil y al público objetivo, que es un poco novedoso, al cual no se le presta prácticamente ninguna atención, porque todas las políticas o las actividades son estas dirigidas a jóvenes, a niños, a mayores, pero esta franja de edad se queda ahí, en tierra de nadie se ocupa de ellos, bueno, pues nos ocupamos nosotros. Esto hace, un poco esos tres ingredientes hacen que Gizarte Lab sea un proyecto totalmente replicable en cualquier localidad o en cualquier institución incluso, ¿sí? Y bueno, por último, poneros un poquito... Ay, perdón. Poneros... ¿Se me ha ido? Ahí. Un poco unas pequeñas imágenes de los talleres que hemos hecho, los presenciales, como veis también hay de los virtuales. Ahí hay un vídeo que no nos da tiempo a poner, pero bueno, que es que lo recogimos justo al finalizar el piloto de Legazpi, Iorio, en el que las personas sin pistola en la sien ni nada dieron su opinión, y la verdad es que si tenéis un momento y queréis entrar en la web de Eusko Ikaskuntza podéis ver el vídeo, y la verdad es que pues estamos muy orgullosos de lo que dijeron, y os digo que no fue bajo presión, Bueno, un poco de presión sí. No hubo. Y nada más, si queréis preguntarnos algo, pues aquí estamos dispuestos, Javier y yo, a eskerrik asko. Eskerrik asko, Javier eta Coro. Ya siento hacer el papel de mala, pero me toca y no hay más. Bueno, bukatzeko, oingo maila eta gero ya deskantsura pasatuko dugu, más menos ordu erdi beranduago, pero bueno, son cosas del directo. Gurekin dakagu Nekane Zabaleta, momentu hontan, eta gaur, kontatuko digu, lehen aipatu dana, kasuaren erreferentzialtasuna gizarteratzeko bigarren mailako arretan eta bere kokapena sarean, esan beharra dago lan hau, berak egin zuenean beste lankidekin lan hau, zerbitzu honetan zegoen, momentu honetan aurren eta neraben babeseko zerbitzuan dago, eta nik bakarrik esatea zuzendaritzak beti irabazten du Nekanekin. Eskerrik asko, Belen. A ber, lehenik eta behin, eskerrak ematea gonbidatzeagatik ekitalde honetara. Pixka eta raro egiten zait, momentu honetan dakat esaten den moduan el corazón dividido. Orduan, yo todavía hablo como que inclusión, el servicio de inclusión y atención a las víctimas de violencia machista es mi servicio. Yo creo que lo voy a seguir haciendo de algún modo toda la vida. O sea que, desde ese punto de vista, creo que tengo cierto derecho a poder hablar sobre este tema, ¿vale? Referencialidad de caso, atención secundaria para la inclusión y su encuadre en la red. Antes de empezar con este festival, ubicarnos un poquito, para que entendamos un poquito de dónde partimos y así ubicarnos en qué estamos y hacia dónde se quiere llegar. El histórico de la inclusión social en Guipúzcoa es que hay un tercer sector social muy potente, un gran tejido social muy impulsor, muy centrado en la inclusión, con un abordaje de la exclusión social muy ligada a la pobreza, a la inmigración y con una filosofía muy ligada a la beneficencia. Mientras que las administraciones públicas estábamos en un modo un poquito más retrancado, con un papel más secundario, con unos ayuntamientos muy ligados a la atención muy directa, gestionando los casos más complejos, aquellos en los que no se sabía muy bien qué hacer, cómo lo gestiono, y la Diputación Foral lleva una atención especializada, pero siempre estableciendo unos criterios y unas exigencias de motivación y merecimiento, con lo cual mucha gente se nos quedaba fuera y era atendida por los ayuntamientos. ¿Vale? En este festival empieza a haber un cambio normativo bastante importante. No los voy ni a nombrar, ya los conocéis, decreto cartera, la herramienta de valoración de la inclusión social. Ahí hay un primer cambio normativo que de algún modo nos remueve bastante a todos y nos obliga a hacer un nuevo planteamiento, sobre todo por unos requerimientos legislativos. Y es que, tal y como establece decreto cartera y como lo entendemos, que aquí también hay mucho debate, los ayuntamientos siguen siendo la primera red, los que están encargados de la primera atención, dan la atención en el entorno comunitario
y, tal y como entendemos, hacen la gestión y la atención de los casos de riesgo y de situaciones de exclusión que requieren de una baja intensidad de intervención, una baja intensidad de atención. Las diputaciones forales estarían centradas en la atención especializada de los casos de exclusión que requieran una media y alta intensidad de intervención, y el tercer sector social en estos momentos, aparte de todos los festivales que hace, está muy orientada a la gestión de recursos públicos y de la atención a las personas que de algún modo quedan fuera de la responsabilidad pública. Digo que esto es muy cuestionable y es muy planteable y muy debatible. Estamos en esta fase de debate, ¿vale? Con todo este debate interno que teníamos, nos planteamos cómo llevamos a cabo, qué podemos hacer. Y aquí nuestra directora, entre otros muchos, lideraron el Plan Elkarrekin de Inclusión Social. Plan Elkarrekin 2016-2020, con una serie de objetivos, pero uno muy claro. El primero, mejorar la atención a las personas en situación de exclusión social. Dentro de todo este objetivo tan potente y ligándolo a la referencialidad de caso, se inició un trabajo colaborativo con Deusto en el que os implicamos a muchos. Muchos ayuntamientos formaron parte, muchas entidades del tercer sector. ¿Por qué? Porque queríamos aclararnos un poquito. ¿Qué es esto de ser referente de caso? ¿Qué implica? ¿Qué no implica? ¿Soy referente o soy persona significativa? Melón abierto importante. Y junto con esto empezamos a oír hablar de distintos modelos muy distintos, y de los cuales nuestro jefe de servicio, Pachi, muchas veces nos hablaba. La calidad de vida, sistema de apoyos, planificación centrada en la persona, apoyo conductual positivo, pirámide de Kaiser, esto ya es la releche, perspectiva de derechos y calidad de la gestión. Con lo cual, menudo festival que tenemos, un cambio normativo, unos cambios de modelos, nuevos modos de hacer, y vemos que algo no cuadra. El modo en el que estábamos funcionando en el servicio no acababa de encajar. Decíamos que hacíamos atención centrada en la persona, y además lo decíamos convencidos, pero vemos que realmente no. Por mucho que lo dijéramos, no lo acabábamos de hacer. Funcionamos a partir de aquí. Funcionábamos con un modelo de gestión de servicios basado en el merecimiento, en la motivación, en el compromiso que las personas tenían que adquirir. Hablamos de exclusión y compromiso, ¿eh? Ole. Voluntariedad. La persona tenía que querer participar. Teníamos una estructura organizada en colectivos, y ahora le explicaré un poquito. Con empleo como fin, parecía que la inclusión solo la conseguíamos si la persona conseguía un empleo, con lo cual meta compleja. Y hacíamos una gestión por servicios y por recursos. Por servicios y recursos, pisos para jóvenes, pisos de extranjeros, centros de día o de noche, acompañamiento especializado, ayuda económica, apoyo psicológico. Con lo cual, unos veían esto, otros esto otro, y algunos, si tenía suerte, esta tercera parte. ¿Qué nos llevó esto? A que teníamos que hacer un cambio. Teníamos que hacer un replanteamiento y darle una visión nueva al sistema que queríamos nosotros llevar a cabo. Y nos planteamos un modelo de gestión de procesos y, sobre todo, de personas. Para ello, ¿qué? Teníamos que ver la situación de necesidad de esa persona, en qué momento se encontraba. ¿Para qué? Porque en base a eso estableceríamos una intensidad de intervención, con una duración, unos niveles de exigencia adecuados en base a las capacidades que esa persona tiene y una tipología o modalidad de atención adecuada a ella. Todo desde la individualización, con algo que parece muy básico, y es que empezábamos a hablar de reducción de daños. Tenemos que asumir desde la inclusión social que muchas veces la reducción de daños es el objetivo a trabajar. No vamos a conseguir el empleo de esa persona. Una persona cronificada que lleva 20 años con un alcoholismo crónico, no puedo pretender que pasado mañana, o en un año, o en 3, encuentre empleo. A lo mejor el objetivo que tengo que trabajar es que pase de beberse 30 cervezas a que se beba 4. Y ese ya será un gran objetivo. Y trabajaremos desde la reducción de daños. Y sobre todo con una gestión centrada en la persona. Y digo en la persona, en toda ella. Y es que tenemos que ver a la persona completa, algo que no hacíamos. ¿Vale? Digo que solíamos o que tenemos que dar la vuelta a la tortilla, y no como el de la derecha, que la da rápido y mal, sino como el de la izquierda. Tortilla bien grande y poquito a poco. O a lo mejor no es una tortilla y lo que tenemos que hacer es un revuelto, ¿eh? Todavía no lo sabemos, estamos debatiendo, pero que algo hay que hacer. ¿Cuál es el cambio que proponíamos? Poner un referente de caso foral. Una única persona en el servicio de inclusión que sea la que ya hace el seguimiento de todo el proceso de esa persona mientras está con nosotros, que tiene una visión completa de la persona. Y es que yo ahora ya no veo solo lo que hace en el centro de día, o lo que se está haciendo desde el apoyo psicológico, o me voy a lo que está haciendo en el centro de noche. No,
una única persona va a hacer el seguimiento completo de esa persona. ¿Esto qué implica? Un cambio muy importante en las relaciones con respecto a nosotros mismos, con respecto a las entidades. Les hemos pedido hacer un cambio bestial. A los ayuntamientos también. El modo en que nos estamos empezando a relacionar con los ayuntamientos no tiene que ver con el previo, con sanidad, centro penitenciario y sobre todo con la persona. Con lo cual, esto es un cambio que es interno, pero que la repercusión que tiene es sistémica, es a nivel mucho más global. ¿Qué implicaciones tiene este planteamiento? Que dejamos de gestionar centros y programas. Ya no hay una persona, una técnico foral, que se encarga de los pisos de jóvenes, con lo cual tiene una visión muy global de los pisos de jóvenes, sino que una técnico foral tendrá sus 120, 150 casos que tendrá que conocer con todo su histórico y va a poder ver qué evolución va teniendo esa persona, qué necesidades va teniendo en cada momento y cómo ayudarle. Para esto hicimos una distribución por comarcas. Tuvimos debate sobre este tema, cómo lo organizamos. ¿Por qué hemos planteado esta distribución por comarcas? Porque consideramos que era fundamental dentro de este trabajo intersistemas, que es el que defendemos, el trabajo con los ayuntamientos. Son los que están ahí, son los que, si una persona está mal, muchas veces al primer sitio al que van. Con lo cual veíamos fundamental que los ayuntamientos tuvieran de algún modo un único referente o dos forales para sus casos. Y de ahí este planteamiento. Tuvimos suerte, o no, entre comillas, y hubo la OPE, de la que ya os ha hablado mi compañero Iker, con lo cual hubo un cambio muy potente de equipo. Esto nos facilitó que, bueno, te entra un equipo nuevo, pues aprovecho y meto ya el nuevo sistema de funcionamiento, ya con toda la reestructuración y con un planteamiento en división en unidades operativas. ¿Por qué? Porque buscábamos una cierta especialización. Teníamos un equipo, una unidad de atención a mujeres víctimas de violencia machista, una unidad para jóvenes procedentes del sistema de menores y una unidad de inclusión. Y digo teníamos, luego retomamos esto. ¿Qué es ser responsable de caso? ¿O qué es lo que buscábamos o cómo lo estamos entendiendo ahora? Que vete a saber si es lo mismo que entendemos en unos meses, ¿eh? El responsable de caso tiene que ser la persona que lidera la toma de decisiones. Y es que es una responsabilidad pública. Son servicios públicos y como responsables públicos tenemos que ser los que lideremos la toma de decisiones de esos casos. No es solo que realice un PAP, plan de atención personalizada, suena súper bien, pero no es solo que hago el PAP, es todo lo que implica hacer ese PAP. Porque para diseñar un plan de atención personalizada tengo que conocer a la persona, tengo que hablar con ella. Tengo algo que nos daba pánico, que es salir de mi mesa y mi despacho y mi ordenador y acercarme. Y olé, el equipo allá está, saliendo, yendo, estando con ellos. Que parece muy básico, pero que es que no se hacía. El responsable de caso es la persona también que se encarga de poner en marcha todas estas acciones. Porque, pregunta que ayer nos hacían, cuando una persona entra en un recurso, ¿entra para quedarse? Sí y no. Sí, si es el más adecuado, no, si va haciendo una evolución y puede pasar a otro tipo de recurso. Entonces, todo el seguimiento de esas acciones y el ir adaptando todas las intervenciones que sean necesarias a la evolución de la persona es responsabilidad del responsable de caso. Coordinar las intervenciones y, junto con coordinar, informar. No somos nosotros con nosotros mismos. Por suerte, trabajamos con muchos más. Tenemos unos servicios sociales de base fundamentales. Tenemos unas entidades gestoras que son las que están en el día a día. Tenemos otros servicios dentro de la propia casa con los cuales nos toca relacionarnos. Y el objetivo es coordinarnos con todos ellos e informarles si en algún momento no están en el proceso. Cara a las personas, el cambio más fundamental. Primer día que entré en inclusión social y me tocó estar con una persona. Buenas, vengo a la Diputación. Me miró con una cara que, en serio, no sabía qué era la Diputación, no sabía que el recurso en el que estaba tenía nada que ver con la Diputación, porque él estaba en un recurso de Cáritas, y él era de Cáritas, y ya. Entonces, que empiecen a vernos, que empiecen a saber que estamos para ayudarles, que somos parte de su proceso, que tienen un único profesional al que pueden llamar, dar la tabarra, que de hecho algunos lo hacen. Que sepan que tienen un plan de intervención, que sean parte de ese plan de intervención, con sus objetivos, los que ellos quieren llevar a cabo, con sus compromisos, pero también los nuestros, porque también es bonito que yo te ponga objetivos, pero no me pongo los míos, no. Aquí todos nos ponemos más o menos en el mismo plano y trabajamos juntos. Y que tienen derecho a opinar, a decir, como decía Jaime, a participar, que es que los teníamos olvidados, es que decidíamos por y para ellos, sin consultarles.
Entonces, la implicación cara a las personas no tenía nada que ver. ¿En qué momento estamos o cómo está la situación más o menos actualmente? Una primera fase, yo diría que ya está realizada. Ya se ha hecho una reorganización del trabajo y todos los reajustes, una distribución de casos. Y aquí hilo con lo que os he comentado antes. Empezamos con 3 unidades. Atención a mujeres víctimas de violencia machista, jóvenes y exclusión. Ya nos lo hemos cargado. Nos ha durado, ya habéis visto, ¿eh? A día de hoy realmente serían 2 unidades. Atención a mujeres víctimas de violencia machista y hemos fusionado atención a la exclusión y jóvenes. ¿Por qué? Motivos varios. 1, cargas de trabajo. 2, dificultad en los casos, y los pongo entre comillas, ¿vale? 3, el tiempo que requieren cada uno de los casos. No es lo mismo atender a un joven que viene de emancipación con un proceso ya más o menos trabajado que atender a un caso de una persona cronificada que lleva muchos años histórico. El peso de los casos no es el mismo. Y luego también por algo de vez en cuando me gusta ver un caso bonito, porque los nuestros no son bonitos, o eso es lo que nos dicen. Entonces, para algún modo, para equilibrar esa parte también psicológica cara al equipo y por una carga también, una distribución de cargas de trabajo. Segunda fase, que es en la que se está en estos momentos y que se quiere plantear para finales de año, que tengan ya todas las trabajadoras sociales un primer conocimiento de los casos más o menos y tener como la mitad de los planes puestos en marcha, ¿vale? La tercera fase se plantea como para junio de 2022, con ya una consolidación del modelo de trabajo y del equipo, con una realización y un conocimiento ya de todos los casos y con seguro que una reflexión muy potente de todas las áreas que hay que mejorar, porque esto no acaba aquí ni en broma. Complejidad. Si algo está siendo este proceso es complejo, y es que tenemos una estructura, un marco legal, pero tenemos que ser flexibles. ¿Por qué? Tenemos algo muy gordo abierto y es los límites difusos entre primaria y secundaria. Este caso es mío, no es tuyo, es exclusión, entonces ¿cómo es exclusión? ¿Es foral? No, porque es exclusión, pero requiere intervención de baja intensidad, con lo cual es municipal. Mucho tomate. Los límites difusos también dentro de la propia Diputación, porque estamos hablando referente de caso foral de inclusión. De inclusión. Parece una tontería, pero si esa persona que está en inclusión tiene un proceso de discapacidad, una dependencia, hay que hacer lo que sea. A día de hoy, la referente de caso de exclusión se encarga de la exclusión. Puede ayudar, puede facilitar, puede coordinar con otros recursos y con otros servicios dentro de la Diputación, pero no va a tener en ningún momento potestad para pedir, imponer. Pedir sí, pedir siempre. Además, eso yo creo que es algo que hacemos mucho y muy bien. Pero bueno, pero no puedes de algún modo presionar todo lo que te gustaría, porque somos de inclusión. A futuro, ojalá podamos ir empezando a plantear este modo de funcionar en toda la casa. Yo creo que se está viendo y está gustando. Y es que ahora hablaremos un poquito más. Complejidad también por toda la incertidumbre que ha provocado en los equipos. He hablado de todas las entidades gestoras del tercer sector y para ellas ha supuesto un cambio radical. Pasaban de yo hago a yo hago sí, pero en base a un plan que hay trabajado. Alguien toma en determinados momentos decisiones con las que puedo estar o no de acuerdo. Hay alguien más que opina, a ver si me está supervisando, a ver si no. Generaba incertidumbre. Luego una modificación organizativa muy potente. El día a día no tiene nada que ver con el que era antes. Antes lo que decíamos, respaldados, escondidos detrás del ordenador. A día de hoy no. Salimos a la calle, estamos con ellos, vemos las 500 llamadas de José Luis, las 34 de cárcel. Pues bueno. Y sobre todo la complejidad porque no está todo cerrado. No había nada escrito sobre esto. Y estamos haciendo sobre la marcha. Primer planteamiento, ¿dejamos todo escrito y luego lo ponemos en marcha? No podemos, porque no nos lanzamos nunca. Con lo cual nos hemos lanzado con unas incertidumbres terribles. Bondades, yo diría que muchísimas y que todas. La primera, perspectiva de los derechos y que reconocemos a la persona. La persona tiene sus derechos. No hago y deshago yo como me place porque considero que es mejor para ella. No. Le reconozco. Ella puede opinar, puede participar. Bondad muy clara para el equipo. Es un equipo motivadísimo. Cree en este modo de hacer, lo defiende, está a muerte. No sabéis la gozada que es llegar y ver cómo están peleando los casos, cómo están replanteándose. Ostras, esta persona lleva no sé cuánto tiempo aquí, ¿por qué está estancada? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué no? Coordinación con el resto de servicios forales. Uy, como las entidades gestoras. Ya nos han trasladado, ya no están solas. Antes se sentían solas.
un marrón de caso bien gordo, un caso bien complejo y ellas solas lidiando con él. Ahora tienen un respaldo foral, hay alguien detrás, alguien que conoce, alguien que sabe. Les tranquiliza mucho. La coordinación con el resto de servicios forales. A ver, somos muy plastas, lo reconocemos. Cada vez que vamos a dependencia o discapacidad, pues nos miran de aquella manera. ¿Pero por qué? Porque reivindicamos, porque pedimos, pero también está facilitando que casos de una complejidad muy alta, pluricontingentes, estén empezando a, no voy a decir a funcionar 100%, pero están empezando a moverse, se están buscando alternativas entre todos. Con los ayuntamientos. El trabajo con los ayuntamientos para mí está siendo de lo más enriquecedor. Hemos pasado de el caso es tuyo, el caso es mío, a el caso es nuestro. Ya tenemos varios equipos de trabajo de casos complejos, con diferentes comarcas, con varios ayuntamientos y así, y están funcionando. Queremos llegar a extenderlo a todas. Creemos que es el modo de funcionar. ¿Qué más da? ¿Dónde está el límite? Vamos entre todos a hacerlo mejor. Porque el objetivo es que esa persona esté lo mejor posible. Y luego las personas. Es muy curioso, pero las personas lo están agradeciendo. Me acordaba de que me contaba una compañera que le llamaba el día pasado un usuario diciendo, jo, te llamaba, pero solo para hablar y para contarte cómo voy, que han pasado las vacaciones y hace mucho que no hablábamos. Para eso que parece una tontería, es un mundo. Una persona usuaria sabe que hay un profesional detrás que está para trabajar y para ayudarle. Retos, muchísimos. Quedan muchos aspectos por depurar, por definir. Queda conseguir un conocimiento de todos los casos. Queda un debate muy importante con todas aquellas personas que no cumplen requisitos administrativos y se nos quedan colgadas, se nos quedan fuera del sistema. ¿Qué hacemos con ellos? Y luego todos los casos que requieren de una valoración de complejidad muy potente. Lo que decíamos, casos que tienen enfermedad mental, que tienen temas de dependencia, discapacidad, que no es solo que la persona esté en exclusión, sino que tiene mucho más tomate. Yo digo que estamos en el camino. Ojalá fuera un camino así, bonito, verde, claro, pero más se suele parecer a esto, bastante lleno de curvas, y si me apuro, más a esto, y es que además hace invierno, y ya si es con nieve, que yo creo que es muchas veces en el que nos encontramos, pero creo que con unos equipazos como los que hay, y Zorionak al equipo que hay, y digo al equipo nuevo y al equipo previo, porque ya puso las primeras semillitas, ya empezó a trabajar con esta filosofía, gracias a unos jefes que creen en ello también, que pelean. Y gracias a que estáis todos vosotros, entidades del tercer sector, ayuntamientos, dispuestos a que os mareemos, porque solos no podríamos. Y sobre todo gracias a las personas, porque sin ellas esto sí que no tendría sentido. Bueno, a mí esker, Nekane, a mí casi me sale lágrima. De verdad te lo digo un poco de broma, pero es verdad que bueno, pues que emociona. Besterik gabe, deskantsora joango gara, bueno, ez goaz hain txarto, denbora aldetikan, baino esango genduke 12 eta 10 danok bueltan, honea, bigarren maila hasteko.
Bueno. Kaixo denoi berriro, ja kafe bat hartuta eta beste energia batekin ikusten dez, isilarazteko ere kosta intzait, pixkat. Bigarren maira emango diogu hasiera. Pixka bate, gaizki gabiltzala denboraldetikan, saiatuko gara 15 minutuko izaten, hitzaldi bakoitzako. Gero akigu da, pixka bat luzatzen baldin bada ez dela hainbesterako. Eta, pixka bat ordenaletikan, programan agertzen den bezala, hasiko ginake Unai Anduezarekin. Unai proiektu estrategikoen zuzendaria da. Elkarrekin lanean estrategiaren harira, etorri da gaur gurera, eta guztiok edo gehienok dakizuen bezala, estrategia honen pixka bate hasierak edo izan zian gizarte politiketan, eta gaur egun alkarlana estua eta emankorra dakagu. Zurea da hitza, Unai? Egunon guztioi, eta lehenik eta behin, hori da, perfecto, eskerrik asko. Lehenik eta behin eskerrik asko, Foru Aldundiko nire lankideei, gaur gonbidatzea arrenz, eta beti ikasteko aukera izaten dut, bai. Azken finean, Belenek aurkeztu du, eta esan du, azken finean, ni sustapen ekonomikotik nator, zer egingo dugu, ezta? Sustapen ekonomikotikan eta motxila horrekin. Bueno, al final sí es cierto que desde esa visión de promoción económica, aparte de agradecer la posibilidad de aprender en cada una de estas jornadas, y sabiendo efectivamente, como bien ha dicho Belén, que lo que es tanto la maternidad como la paternidad, como la gestación, como el parto, del Elkarrekin Lanean estuvo en el departamento y en la dirección de inclusión, pues me siento, vamos a decir, en cierta medida con la obligación de justificarme y de poner encima de la mesa quizás 2 o 3 factores que aporta el hecho de que en este momento el Elkarrekin Lanean se dinamice, ¿vale? No digo se gestione, porque efectivamente se gestiona desde totalmente la transversalidad, pero os quisiera dar 2 o 3 características antes de empezar que aportan o que se aportan desde proyectos estratégicos al Elkarrekin Lanean, ¿no? Por un lado vamos a decir directamente lo que es la transversalidad, efectivamente, estamos hablando de inclusión más allá de lo que es el departamento propiamente de políticas sociales ya a nivel transversal dentro de la propia institución. Y por otro lado, segundo factor, yo creo que importante, junto con esos proyectos quizás glamurosos, vinculados a todo el tema de la ciberseguridad industrial, la electromovilidad, los centros de referencia, etcétera, etcétera. En ese mismo nivel estamos hablando del Elkarrekin Lanean, del ámbito de la inclusión, en este caso siempre a través del empleo, ¿vale? Yo siempre os hablaré de la óptica del empleo. Y por otro lado, yo creo que un tercer factor importante que añade el hecho de la incorporación de proyectos estratégicos al Elkarrekin Lanean, quizás proviene de que, bueno, la interlocución con los agentes económicos, tema crucial yo creo que para el buen desarrollo del Elkarrekin Lanean, pues al final yo creo que es importante que esos agentes económicos que en el día a día están conjuntamente con proyectos estratégicos hablando de lo que es la competitividad, hablando del futuro, hablando de la economía de Guipúzcoa, escuchen también de primera mano y escuchen de muy cerca, vamos a decir, todo lo que es pues el ámbito de la inclusión, ¿no? La inclusión a través del empleo, ¿no? Vale, pues ya está, ya he hecho alguna pifia, pues no sé si lo he apagado o no sé lo que he hecho. A ver, busca tú. Vale, ya está. Estás en el final. Estoy, no, es ese comienzo. Vale, ya está. Amendikan, está. Vale. No, pues ha salido, vamos a decir, efectivamente, os voy a hablar de una vertiente muy concreta de la inserción, que es la inserción a través del empleo, ¿vale? En ese nexo de unión que tenemos con promoción económica. Y ha salido ya a lo largo de la mañana el hecho de que estamos viviendo distintas transformaciones, ¿no? Se ha hablado de la transformación, de lo que es la transformación demográfica, de la ecológica, de la digitalización, etcétera, etcétera. Y es verdad, es cierto, que el ámbito del empleo
empleo está sufriendo todas esas disrupciones. Como bien hablamos aquí de lo que es tanto la demografía, que propiamente, pues lógicamente veis cuál es un poco lo que es la pirámide invertida en este caso, esa disrupción tecnológica digital, la robótica, que en cierta medida con el tema de la pandemia incluso se ha podido acrecentar en alguna medida. Todo lo que es esa transformación de las actividades económicas muy vinculadas a lo que es el Green Deal, muy vinculadas a lo que es la nueva economía, vinculada a lo que es la economía verde, la energética, el cambio de las ocupaciones, etcétera, e incluso, ¿por qué no?, los nuevos valores, ¿no?, las nuevas palancas y nuevos emprendimientos que se producen a día de hoy. En promoción económica tenemos un proyecto que versa y que habla del hecho de que la visualización, el sentido del trabajo en sí mismo, del empleo ha variado a lo largo de las generaciones y a día de hoy la percepción que tenían las generaciones previas, nuestros abuelos, por decirlo de alguna forma, poco se parece al que puedan tener nuestros hijos o nuestros nietos, ¿no? Con lo cual estamos hablando en este caso de un continuo y constante cambio del mercado laboral, ¿no? Cosa que yo creo que no facilita el hecho de esa inserción a través del empleo a esos colectivos más vulnerables que pueden estar en situación y o riesgo de exclusión, ¿no? ¿Cómo abordamos, cómo hemos dado continuidad, vamos a decir, a ese proyecto gestado, a ese proyecto que surgió al amparo del Departamento de Políticas Sociales del Elkarrekin Lanean, ¿no? Hemos querido dar, vamos a decir, una visión totalmente multifocal. Multifocal en el sentido de que entendemos que hay ciertas palancas para el éxito del Elkarrekin Lanean. Las personas, como no, las personas con las cuales interactuáis, trabajáis, habéis hecho alusión, que tenéis incluso relación directa con muchas de esas personas. Hay que trabajar con ellas, efectivamente, hay que prepararles esos itinerarios personalizados de cara a que se vayan incorporando, hay que conocerles, pero simplemente con ello yo creo que no seríamos capaces de cerrar el ciclo, ¿no? Los que me habéis escuchado en más de una ocasión sabéis que me gusta ese concepto de poder cerrar el ciclo y que realmente esa persona llegue hasta el ámbito del trabajo, ¿no? Necesitamos claramente la complicidad de las empresas. O sea, al final sí es cierto que la administración pública genera puestos de trabajo, las empresas de inserción incluso generan puestos de trabajo como una herramienta instrumental importante, pero lo que es el colectivo, las empresas, el tejido industrial, el tejido empresarial de Guipúzcoa, que tanto peso tiene, además en la economía guipuzcoana, tiene que entender, tiene que hablar ese mismo lenguaje y tiene que integrarlo, vamos a decir, como un factor de competitividad más allá, ¿no? O sea, no hablar exclusivamente de responsabilidad social corporativa, que también, sino que yo lo que digo es dar una vuelta adicional e incorporar la inserción como un factor de competitividad. ¿Es utópico? Yo creo que no. O sea, realmente si estamos hablando de las ODS, ahí efectivamente se habla de una transición justa, donde realmente hay ciertos factores de competitividad que a lo largo del tiempo irán variando y, ¿por qué no?, el ámbito de la inclusión puede ser un tema interesante, ¿no? Y un tema muy importante y crucial. Lo que es el territorio, la colaboración, la complicidad, la cocreación con los agentes sociales que estéis aquí, con los agentes del tercer sector, con los agentes económicos. Al final estamos hablando de un gran reto de territorio. No estamos hablando de un tema baladí, un tema sencillo, ¿no? Con lo cual yo creo realmente que involucrar, capilarizar, salpicar, hacer una estrategia conjunta es un tema crucial. Y desde proyectos estratégicos aportamos también esa visión de futuro, ¿no? Esos sectores emergentes, esos sectores importantes, esos sectores que realmente generarán economía, generarán trabajo, son importantes de cara a que contemplen también esa visión e integren esas gafas de lo que es la inserción de los colectivos que lo puedan tener más complicado, ¿no? Colaboración interna dentro de la casa, como bien decía Belén, al final es una estrategia que se gestiona de modo totalmente transversal, de modo totalmente colaborativo. Al final estamos hablando de gestión por procesos. Hablaban desde Sant Joan de Déu que realmente al incorporar la ISO habían pasado a una gestión por procesos. En este caso lo que estamos trabajando es por retos, por estrategias donde realmente cada uno hace su aportación. Políticas sociales, esa visión humanística, esa visión social, promoción económica tiene que enganchar, vamos a decir, a este discurso a lo que es el tejido económico. ¿Por qué no? Gobernanza de la propia casa tiene algo que decir. Administración pública es consumidora de servicios, administración pública es contratadora, en este caso de personas, con lo cual es una forma de trabajar conjuntamente dentro de la casa y, cómo no,
conjuntamente con el territorio. Vuelvo a decir, esto no es un reto de la Diputación, es un reto de Guipúzcoa, donde si realmente queremos ser esa sociedad con menor desigualdad, realmente todos y cada uno de nosotros somos protagonistas, lo que es en este escenario, y cada uno puede hacer su aportación, ¿no? ¿Cómo se traslada todo esto? ¿Qué es lo que se está haciendo, ¿no? Más allá, vamos a decir, de las palabras, del papel que todo lo soporta, al final lo que hemos materializado es 2 mesas de trabajo, yo creo que son importantes a nivel de territorio, donde por un lado hemos aunado o nos hemos juntado, vamos a decir, la vertiente pública, la vertiente interinstitucional que interactúa en el ámbito de la inclusión, ¿no? Ahí yo creo que realmente es importante, les escuchaba antes a los interlocutores precedentes hablar, vamos a decir, de que realmente trataban de buscar sinergias y de que realmente evitaban que distintas instituciones hicieran lo mismo. Pues yo creo que es muy importante en este caso, en un país pequeño, muy rico en cuanto a administración pública, muy rico en cuanto a entidades del tercer sector, muy rico en general, que en cierta medida busquemos complementariedades, sinergias, nos vayamos alineando, ¿no? Y de ahí vamos a decir la razón de ser de esa mesa interinstitucional, donde lógicamente con la competencia de empleo que ostenta el Gobierno vasco, Lanbide, está en esa mesa, está la propia Diputación Foral que ejerce en este caso de bisagra, que ejerce, vamos a decir, de ese nexo de unión, y ha salido también previamente en una ponencia anterior el rol de los ayuntamientos, en este caso el rol de las agencias de desarrollo también, por esa vertiente vinculada a lo que es el desarrollo económico comarcal, etcétera, etcétera, ¿no? Y por otro lado, la mesa de agentes, la mesa de inclusión, la mesa de calidad e inclusiva de Guipúzcoa, donde participáis más de algunos agentes que ya estáis aquí hoy, y donde realmente, vuelvo a decir, se convierte, vamos a decir, esa mesa se convierte en protagonista principal en el despliegue y en la definición de esta estrategia del Elkarrekin Lanean, conjuntamente con los agentes económicos, que yo creo que aquí está una de las grandes virtudes o diferencias de la historia, ¿no? Al final lo que tenemos que conseguir es que los agentes económicos, lo que os decía del modo anterior, de la misma forma que estemos hablando de electromovilidad, también hablemos de inserción y que nos escuchen hablar como proyecto estratégico también del Elkarrekin Lanean, ¿no? Un factor quizás muy propio de Guipúzcoa, que quizás visto desde una óptica externa, con una población que ronda los 700.000 habitantes, pueda parecer pues baladí, por decirlo de alguna forma, pero que tiene su importancia. Al final, Guipúzcoa está constituido por municipios, por 89 municipios, por distintas comarcas, donde realmente las realidades son diferentes. Las realidades son totalmente diferentes. Escuchaba antes, anteriormente, a la ponente de Eusko Ikaskuntza que decía que trabajaban con los ayuntamientos, que ellos no conocían a las personas, y efectivamente, en cada una de las comarcas, lo que es la existencia de agentes del tercer sector, de agentes económicos, de empresas, es totalmente desigual. Con lo cual es muy, muy, muy importante, y la apuesta que hacemos es trabajar en una capilaridad territorial, ¿no? ¿Qué quiere decir la capilaridad territorial? Lo que estamos o lo que hemos generado es la posibilidad, y hemos articulado por distintas comarcas, por cada una de las comarcas, una mesa de inclusión, donde cada una de ellas pues, puede tener ciertos matices diferenciales, porque sí es cierto que para nosotros es importante respetar también lo que es la idiosincrasia propia y la realidad de cada una de las comarcas, pero donde realmente se aunan esos agentes económicos y esos agentes del tercer sector, ¿no? Yo creo que es un paso importante que las agencias de desarrollo económico, en este caso, muy vinculados a lo que es la economía, la competitividad, a la industria, también estén incorporando ya y hayan incorporado ese chip de inserción como un factor más cuando se acercan y cuando van a hablar a las empresas. Y realmente las matriuscas, ¿no? Han aparecido las matriuscas antes también, previamente. Lo mismo, ¿no? En este caso lo que pretendemos es generar, vamos a decir, el territorio y trasladar lo que es el modelo directamente a cada una de las comarcas, a cada una de las zonas, para que realmente no se quede ninguna persona desatendida. Al final lo que pretendemos es que el Elkarrekin Lanean, conjuntamente, en un trabajo conjunto, tanto interinstitucional como entre diferentes agentes, cale en la comarca y cale en las diferentes regiones, ¿no? Me dan el aviso de que me quedan 2 minutos, con lo cual, pues bueno, yo simplemente, por concluir,
Decir que todo esto se traslada y que tendréis ocasión, si es que lo deseáis por lo menos, de conocerlo, a distintos ámbitos, a distintas acciones, a distintos objetivos y que se mide. O sea, todo esto que está muy bien para contarlo de palabra, tiene un KPI, tiene unos objetivos, tiene un cuadro de mando donde realmente estamos hablando de a cuántas personas se forman a través del Elkarrekin Lanean, cuántas se insertan, cuántas se quedan en ese ámbito del trabajo y realmente cuáles son las dificultades que tiene la estrategia como tal, ¿no? Dicho todo ello y por concluir ya, insisto, yo creo que es un trabajo conjunto de todos, interno, externo, es un reto de territorio, de la misma forma que es un reto de territorio el hecho de que nos posicionemos en distintos campos de la nueva economía a nivel referencial. El ámbito de la inclusión puede ser, yo creo que realmente en el ámbito de la diversidad funcional, yo creo que Guipúzcoa es referente. Somos referente en muchos campos en esa inserción y yo creo que en el caso de la inclusión social también lo podremos ser, siempre a través de este trabajo conjunto. Entonces, ya por concluir, me vais a perdonar, espero que haya aportado algo con esta ponencia, no tanto, vamos a decir, como esa consultora que no era social, pero que aportó a Sant Joan de Déu en este caso, en mi caso, desde el punto de vista de promoción económica, espero que haya podido aportar algo. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Unai, y por supuesto que has aportado, como lo vienes haciendo, desde que estás en proyectos estratégicos. Bueno, bigarrenik, vamos a contar con Begoña Gavilán. Ella viene también de Fundazioa y nos va a hablar concretamente de Mactiva, ¿sí? Enplegua lortzeko zailtasunak dituzten emakumeen enplegagarritasuna. Zurea da hitza, Begoña. Egunon, eta lehenik eta behin eskerrak eman nahiko nioke Gipuzkoako Foru Aldundiari gaurko jardunaldietarako gonbidapenagatik. Eta, bueno, pues niri tokatzen zaidana da, efectivamente, Mactiva proiektuari buruz, praktika ongiza hitz egitea. Bueno, pues egunon, como decía, me toca hablar de Mactiva como buena práctica, ¿no? Aunque, bueno, el propio título habla de que trabajamos con mujeres en su acercamiento y su acceso al empleo. Empezaría diciendo que Mactiva es mucho más que un proyecto de empleo, y voy a intentar defenderlo en ese modo, ¿no? En su propio nombre, Mactiva, nosotras trabajamos para acompañar a mujeres en activarse, ¿no? En llegar a ser mujeres activas, mujeres capaces y mujeres capacitadas. Y desde ahí entendemos que eso supera lo que es el propio empleo, ¿no? Estamos también trabajando en la inclusión de esas mujeres. Hay un término, ¿no? Antes, escuchando a Unai, me ha venido a la cabeza el trabajo que plantea él en relación con las empresas, ¿no? Con el compromiso de las empresas. Y hace unos días preparábamos un dossier nuevo para acercarnos a las empresas, ¿no? Y lo planteábamos poniéndole, trabajamos con mujeres con dificultades de acceso al empleo. Entonces yo de repente lo leo y digo, esto no podemos llegar a las empresas con este planteamiento, ¿no? Y lo hemos cambiado y hemos planteado que trabajamos con mujeres valiosas. Es decir, lo que queremos es que las empresas incorporen mujeres valiosas y válidas y desde ahí podemos conseguir que efectivamente esas mujeres se incorporen. No hemos intentado darle esa vuelta, ¿no? Aunque hoy en el discurso sí que me voy a centrar en en el perfil de las mujeres, pero nuestra mirada es conseguir que estas mujeres sean unas mujeres para todas nosotras valiosas. Bueno, y ahora, aunque ya ha salido, aunque mi compañero Jaime no ha comentado, pero bueno, yo he traído dos diapositivas sencillitas para hablar de la AIDE, ¿no? De quiénes somos. A mí la historia de la AIDE me resulta también muy bonita, ¿no? Pero bueno, no os la voy a contar porque no tengo tiempo, pero sí que nace en los años 70 y nace desde un movimiento pues, de personas, ¿no? Desde el ámbito del tiempo libre educativo, ¿no? Preocupadas, ¿no? por construir una sociedad más justa y más solidaria, ¿no? Y 50 años después es curioso que la AIDE sigue con esa misma mirada y con ese mismo planteamiento, algo más profesionalizado, ¿no? Con unos equipos pues más potentes, pero con esa misma ilusión y con esa misma mirada. Por ejemplo, Jaime es uno de esos, yo creo, 50 años no lleva en la AIDE porque no tienen edad, pero lleva muchos y algunas de otras compañeras que están por aquí
también. Bueno, eso es. Hablamos, ¿no? Nosotros de trabajar en los cambios, ¿no? En el cambio social, pero en un cambio duradero y estable, no en cambios temporales y coyunturales, ¿no? Sino en generar un cambio efectivo y potente. Desde ahí, bueno, había traído algunos datos, me los voy a saltar porque no quiero quedarme en el principio y no poder llegar bien hasta el final. Pero sí, bueno, ahí se ve un poco entre colorinchus los ejes de trabajo que tenemos, ¿no? Tenemos el eje que es EDES Agutxa, que es toda la parte de conocimiento, la parte de EDES Suspergintza, que también Iker antes pues, ha comentado algunos de los programas que estamos llevando en Guipúzcoa, y a mí me toca un poco pues, hablaros del eje de EDE Empleo Inclusivo. Pues algunos datos, ahí, bueno, pues el nivel de personas que hemos acompañado, más de 300.000 personas han pasado por nuestra casa, y bueno, pues más de 3.000 eran personas en situación de vulnerabilidad. Y ahora voy un poquito, ya me centro en Emactiva. Bueno, eso, para nosotras Emactiva es un proyecto innovador y bueno, además de ser más que un proyecto de empleo, es un proyecto innovador. Y voy a seguir un poco con este discurso, pero lo primero que voy a hacer es poneros un vídeo que hemos hecho este año, a principios de año, con 3 mujeres que han participado en el programa. 3 mujeres que voluntariamente han querido participar y que no hay guión previo, sino que ellas hablan, ¿no? Desde su propia experiencia de lo que es para ellas Emactiva. El lenguaje que utilizan estas 3 mujeres es el castellano porque es el que ellas han decidido utilizar. Os lo pongo y luego sigo, ¿vale? A ver si va todo ok. Pues no, no va todo ok. Antes sí que iba, ¿no? Pero ahora sí, el enlace sí. ¿Dónde tienes el enlace? Acabo de salir de la presentación. A ver. Ahí, ¿sí? Ahí. Ahora va. Sí. Ah, pues sí. Es que antes hemos probado. Voy al... Eso es, ahí está el vídeo. Cuando llegué a Emactiva estaba rota por dentro, estaba muy mal realmente. Y no estaba ni para saltar al mercado laboral, no me encontraba preparada. Entonces, tanto el curso como Emactiva me ayudó y me fue curando las heridas, digamos. Y por muchos obstáculos que encontremos, al final sacamos fuerza de donde haga falta. Y aunque de primeras parezca que se te cae el mundo encima y que no puedes ver más allá, siempre va a llegar un futuro mejor. Yo vine sin un objetivo claro. Tenía algún atisbo de alguna cosa que quería hacer y con el seguimiento grupal del curso en sí y luego el personal, la bombilla que llevo años intentando encender, le faltaba media vuelta de rosca. Y entonces decidí plantearme, o sea, atreverme y luchar por conseguir un título de auxiliar de veterinaria o algo similar. Dije, si me gustan, les tengo que cuidar. Yo saqué la mano, pero ellas me dieron la mano también. Eso es para mí Emactiva, porque hay colores en el mundo y Emactiva te los muestra. Tu intención, tu ilusión, tus ganas, pero viene de ti, no viene de los demás. Los demás te pueden ayudar, pero no dan el paso por ti. No ponen ninguna piedra por ti, la pones tú. Yo siempre tengo amigas de mi país que le digo, pero vete a ir a hacer una formación que te va a ayudar mucho, vas a aprender, aunque tiene 45, 50, pero vete a hacer algo. Y nosotros que llegamos aquí, sin familia, tienes que estar con la gente que te quiere, que la gente que te apoya, que a mí ahora Emactiva es como mi casa. ¿Cómo me siento yo ahora misma? Ilusionada. Esperanzada. Valiosa. Agradecida. Bueno, pues sigo. Parecen actrices, pero ya os digo que no lo son. Son mujeres con vidas, bueno, pues vidas con mucho recorrido y con mucha mochila.
Bueno, pues eso es un poco lo que es Emactiva desde las palabras de mujeres que han participado bueno, pues en el programa. Ahora yo pues os cuento también un poco, ¿no?, qué perfiles, qué mujeres, qué tipo de mujeres nos llegan, ¿no?, con qué mujeres trabajamos, ¿no? Pues mujeres que están o han sufrido situaciones de violencia, mujeres que proceden de los recursos forales especializados en atención a víctimas, mujeres que pertenecen a hogares perceptores de ayudas sociales, con responsabilidad de cuidado en solitario, sin red social de apoyo, dificultades de conciliación, en riesgo de pobreza y exclusión, con problemas sociales añadidos, vivienda, educación, integración social o salud, mujeres que se sienten fuera del mercado laboral o que puede que incluso lo estén o desconectadas por edad, por nivel de formación, por haberse dedicado a la crianza, ¿no? Pues y luego pongo mujeres. Bueno, pues esas son las mujeres que nos llegan, que muchas de ellas podrían estar en cada una de estas líneas representadas. También un poco algunos datos, ¿no? Desde el 2016 hemos acompañado ya más de 400 mujeres, ¿no?, con esos, bueno, pues con esas situaciones de partida. A veces el número para mí no sé si es orientativo, no sé si tenemos que conseguir grandes números, es decir, muchas mujeres acompañadas, o reducir el número de mujeres acompañadas, pero conseguir el éxito, ¿no?, el éxito en el proceso y el éxito en el cambio. Y cuando hablo del éxito en el cambio, no siempre, ¿no?, que oía también antes muy bien Anekane, es efectivamente igual ese empleo en ese momento, ¿no? Hay muchos cambios y muchas mejoras que se pueden dar en las mujeres, ¿no?, para llegar a esa mayor capacitación y capacidad. Bueno, pues hay algunos de los datos que nos hablan un poco de los perfiles de las mujeres que acompañamos. Vale. Ahora, otras cositas que os quería comentar un poco son nuestros elementos clave. Vale, nosotras intentamos así, a grosso modo y de una forma muy sencilla, trabajar en tres ejes, ¿no? En el medio, bueno, pues puede estar la parte de empleabilidad, en la que efectivamente estamos trabajando con la marca personal, el objetivo profesional, un plan de empleo individualizado, las competencias técnicas, transversales, digitales, ¿no? Toda esa parte de mejora de su empleabilidad para enfrentarse pues a un mercado feroz, ¿no?, y cada vez más un mercado laboral agresivo y feroz. Pero además de esa parte de trabajo en la empleabilidad, pues también trabajamos en la parte de empoderamiento. Una de las definiciones de Emactiva es el trabajo en empoderar a esas mujeres, ¿no?, en un empoderamiento siempre desde una mirada feminista, que luego haré alguna puntualización sobre esta parte del enfoque feminista, el empoderamiento desde una mirada feminista, empoderamiento personal, social, económico, sociolaboral, ¿no?, un empoderamiento integral de esa mujer para que sean protagonistas de su propio proceso, ¿no? Nosotras siempre hablamos de que el cambio empieza en ellas y por ellas, y cambios que sean duraderos, ¿no?, y sostenibles en el tiempo, a pequeños que sean. Trabajamos con ellas también en quitarse de sus mochilas los estereotipos sexistas, las barreras que pueda haber conceptuales en cuanto al trabajo feminizado, masculinizado. Trabajamos en su autoestima, en la toma de decisiones en positivo, en la autonomía, ¿no? Y luego la parte de aukera, oportunidades, que va mucho vinculada, ¿no?, también a la mujer, pero también a la empresa, ¿no? No puede haber inserciones efectivas de las mujeres si no hay también un compromiso de empresas comprometidas con ellas, ¿no?, con favorecer la incorporación al mercado laboral de nuestras mujeres valiosas. Esos son los tres ejes de forma sencilla, un poco que definen lo que para nosotras es Emactiva. Y luego terminar en una inclusión activa, ¿no? Volvemos a ese concepto de un empleo inclusivo y en el que haya una proactividad, ¿no? Desde la reactividad. Bueno, otras cuestiones que quería hoy compartir con vosotras son por qué, ¿no?, también consideramos que Emactiva es un proyecto innovador. Vale, porque está especializado en el trabajo con mujeres. Son mujeres que trabajan con mujeres. Pero aquí tengo que matizar que son mujeres que trabajan con mujeres desde una mirada feminista. No tenemos que dar por hecho que mujeres que trabajan con mujeres no pueden estar teniendo sesgos de género a la hora de intervenir con ellas.
De hecho, desde EDE estamos intentando que esa mirada feminista esté presente en el trabajo que hacemos con mujeres y en otros programas en el que trabajamos con chicos y chicas. Es decir, desde ahí, y además en nuestro equipo incluso ahí tenemos hombres, ¿no? Yo siempre digo, también hay hombres buenos y hombres feministas, ¿no? Entonces, no tenemos pocos, de hecho tenemos uno, pero bueno, tenemos un hombre en el equipo que también trabaja con mujeres y que es bueno que vean referentes masculinos en positivo también, ¿no? La integralidad del proyecto, ya lo vengo diciendo, trabajar, está todo muy interrelacionado, la persona en su conjunto, ¿no? En este caso, la mujer en su conjunto en todos los aspectos de su vida. Un equipo multidisciplinar. Tenemos un equipo, bueno, pues la EDE es una entidad potente y muy profesionalizada, tenemos un equipo que, bueno, pues con diferentes saberes haceres en el ámbito de la orientación, en el ámbito de la intervención con mujer, las técnicas de igualdad, el equipo de prospección, un equipo diverso, ¿no? Hemos intentado diseñar humildemente nuestra propia metodología de intervención, que es un poco lo que os estoy trayendo y que viene del trabajo que hemos ido realizando durante los últimos 6 años. La parte del empoderamiento y la mirada feminista, que yo creo que es la clave, y cuando digo es mirada porque es una filosofía de trabajo, a mí me gusta más ese término. Tenemos que mirar, como bien dice Macunde, con las gafitas moradas. Entonces, miramos en nuestro trabajo desde una mirada feminista y desde una mirada humilde, ¿no? También intentando, bueno, pues básicamente poner la vida en el centro, o la persona, en este caso la mujer, en el centro. Entonces está en el centro del trabajo, trabajamos el patriarcado, trabajamos que se quiten de su mochila, que vienen con una mochila con mucho peso, que se quiten aquellas cosas que no son propias, sino que son de la estructura y que empiecen a entender por qué a veces las mujeres estamos en unas situaciones de mayor dificultad que lo pueden estar otras personas, ¿no? Es un poquito, no sé cómo voy de tiempo, como no me pitas, se me ha acabado. Bueno, pues la parte de colaboración con empresas, como pues os lo cuento otro día, entonces, ¿no? Y vale. Bueno, os habéis quedado con las ganas, entonces, Belén. Bueno, esto ya he ido lanzando algunas cosas. Nos dedicamos, iba a decir, nos dejamos los curros, que queda un poco, no es muy correcto, ¿no? Decirlo, ¿no? Eso. En el trabajo con las empresas, en conectar con las empresas, en implicarlas en los procesos. Son una pata fundamental del trabajo. Entonces, intentamos generar modelos de colaboración estables con empresas. Tenemos que llegar a empresas comprometidas socialmente, comprometidas con los ODS, que a ver las haylas, ¿no? Unai decía, a ver las haylas, y trabajar con ellas y generar que se conecten también con el trabajo y, sobre todo, que entiendan que desde Mactiva incorporamos a sus empresas mujeres valiosas, que también generamos ese término, el win-win, del que también solemos hablar. Luego, pues diferentes acciones para conectar, voluntariado corporativo, prescripción, jornadas compartidas, incorporación de mujeres en sus plantillas y toda la parte de igualdad, el trabajo en igualdad que les podemos aportar también, ¿no? La articulación de la igualdad con EDE y en este caso con Emactiva. Y nada, algunos datos que traía así un poquito, que ya he traído un poco, bueno, pues que intentamos alcanzar el mayor número posible de inserciones de nuestras mujeres. Algunas salen con contrato, otras, para mí, que también es un logro, con la capacidad de buscar empleo o con el yo sí valgo, yo sí puedo, que es mucho lo que ellas dicen, ¿no? Veo que sí que puedo, veo que valgo y que puedo enfrentarme, bueno, pues a una entrevista, a un mercado laboral y a un puesto de trabajo. Y nada, importante esto, las alianzas, que son los financiadores que están aquí presentes y algunos que no están, que bueno, pues ayudan a que este proyecto efectivamente sea válido. Son los aliados estratégicos en este proceso. Y luego aquí los datos, las web, y si alguien quiere más información, pues aquí estamos. Y nada, pues es que ricasco. Eskerrik asko, Begoña. Bueno, eta azkenik, hirugarrenik, mai hontako hirugarrena izango da Mikel Urdangarin, haize aekatik dator. Eta berak, bueno, azalduko digu pixka bat, ja aspaldikan, ari garen, bueno, sarean, lan egiten, hizkuntza berdintasunaren arlotan. Eta, bueno, zuria da hitza, Mikel. Eskerrik asko. Eskerrik asko antolatzaileei, eskerrik asko hemen zaudeten pertsonei, zuen denbora eta zuen arreta eskaintzagatik.
gracias a la organización y a las personas que estáis aquí por vuestra atención y vuestro tiempo. Nik aizen egiten dut lan, aize AEK barruko aholkularitza zerbitzua da, 20 urte daramatzat lanean, eta hainbat proiektu eta erakundekin aritzen gara kolaboratzen. Pertenezco a AEK, una entidad que lleva desde los años 70 promocionando el aprendizaje de euskera para adultos, pero en los últimos 20-21 años estamos trabajando también en temas de consultoría con empresas, con instituciones y con diversas entidades. Ikusi dezake zuen bezala, Gipuzkoako Foru Aldundia hor dago, Gipuzkoako Foru Aldundiak besteak beste kontratatu gintuen elkarrekin sarean hizkuntza berdintasuna kudeatzeko. Eta hori da gehien bat, nagusiki gaur esplikatuko dizuena, ze ibilbide egiten egaran eta momentu honetan nola gauden. Entre las personas, entre las entidades que nos han contratado esta Diputación con el proyecto del Carrequín, y es un poco lo que os voy a explicar. Zergatik egitasmoa, mugituta dago, ez dugu PDF-a jarri, baizik eta software kontu bat. Baina, lasai, pentsatu dut moldatuko garela. Zergatik egitasmoa, lehenengo arrazoia, hizkuntza legeak esaten du, herritar batek euskaraz zein gaztelaniaz hartatu izateko eskubidea daukala, eta hori administrazioek babestu behar dute. Baita, administrazioaren izenean lan egiten duten enpresek. Gainera, Gipuzkoako Foru Aldundiak lehentasunezko lan hizkuntza euskara duelako. Baina gure arlora etorrita, eta oso importante dena da, hausnarketa bat egin zen, sektore honetan, gainera batzuk hemen zaudete, personetako batzuk, eta hori ikusten genuen, hizkuntzak gizarteratzeko elemento klabeak direla. Azkenean, hizkuntzak dira gizartea eraikitzeko porlana. Hizkuntzari gabe, ez dago komunidaderik, ez dago gizarterik. Gero gainera, zuek lan egiten duzuen pertsona asko zaurgarritasun egoeran daude, eta orduan, administrazioaren erantzukizuna eta beraiekin lan egiten dugun pertsonen erantzukizuna da bere eskubideak zaintzea. Ardura bereze bat dago, zaurgarritasun egoeran dauden pertsonekin lan egiten denean. Orduan, behar bat badago, hori argi dago, baina baita ere eta hori oso importantea da, gaitasuna dago, zuek hemen zaudete, eta borondatea. Bueno, se me ha pedido que intercale las ideas en euskera y en castellano, entonces lo voy a intentar hacer de este modo y dentro de los 15 minutos comentaba que eso, aparte de las cuestiones legales y las políticas que desarrolla la propia Diputación, dentro del sector hay temas importantes que nos hacen que la gestión lingüística sea importante. Y una de las cuestiones es que las lenguas, los idiomas, son clave para la integración social. En realidad, los idiomas son la base, es el cemento sobre el que se construye una comunidad, sobre el que se construye una sociedad. Entonces, esa es una de las razones. Otra también es la responsabilidad que tenemos cuando se trabaja con personas que están en situaciones de dificultad en las cuales ellos muchas veces no pueden defender sus propios derechos. Para finalizar eso, bueno, hay una necesidad, pero también hay una competencia, una posibilidad y una voluntad de hacerlo. Pare bat datu, Gipuzkoari buruz, 156 baino gehiago elebiduna da, osea, 400.000 pertsona inguru, baina 400.000 pertsona ere ditugu elebakarrak direnak. Horrek adierazten duena da oso garrantzitsua dela gizarteratzerako orduan bi hizkuntzen oinarrizko kontrol bat edukitzea. Gutxienez, ulermen maila batean edukitzea eta alba da oinarrizko gaitasun bat komunikazioan. 400.000 personas bilingües, 200.000 monolingües en castellano. Es importante que una persona que quiera trabajar, que quiera vivir en nuestra comunidad, tenga un conocimiento básico, por lo menos a niveles de comprensión o de comunicación mínima, para poder acceder a puestos de trabajo, para poder acceder a muchas relaciones sociales. Eta beste dato importante bat. Gutxienez, 5 eskualde daude, hiriburuak baino dato goragokoak, elebitasun maila altuago dutenak. Askotan, Donostiatik lan egiten dugunok, Donostiako ikuspegitikan egiten ditugu gauzak. Jabetu daitezen, 5 eskualde daudela, beste datu batzu dituztenak, eta bereziki azpimarratuko nuke Tolosa eta Urola Kosta. 175 inguruan daudenak. Horrek eramaten gaitu, lehen Unai Anduezak aipatu duen bezala, eskualde bakoitza diferentea da, eta egokitu egin beharko lidatekeela política edo jardun horiek. Decía que muchas veces lo miramos desde los que vivimos o hacemos vida en Donosti o trabajamos desde Donosti, vemos las cosas desde esa perspectiva y deberíamos darnos cuenta que hay por lo menos 5 comarcas
que tienen unos datos de bilingüismo muchísimo más altos, y subrayaría el caso de Tolosa y Urola Costa, que están en torno al 75%. Entonces, eso debería tenerse en cuenta a la hora de desarrollar las actividades. Bueno, dato movido, usuarios. Guke aztertu dugun datoen arabera, euneko 12 dira elebidunak, eta langileen artean euneko 60 zarete. Programetan, daude 10 programa, erabiltzaileen euneko 50 elebidunak dutenak. Dato hauek lehen ez zegoen konstantzia bat, ¿no? O sea, antes no existía una constancia de estos datos, pero hay un 12%. Sabemos que por lo menos que hay en el entorno de un 12% de personas usuarias de los servicios de Elkarrekin que son bilingües, y tenemos un 60% de las personas que trabajáis en Elkarrekin que tenéis capacidad para atender en euskera. No estamos hablando de títulos, estamos hablando de competencia lingüística, de ser capaces, de sentirse capaces de poderlo hacer. Hay 10 programas en los que hay un 50% de usuarios bilingües y hay 14 programas en los que no hay ninguno. Me parecen importantes tanto unos como otros a la hora de desarrollar las políticas. Eta daude 40 programa nun gaitasuna euneko 75 gora dagoen. Bakarrik programa bat dago, ez dagoela teknikaririk euskaraz aritzeko, euskaraz eta gaztelaniaz aritzeko gaitasuna duenik. Decía que hay 40 programas en los que el 75% de la plantilla está capacitada para trabajar tanto en euskera como en castellano, y solo hay un programa en el que no hay ninguna persona capacitada. El desarrollo. Bueno, primero reconocer, aitortu, elkarteek zuek zeuek egin duzuena. Hori oso importantea da. Bai? Batzuk pauso txikiagoak, beste batzuk handiagoak, realitate diferente daude, erakunde oso handiak, konplexuak, beste batzuk txikiak. 2014 arte, zerbitzuak asko sustatu du, kontratazio irizpideak hori gaur egun ere existitzen da, eta jarraituko da, eta hori ala behar du. Baina checklista existitu izan da, eta badago importantea, 2017an refleksio bat egin zalako, hizkuntza berdintasunetik nola, eta gizarte politikak nola uztar zitzaketen beraien lanak. Ea ote zegoen zerbait nun biak elkartzen ziren. Eta hortik dator proiektu hau, hasieran 3 aholkularitza aritu ginen, Emun Eluiar eta gu, 2019 gu ari gara. Bereziki zer landu da, konturatu ginen, zerbitzuak trakzioa egin behar duela. Eta horretarako zerbitzuak behar zuen plan bat, 3 urtekoa, eta jarraibide batzuk. Eta hortik tiratuta, zarearekin lan egin eta trakzio lana egin. Decía que, primero, reconocer el trabajo que han hecho las entidades, que habéis hecho durante años, y el servicio también ha desarrollado unas políticas. Hay una política de criterios lingüísticos en las contrataciones, que eso dura en el tiempo y continuará. Y se hacían otros seguimientos a través de unos checklists y tal. Pero hay un momento concreto, el 2017, que se hizo una reflexión entre igualdad lingüística y políticas sociales, donde se hizo una reflexión en qué ámbitos podía haber una colaboración o a ver si había partes en las que se podía colaborar. De ahí surge esto. Hemos trabajado tres consultorías, Emun Eluiar y nosotros. Ahora, a partir del 19 estamos nosotros. Fundamental, hemos trabajado, se vio la necesidad de que la atracción del propio servicio, con lo cual un plan de 3 años y unos criterios de funcionamiento que se trabajaron con toda la red. Orain zer, orain jarrituko du, zerbitzua eta sarea lantzen. Seguiremos en la misma línea. Zerbitzuarekin zer, plan hori ezarri, dokumentuak itzultzen jarraitu, ALET programan izena eman du zerbitzuko kideek trebakuntza bat jasotzeko, eta saiatuko dira adierazleen sistema hobetzen. Entonces, vamos a seguir trabajando tanto para el servicio como para la red. El servicio va a trabajar su formación, pero también va a impulsar el desarrollo, o sea, la aplicación del plan y de los criterios lingüísticos. En lo que se refiere a la red, sareari dagokionez, lehen arreta edo lehenengo atentzioa, lehenengo momentuan erabiltzaile bat iristen denaren erakundera nola atenditzen dugun, ze dokumentazio ematen diogun, horri garrantzia eman nahi diogu, eta hori findu nahi dugu, eta horretarako laguntza eskaintzen dizuegu. Eta bilatzen egalen esan dudana, lekuak kolaboraziorako. O sea, se busca que esa primera atención, esa primera línea de los servicios pueda ser, tanto en euskera como en castellano, que la persona usuaria que se acerca
a las entidades se sienta cómoda, hable el idioma que hable, ¿vale? Incluso, aunque no sea una lengua oficial de la Comunidad Autónoma Vasca, ¿vale? Que tengamos ese sentimiento de no poner barreras lingüísticas a la atención que dais. Entonces, para ello, de hecho, estamos traduciendo ya documentación de algunas de las entidades, se plantea una formación, varios temas. A mí me parece que este dibujo, yo lo he traído aquí, espero haber acertado. Es decir, yo como lo veo, por lo que he oído esta mañana, para mí el Carrekin es un entorno en el que están colaborando las entidades, los ayuntamientos y la Diputación, ¿no? Pero hay elementos, de gauzak, hortik kanpo, aprobetxa ditzakegunak ere bai. Alegia, aldundian bertan, hizkuntza berdintasuna dago, udaletxeetan euskara zerbitzuak daude, eta gero euskalgintza dago. Euskalgintza gu geu, eta euskalgintzak garatzen ditugun proiektuak, agian interesgarriak izan daizke zuentzat, eta zuen proiektuak ere guretzat. Bai? Orduan, hor kokatzen dugu enfokea. Decía que eso, el Carrekin es un entorno de colaboración, ayuntamientos, diputación y las entidades sociales que trabajáis con ellos, pero puede ser más. Porque dentro de Diputación tenemos el servicio de hizkuntza berdintasuna, los ayuntamientos tienen euskera zerbitzuak y luego estamos las entidades sociales que trabajamos en el impulso del euskera y que queremos impulsar la igualdad lingüística para todas las personas, no solo en esta comunidad, sino en el mundo. Entonces, ahí hay unos ámbitos de colaboración. Ejemplos. Qué desastre de diapositivas, ¿eh? Es que había hecho también la versión en PDF, que era... Vaya, bueno, eso igual, te agradezco, ¿eh? Vaya, así me ponéis más atención a mí, porque si no, diapositiva aquí María tengo zarete, eta orduan egitean jazu caso. Por ejemplo, Donostiko udala, 19 entidadek lan egiten duzue Donostian. Bueno, egin dugu hitz egin da, eta Donostiko udalak reflexionatu du, eta proposatzen ditu, berak dituen hainbat elemento, sarearentzat erabilgarriak izan daitezkenak. Eta azpimarratuko ditut bizpahiru, bi nagusiki. Decía que el ayuntamiento, hay 19 entidades que trabajan dentro del municipio de Donostia. Y entonces lo que estamos buscando es que el ayuntamiento de Donostia, con la red del Carrekin, generen y aprovechen de esas energías que existen. Por ejemplo, hirurogei orduko ikastaroak, diruz lagunduak, oso merke, egin daitezke entidadean bertan, izan daitezke egokituak zuen errealitatera. Hori Donostiako udalak momentu honetan eskaini egiten du. Bai? Beste bat, itzulpen zerbitzuarena, daude langabetuen ikastaroak, horiek berez orokorrak dianak, daude familientzako egitasmoak. Baina badago beste gauza bat oso importante izan dena, eta da, prest daude, eta izendatu dute, bereien aldetikan solaskide bi, zuekin erreferentzia izateko. Alegia, zubi lana, zubi hori ere ikitzeko. Orduan, bereik espero dute, guk oain pasatzea beraiei, zuen aldetikan, zeintzuk dian erreferenteak erakunde bakoitzean, eta beraiek esan digutena prest daudela entzuteko. Prest daudela zuekin kolaboratzeko. Beste sektore batzukin gizartean egiten den bezala. Ejemplo, Ayuntamiento de San Sebastián, disposición a todos los recursos que ellos hoy en día utilizan, o se lo ofrece al sector, pero no solo eso, por ejemplo, adecua algunos. Cursos de 60 horas que se pueden hacer en las propias entidades para personas trabajadoras, para personas usuarias de diferentes niveles con diferentes objetivos. O sea, diferentes niveles quiere decir que puede ser con diferentes objetivos los servicios. Aparte, bueno, hay más servicios, pero hay una cosa muy importante, que ellos han identificado ya 2 personas que serían las referentes para vosotros. Lo que esperan es referencias por vuestra parte para juntaros y reflexionar en qué otros ámbitos podéis colaborar. Por ejemplo, Ulersaioak. Tuvimos ezagutu genuen metodologia bat ikertzen ari zala, metodologia hori da, euskera ez dakiten pertsonak oso ordu gutxi egin A1 ulermen mailara iristeko. Bueno, proposatu zitzaizuen eta bi erakundek esan zuten interesa zutela, azkenean bat hasi da ikerketa horretan kolaboratzen. Guri iruditzen zaigu metodologikoki oso interesgarria dela. Los Ulersaios son pequeñas formaciones para desarrollar la comprensión lingüística. El objetivo es personas que no tienen conocimiento de euskera lleguen con muy pocas horas, se está investigando pues que con unas 60 horas, a ver si podrían llegar a un nivel básico A1 de comprensión lingüística. Es una investigación, no sabemos lo que va a dar, pero nos parecía muy interesante por el perfil de personas usuarias que teníais. Entonces, por lo menos hay una entidad que ha iniciado, había 2 interesadas, una de ellas ha iniciado ese proceso, veremos lo que da y os iremos contando.
una jornada para jardunaldi bat transmititzeko aldundian sortu den ezagutza zuengana eta zuen kezkei erantzuteko, bai? Orduan, es una jornada, gizakuntzak, 11 publicidad. 11 de noviembre, Miramon, goizeko 9:00 o 9:30, deialdia gaur astelenean, bueno, asteartean iritsiko zaizue, bai? Zer landuko da? Por ejemplo, kabiaren kasoa, pertsonetan, lehen nekane ustutaritu dela, pertsonetan oinarritutako arretaren gaian, beraiek hausnarketa egin dute, hizkuntzak nola txertatzen diren hor. Iruditzen zaigu, sektorarentzat interesgarria izan daitekela. Aldundian, formazio bat jasotzen dute, itzultzaile neuronala nola erabili. Nola atara, tekin handiagoa formazio hori kontratatuko dugu ematen dutenak, eta hori, eta beste kezka batzuek azaldu zen dutena, sare sozialak, eta horren inguruko saio bat ere egongo da. Bai? Ja, dena lotuta dago, beraz, illa lotuta dago, onlineko detailetxo bat gelditzen zaigu, baina, hoxe, bai? Por ejemplo, para transmitir conocimiento que se ha generado dentro de la propia Diputación o en el entorno de las prácticas de la Diputación. El caso que había nos parece interesante. El tema del traductor neuronal, cómo sacarle un mayor beneficio. Bueno, pues vamos a tener la persona que está dando esa formación dentro de la Diputación, va a venir a darlo. Y luego el tema de la red social también nos lo planteasteis en una de las reuniones y lo vamos a meter. Por ejemplo, para la atención, arretarako dokumentazioa itzuli, baina baita ere formazioa. Otsailean izango dira formazioak, online, 5 eta 7 ordu erdikoak, ulermen minimo bat telefonoan beldurra galtzeko, mezu elektroniko simple batzuk bidaltzeko, formazio labur batzuk, pilula batzuk horretarako. Pequeñas formaciones para atención telefónica, para correo electrónico. Y hay más cosas. Gauza gehiago egiten ari dira, baina danak ez ditut hemen aipatuko, baina badago hemen badaude erakundeak, daramatenak 2 urte barne formazio plan bat garatzen. Bai? Katea legaia. Badaude erakundeak eskatu digutenak laguntzea plan bat egin nahi dute. Eta orduan, nondik hasi, o zer, badaude erakundeak gauza diferentak eskatzen nahi zizkigunak. Aprobetxatu. Aprobetxatu baliabide hau, kontuan izan, da berriro aprobetxatu baliabide hau, ze azkenean gizarteratzeko klabea da hizkuntzak, lagunduko die erabiltzailei kalitatezko o kalitate hobeagoko lana lortzen eta hobeto gizarteratzen. Elebitasunak lagundu dezake, el bilingüismo les puede ayudar a las personas usuarias a conseguir trabajos de mejor calidad, tener mejores relaciones, al final una calidad de vida mejor. Estamos convencidos de que es un aspecto importante, os animamos a que utilicéis los recursos. Eta eskerrik asko eta animo. Eskerrik asko, Mikel, benetan, biziki egin dezuen esfortzuagatik, eta egindako lana agatik ere bai, ze nik uste dut oso beharrezkoa dela, eta benetan jarraituko dugula hortan. Eta hori, esan dezuna, azaroaren 11an uste dut dela, danok agendan, ni behintzat ja apuntatuta dakat. 3. mailari emango jogu bidea, oain Patxikin usten zaitugu. Venga, marcha, marcha. ¿Hay poco tiempo? ¿O ya no? Se ha fugado. Quiero subirlo a las 2:15 para cerrar tú y yo. Te llamo para que subas. Vale, hola, Bellada. ¿Dónde por aquí? No, aquí es solo una cuestión pequeña. Ahora me va nada sobre él, ¿no? ¿Dónde te vas a poner tú? Ahí. Bueno, jarraituko dugu 3. mailarekin. En esta mesa vamos a seguir viendo, por una parte, la perspectiva de género, que ya nos ha tocado antes Begoña. Con Ollana Bellido y Iker queremos plantear un poco el trabajo que Ollana, que ahora es colaboradora de MAUS, pero el año pasado desde el máster de vulnerabilidad, de atención a la vulnerabilidad y a la exclusión de Deusto,
colaboró con nosotros, hizo un análisis de las 1.300 solicitudes de valoraciones que hemos procesado en los últimos años, diferenciando desde el punto de vista de género para ver un poco cuál es el impacto que tenemos en mujeres y en hombres en el servicio, que bueno, pues es algo que bueno, ellos os contarán mejor, pero en el conjunto del servicio tenemos muy equilibrado, pero está muy sesgado aquellas personas, en los casos de servicios de cartera y de exclusión, pues está muy sesgado a los hombres, ya sabéis que los servicios están muy orientados en ese enfoque, y en los de prevención y promoción y en los de empleabilidad, pues ahí hay una mayor presencia femenina, ¿no? Entonces yo creo que es un estudio muy interesante y nos contarán ahora entre Iker y Ollana. Y luego Dani Prieto, que es sociólogo, profesor de Sociología de la Complutense de Madrid. Participó en un trabajo que se hizo con el Instituto Matías sobre el envejecimiento de las personas en exclusión y sobre la inclusión de las personas mayores. Y entonces nos presentará, realizó el trabajo cualitativo de ese estudio y nos presentará desde este enfoque más cualitativo la situación de las personas en exclusión que, bueno, pues tienen que, a lo largo del ciclo vital, pues empiezan a envejecer o a ver ya que se acerca ya a unas edades más avanzadas, ¿no? Bueno, pues empezamos para que no perdamos tiempo contando yo cosas. Ederki. Bueno, Ollana es verdaderamente la protagonista. Yo simplemente quería hacer como una intro. Es verdad que yo estuve como tutor de sus prácticas y también nos parecía que lo queríamos hacer juntos. Voy a ir bastante rápido cómo hemos llegado hasta aquí. Me parecía importante en esta primera diapositiva que habla del tema de la generación de conocimiento, por qué el servicio está metido en estos festivales, ¿no?, que decía antes Nekane. Bueno, entendemos que la Administración foral, como uno de los motores y corazón de lo que es el sistema vasco de servicios sociales, tiene que hacer como mínimo esas cosas que dice la ley, ¿no?, asistencia, prevención, protección, promoción, pero consideramos, y anda que no tenemos cosas, que también hay que hacer investigación, porque creemos que con toda la información que tenemos podemos convertir esa información en conocimiento y porque además también creemos que hasta podemos generar conocimiento de esto dentro de nuestra humildad. De hecho, en el humus, digamos, de donde nacen toda esta serie de cosas, tenemos ya valores del servicio, no voy a poner la misión y la visión, pero entre los valores aparecen estos, ¿no? Queremos trabajar por procesos y proyectos de aprendizaje, ¿para qué? Para mejorar y para innovar, y porque además hay una responsabilidad y un compromiso importante con que lo que hacemos tenga un impacto social transformador. Funcionamos o intentamos funcionar con esta metodología, a la que antes también Javier, con otras palabras, ¿no?, Javier Prieto hacía referencia, intentar planificar, hacer, verificar, actuar, y aquí la investigación ayuda mucho en cualquiera de las fases de esta metodología, y porque no solo el Barça es más que un club, sino también consideramos que nosotros también somos más que un servicio y que hacemos con todos vosotros y vosotras pues una red de atención y de intervención, ¿eh? De hecho, la gente del servicio conocerá este dibujo porque lo hemos utilizado bastante, en el que aparecen incluso pues, los nombres de las personas. Con todo esto yo quiero decir que este contexto, este humus, nos pone en relación con la universidad y concretamente de dos maneras. Uno, en la financiación del máster. Bueno, esto es algo que vienen haciendo las administraciones públicas, hay que ponerlo muy en valor, pero también nos quisimos comprometer asumiendo alumnos y alumnas en prácticas, y así es como pudimos conocer a Ollana Bellido y a las alumnas que suelen participar de este máster. Les ofrecemos, por un lado, una inversión plena en nuestro servicio, para bien o para mal, nos ven cómo somos por dentro y participan en todo lo que hacemos. Y también algo muy importante, el ofrecimiento, y en parte a veces también un poco de exigencia, animarles a que hagan una investigación aplicada, ¿vale?, que es en lo que ha participado. Tenemos la suerte de que hoy han hecho un trabajo bien interesante y ahora que nos escucha su tutor, que ha sido Pachi Leturia, pues eso también ha ayudado. Y lo mejor es que ahora pues Ollana nos pueda contar la propia investigación. Bueno, pues gracias a la colaboración de la que ha hablado Iker de la Universidad con el Servicio de Inclusión Social y Atención a las Mujeres Víctimas de Violencia Machista, se ha podido llevar a cabo este estudio titulado Mujer y Exclusión Residencial, análisis de la realidad guipuzcoana, que nace de la necesidad de querer conocer la realidad de la exclusión desde una perspectiva de género. Para ello, como objetivo principal de este trabajo, se ha establecido el de estudiar las necesidades específicas y diferenciales de las mujeres en exclusión social. Para poder alcanzar este objetivo principal se han establecido otros 4 objetivos más específicos. El primero va dirigido a analizar las valoraciones de la exclusión social que se han realizado en los últimos 4 años. El segundo objetivo va dirigido
a analizar los cuestionarios realizados a las personas sin hogar y a las personas que se encuentran en situaciones de exclusión residencial. El tercer objetivo, en cambio, va dirigido a estudiar las necesidades especiales de las mujeres que se encuentran en situación o en riesgo de exclusión. Y el último objetivo va dirigido a analizar y realizar una serie de propuestas de mejora. En primer lugar, se ha llevado a cabo una revisión bibliográfica donde, entre otras muchas cosas, se ha profundizado en los temas de la exclusión social y residencial. Asimismo, se ha trabajado la correlación que existe entre el género y la exclusión. Lo cierto es que cada persona y mujer en situación de exclusión son únicas y diferentes, ya que, como todos sabemos, es una realidad muy heterogénea. No obstante, el género es un factor determinante. ¿Por qué? En primer lugar, porque las mujeres, por el simple hecho de serlo, sufren vulnerabilidad y acumulan una serie de factores que las posicionan en situaciones de ventaja. En segundo lugar, porque los procesos de exclusión se desarrollan de diferente manera en hombres y en mujeres. En tercer lugar, porque las estrategias de afrontamiento que se desarrollan ante situaciones de riesgo también son diferentes dependiendo del género. Y, por último, porque las consecuencias de vivir estas situaciones de exclusión también son diferentes en mujeres y en hombres. No obstante, el estudio de los procesos de exclusión, en la mayoría de los casos, se lleva a cabo desde una perspectiva androcentrista, dejando de esta forma de lado la posición de desventaja que tiene la mujer en la sociedad y, por lo tanto, desatendiendo la perspectiva de género. En el análisis hemos partido del estudio de la realidad guipuzcoana, donde los datos han demostrado que la brecha de género es evidente, tanto en la situación laboral y económica, así como en las situaciones de pobreza, de exclusión y en la atención a los servicios sociales. De este modo, se ha analizado la realidad de la exclusión desde diferentes enfoques, realizando trabajos de análisis desde lo más macro hasta lo más micro. Para ello se han hecho 4 trabajos de análisis. El primero va dirigido a analizar las valoraciones de la exclusión social que se han llevado a cabo en los últimos 4 años. El segundo análisis, en cambio, va dirigido a conocer más profundamente la realidad de las personas que viven en situaciones de exclusión residencial. El tercer análisis trata de conocer la realidad de las personas que se encuentran en situación de sinhogarismo. Y, por último, el cuarto análisis pretende conocer la realidad de aquellas mujeres que se encuentran en recursos residenciales dirigidos únicamente para mujeres. En este último análisis se ha realizado desde 2 enfoques diferentes. En primer lugar, se han llevado a cabo entrevistas con 19 mujeres que son usuarias de estos recursos y, por otro lado, se ha pasado un cuestionario a 16 profesionales que trabajan directamente con ellas. Vale, los datos obtenidos son muchos, pero por el tiempo del que dispongo voy a poder dar algunas pinceladas así de lo que considero más relevante. Los datos obtenidos en este primer análisis, donde se han analizado las valoraciones de la exclusión social de los últimos 4 años, muestran la clara presencia de los hombres entre las valoraciones de la exclusión. Asimismo, la edad también se muestra como un factor diferencial, siendo mayor la presencia de jóvenes entre los hombres y la edad aumenta un poco en el caso de las mujeres. La situación administrativa también es significativa, ya que tanto en hombres como en mujeres hay una clara presencia de las personas que se encuentran en una situación administrativa irregular. Y, por otro lado, los datos muestran que la situación es más desfavorecida en el caso de las mujeres, ya que, a pesar de ser menos las mujeres que han sido valoradas, los niveles de exclusión son más altos en el caso de estas. Siguiendo con este segundo análisis, donde se ha conocido la realidad de las personas que se encuentran en situación de exclusión residencial, también predominan los hombres, siendo estos un 75% de las personas a las que se les ha pasado el cuestionario. Asimismo, la edad también funciona como un factor diferencial, ya que en este caso también la edad es algo más avanzada en el caso de las mujeres, en comparación con la de los hombres, que entre estos predomina la edad entre 18 y 25 años. Si observamos el tiempo que llevan estas personas en situación de exclusión residencial, se puede observar que tanto hombres como mujeres llevan, en la mayoría de los casos, menos de 3 años en situación de exclusión residencial. No obstante, estos datos varían mucho cuando observamos a aquellas personas que han manifestado haber pernoctado alguna vez en la calle, ya que en el caso de los hombres es una gran mayoría los que dicen haber dormido alguna vez en la calle y en el caso de las mujeres, en cambio, es la gran minoría. En cuanto a red social se refiere, es cierto que la mayoría, tanto hombres como mujeres, dicen disponer de una red familiar sólida, pero al mismo tiempo la mayoría
manifiesta pasar la mayor parte del tiempo en soledad. Y finalizando con este segundo análisis, en cuanto al estado de salud se refiere, se puede observar que el estado de salud está más deteriorado en el caso de las mujeres y que tanto en hombres como en mujeres la enfermedad que más habitual es el de las enfermedades mentales. Siguiendo con este tercer análisis, en el que se estudia más concretamente la realidad de aquellas personas que viven situaciones de sinhogarismo, la presencia de las mujeres ha sido tan escasa que ha sido imposible realizar un análisis diferencial entre mujeres y hombres, ya que han sido únicamente 4 las mujeres a las que se les ha pasado el cuestionario. En este caso, el perfil que más se ha observado es el de hombre, joven y de nacionalidad extranjera. En este caso, la mayoría de las personas achaca su situación de sinhogarismo a las dificultades que tiene para regularizar su situación administrativa, por lo que este motivo está por encima de los problemas económicos o relacionales. En cuanto a red social se refiere, la mayoría dispone, al igual que en el caso anterior, dispone de una red social, pero al mismo tiempo, la mayoría del tiempo la pasan solos. Y siguiendo con la red comunitaria, la mayoría hace mención a agentes formales cuando se les pregunta por qué tipo de agentes son los que les ofrecen apoyo, como pueden ser profesionales de entidades, trabajadoras sociales o profesionales sanitarios. Y son muy pocos los que hacen mención a agentes informales, como pueden ser vecinos o gente del barrio. Por último, acercándonos a la realidad de las mujeres que se encuentran en los recursos residenciales de la Diputación Foral de Guipúzcoa, se ha observado en muchas de las entrevistas que se les ha llevado a cabo a las mujeres que muchas manifiestan haber sido muy difícil el hecho de pedir ayuda para cambiar su situación social. Asimismo, han sido muchas también las que han dicho que no han sido ellas las que han pedido ayuda, sino que ha sido por medio de la policía o vecinos por los que han sido ayudadas por motivos en general de violencia de género. Asimismo, se ha observado a lo largo de las entrevistas que hay gran rechazo a acudir a centros de atención nocturna, ya que muchas mujeres dicen sentir miedo por la elevada presencia que hay de hombres. Sin embargo, se les ha preguntado a las mujeres por sus preferencias en cuanto a acudir a recursos únicamente femeninos o recursos mixtos, y ha sorprendido que han sido muchas las mujeres que han considerado que para ellas en este momento es mejor acudir a recursos mixtos. También se ha observado entre las mujeres entrevistadas que tienen grandes dificultades para generar y mantener vínculos sociales, ya que muchas veces sus lazos se limitan a las relaciones que mantienen dentro de los recursos, como pueden ser con profesionales o con otras compañeras. Siguiendo con el análisis de la realidad de las mujeres que se encuentran en los recursos residenciales, desde la perspectiva de las profesionales, se ha observado a lo largo de los cuestionarios que se les ha pasado que la mayoría considera que las usuarias tienen una percepción bastante distorsionada de su realidad, lo cual muchas veces dificulta las intervenciones. Asimismo, son muchas las profesionales que comparten que las usuarias tienen una percepción equivocada de los recursos, porque muchas veces consideran que los usuarios, que los recursos son principalmente alojativos y para cubrir sus necesidades. Y lo cierto es que las profesionales admiten que una vez que estas necesidades están cubiertas, entonces sí que ya se pueden trabajar otros aspectos. Y para finalizar con el apartado del análisis, se ha observado que la mayoría de las profesionales consideran que las usuarias desempeñan sus habilidades con muchas dificultades, precisando de muchos apoyos. De este modo, se podría decir que la presencia de la mujer, como bien ha dicho Pachi antes, la presencia de la mujer en la atención a la exclusión y sinhogarismo es escasa, pero esta presencia se equilibra en los servicios de empleabilidad, prevención y promoción a la inclusión. Asimismo, me gustaría destacar el perfil que se ha repetido muchas veces entre las realidades de exclusión, que es el de hombre joven inmigrante. Esto se ha repetido mucho tanto en las situaciones de exclusión residencial como en las de sinhogarismo, lo cual está estrechamente ligado a los procesos migratorios que se han dado en los últimos años, donde el perfil es efectivamente el de joven inmigrante y en situación irregular, que todavía lo dificulta más todo. Al hilo de esto, es preciso considerar la correlación que existe entre la situación administrativa y la exclusión social, ya que se podría afirmar que el hecho de encontrarse en una situación administrativa irregular
es un factor de riesgo claro para encontrarse en situaciones de exclusión. Y, por otro lado, es evidente el deterioro que se percibe en el ámbito vital social de las personas que se encuentran en situaciones de exclusión, siendo muy frecuente el aislamiento social. Este estudio ha permitido también avanzar en la identificación de las necesidades de las mujeres que viven situaciones de exclusión y por ello me gustaría destacar la gran presencia que tiene la violencia de género en las vidas de estas mujeres que viven situaciones de exclusión. Y debido a estas trayectorias de violencia, me gustaría mencionar también las repetidas veces que se ha observado a lo largo de la investigación los miedos y el rechazo a acudir a este tipo de recursos o recursos de acogida nocturna. No obstante, como bien he mencionado antes, no todas las mujeres consideran que es beneficioso para ellas en este momento acudir a recursos únicamente femeninos. Por ello, me gustaría destacar la importancia de que esta necesidad de protegerse y refugiarse del perfil masculino depende muchas veces pues, de experiencias previas o de los momentos vitales en los que se encuentran estas mujeres, porque puede ser que en este momento sí lo necesiten y en un futuro no. Se han observado también las dificultades que presentan las mujeres para generar vínculos, limitando muchas veces sus lazos a las relaciones que tienen dentro de los recursos. Lo cierto es que estas relaciones que se generan dentro de los recursos permiten a las usuarias entrenar sus habilidades sociales y prepararles de cara al futuro. Sin embargo, el hecho de que estas relaciones puedan generar cierta dependencia puede suponer también un factor de riesgo. Y, por último, es importante y esperanzador poder afirmar que se ha observado que el estado de bienestar y la autopercepción de las mujeres, en la mayoría de los casos, mejora cuando están en estos recursos. Por todo lo anteriormente mencionado, que creo que es un poco al hilo al que se está trabajando hoy en día, con el fin de profundizar en la detección de los casos de exclusión residencial, es fundamental potenciar la función de los servicios sociales de base y atención primaria. Asimismo, puede resultar beneficioso potenciar la intervención de calle. En segundo lugar, considero también importante seguir trabajando por la personalización en las intervenciones. Asimismo, con el objetivo de crear espacios seguros para las mujeres, se sugiere la aplicación de la visión de género y perspectiva feminista en los recursos ya existentes, para poder así avanzar hacia un modelo seguro para todas ellas. Y, simultáneamente, se invita a valorar la creación de espacios y recursos únicamente femeninos. Se propone también fomentar la participación comunitaria, lo cual podría evitar el aislamiento de las personas en los recursos. Y, por último, debido al alto grado de exclusión que sufren las mujeres, se sugiere impulsar recursos de media a alta intensidad y baja exigencia para aquellas mujeres que precisan de apoyos extensos para desempeñar sus habilidades de manera óptima. Y con esto, eskerrik asko danei. Eskerrik asko, Ainhoa, oso interesgarria, Goiana, barkatu. Eta orain Danik aurkeztuko digu barnerartu proiektuaren estudio kualitatiboaren emaitzak. Como he dicho antes, el estudio Barnerartu tenía una parte cuantitativa con aproximadamente 1.600 personas mayores de 65 años para conocer el nivel de inclusión. Bueno, ahí los resultados en general fueron bastante buenos, en general hay un nivel de inclusión bastante adecuado, pero bueno, ahí hay un margen de personas en las que tenemos que trabajar más. Y la otra parte del estudio, que es la que nos presentará Dani, era las personas que están en exclusión actualmente en dispositivos dentro del servicio, de los servicios de cartera que atendemos nosotros. Bueno, cómo perciben su situación y cómo perciben pues el avance en el ciclo de vida hacia el envejecimiento, ¿no? Que volvemos un poco al reto demográfico que hemos hablado antes, etcétera. Entonces, Dani, cuando quieras, nos cuentas. Vale. ¿Qué micro tengo de los dos? Este. También me podéis poner los dos y así sueno en estéreo. Con cierta reverberación en la sala por la saturación de dos micrófonos y entonces los mensajes luego como que se penetran en la psique de las personas que están aquí con mayor profundidad. Vamos a ver, bueno, qué interesante escuchar todo lo que ha contado Ollana. Ya cuando planteábamos la posibilidad de abordar esta investigación, yo todo el rato pensaba en cuánta
cuánta exclusión, vamos a llamarla así, está invisibilizada por una concepción que desde una hegemonía ideológica patriarcal, desde la cual no podemos ni siquiera percatarnos de cómo pensamos a partir de una mirada masculina al mundo, ¿cómo puede estar afectando eso a esas bajas cifras que siempre encontramos con relación a la incidencia de la exclusión social entre las mujeres? ¿Dónde están esas mujeres excluidas? No son formas de exclusión que respondan a los criterios, digamos, más espectacularizados de estar en la calle, de estar en los centros, pero evidentemente desde una vivencia doméstica, esa exclusión, desde... se están produciendo por algún lugar algo que no estamos sabiendo registrar, ¿no? Tengo la sensación de que es más un déficit teórico, categorial, el que nos impide comprender dónde está esa exclusión que el hecho de que no exista, ¿no? Al final siempre hay una teoría que es la que nos permite ver la realidad o comprender cuáles son las formas que adopta. Cuando no hay una teoría previa no podemos verla, no la visibilizamos, ¿no? Es necesario construir conceptualmente una visión, si queremos decir así, feminista de la exclusión social. Creo que este tema de la construcción de las temáticas, de la construcción de las problemáticas, incluso mejor dicho que de las temáticas por parte de las instituciones, por parte de las academias, es un tema esencial de cara al planteamiento que luego nos tenemos que hacer de los temas que abordamos. Porque los temas que abordamos son también los temas que construimos, son los temas a los que otorgamos entidad en la medida en la que decidimos que ahí hay una problemática, que hay un conflicto que debe ser investigado o que debe ser pensado. Yo, bueno, de la investigación que he hecho, no voy a hacer una presentación, no voy a hacer un resumen de la misma. Solo traigo algunas reflexiones que han surgido a partir de ella, algunas reflexiones en torno a los modos en los que pensamos y a los modos en los que respondemos desde las instituciones a eso que llamamos exclusión y a eso que llamamos envejecimiento, que son dos dimensiones suficientemente vagas y amplias como para no poder ser abarcadas por un solo modelo de investigación o un solo modelo de actuación, ¿no? La investigación se hizo dentro del proyecto Barner Artu, ¿no? Que es un proyecto que surgió de la identificación por parte de la Diputación de Guipúzcoa, del equipo de Pachi, de un vacío institucional y un vacío teórico, un vacío de conocimiento con relación a la carencia de programas de... ¿Estamos bien por ahí? Con relación a la carencia de programas y modelos de intervención específicos en relación con el envejecimiento de las personas en situación de exclusión. De ahí que el objetivo inicial de este proyecto de investigación pasase por intentar explorar cuál sería la incidencia de esa situación de exclusión sobre las condiciones en las que se produce el envejecimiento. Y diría que en buena medida es lo que hemos tratado de responder con el estudio, pero yo creo que es preciso afinar un poco el tiro, ¿no? Porque ni mucho menos podemos afirmar que lo expuesto, lo que hemos hecho en él, ofrezca un modelo teórico general y de largo alcance en torno a la relación entre estos dos fenómenos, entre exclusión y envejecimiento. En primer lugar, porque se trata de dos conceptos muy poco específicos. Son dos categorías cuya definición es una discusión en marcha y creo que siempre lo será, porque son categorías que cambian al ritmo de los cambios sociales, ¿no? Lo que hoy es considerado una persona mayor o lo que hoy es considerado una persona en situación de exclusión no lo era hace 30 años y es muy posible que no lo sea dentro de otros 30. Se trata de una discusión en última instancia ideológica, también política, con relación a qué tipo de sociedad somos, qué responsabilidades adoptamos con relación a la población, a las distintas poblaciones que componen nuestra sociedad. Y en esa pelea yo diría que muchas veces caemos en el abuso de estos términos de una forma laxa, sin llegar a aclararlos, damos por hecho ya que existen. De hecho, en el ámbito institucional y en el ámbito académico se menciona mucho tanto al envejecimiento como a la exclusión, pero se las define muy poco y eso considera que nos lleva a no pocas confusiones con relación a lo que estamos designando al mencionarlas. Yo soy partícipe también de eso porque evidentemente con la charla de hoy no puedo abundar en ese debate, no me voy a extender con relación a la definición de ambos términos, pero sí quiero aclarar a qué exclusión y a qué envejecimiento nos hemos acercado específicamente con la investigación, ¿no? Dejo las cuestiones metodológicas sobre el abordaje cualitativo que hemos realizado para las preguntas posteriores, si es que alguien tiene alguna pregunta técnica muy específica. Yo simplemente lo que quisiera aclarar es que con el estudio sí que hemos intentado concretar un poco, acotar el marco de esa
amplitud conceptual, y nos hemos focalizado en discursos de personas de 55 a 70 años y que están institucionalizadas en centros de inclusión social. Con lo cual, el alcance de lo investigado ya pasa a ser mucho menor, ¿no? Deja muchas situaciones fuera, muchas exclusiones y muchos envejecimientos fuera, ¿no? Para empezar, por ejemplo, todos esos envejecimientos invisibilizados y todas esas exclusiones invisibilizadas en la caja negra de lo doméstico, que cuando no han sido identificadas por las instituciones, pues no sabemos de ellas, ¿no? Cuando no hay una herramienta para pensarlas, entonces no parece que existan, no les otorgamos entidad. Entonces, dicho eso, si bien se han quedado fuera muchas exclusiones, esa población en concreto, ¿no? Yo creo que el rigor, la capacidad de comprender y significar a las personas que sí responden a estas características, pues me atrevo a decir que es mayor, ¿no? Son ventajas y desventajas de las decisiones metodológicas. Y en todo caso, esto que digo no implica ni mucho menos que la población estudiada pueda ser considerada homogénea, ¿no? Si algo caracteriza a la población mayor institucionalizada en centros de inclusión social es su diversidad. No sé, pienso en Pedro, que estuvo 2 décadas perdido en el alcohol, pienso en Merche, que fue maltratada durante años por su marido y tuvo que huir después de una paliza corriendo con una niña en brazos. Pienso en Antonio, que acaba de salir de la cárcel después de más de 30 años. O en Manolo, que consideraba él para sí mismo que llevaba una vida normal, cumplía con las reglas del juego, ¿no? Y con 57 años se quedó sin trabajo y de repente fue observando cómo todo su proyecto de vida empezaba a derrumbarse, como las fichas del dominó. Llegaba un divorcio, llegaba la pérdida del hogar, y no comprendía, ¿no? Sentía esa injusticia de haber seguido el itinerario dispuesto para las personas de bien, ¿no? Aquellos que hacen la vida tal y como se les ha planteado, y no entendía qué hacía ahí. Y la cuestión es que, pensando en todas esas personas, sí me llama la atención que aparece una diversidad gigantesca a la que lo único que parece unirles es el hecho institucional de ser atendidos por el mismo recurso. Lo que une a esta mujer maltratada y a otra que tiene problemas psiquiátricos y a una persona que se ha perdido 30 años en el alcohol y a otra que ha perdido el trabajo es que al final es el mismo recurso quien les atiende. Y podemos decir, ¿no?, que en la medida en la que son institucionalizadas como personas en situación de exclusión, podemos decir que efectivamente no es solo una invención de la institución, es decir, todos parten de una carencia en sus recursos, pero creo que es evidente que sus causas, sus problemáticas, sus necesidades y sus expectativas sí son absolutamente divergentes. Y por eso creo que es importante que antes de comenzar cualquier análisis nos planteemos siempre este peso de las categorías que mencionaba al iniciar mi charla. Y es que yo creo que nos encontramos ya con un impedimento de base, y es que no existe un colectivo homogéneo de población mayor en situación de exclusión social. No existe una grupalidad que podamos investigar para dilucidar cuáles son sus necesidades específicas y poner en marcha recursos específicos para ellas, porque estas grupalidades son artificios. Son construcciones teóricas que desde las instituciones o desde la academia, o yo mismo ahora aquí con este planteamiento de trabajo, las construimos como herramientas de trabajo para pensar y pueden ser efectivas, está bien. Pero el problema es que nos las creemos. El problema es que acabamos confundiendo una explicación de la realidad con la realidad. Y terminamos encajando a todas las personas a golpes en el mismo traje, el de la grupalidad que hemos imaginado, las personas mayores en situación de exclusión, y estamos intentando forzar, por decirlo así, que cada persona que enganchamos en esa grupalidad construida pueda encajar en nuestro molde. Pero las personas son mucho más complejas y, como bien saben quienes trabajan en cualquier sector de los servicios sociales, que creo que aquí hay muchas personas, es un error de bulto, porque terminamos ofreciendo recetas universales para poblaciones imaginarias que no se ajustan nunca a las necesidades de nadie. Es el problema de las soluciones universales, que no valen para nadie. Por eso la primera advertencia desde la que quería arrancar esta reflexión parte de esta necesidad de asumir los resultados que voy a exponer pues, con mucha cautela, tratando de evitar buscar fórmulas o leyes que nos permitan lanzarnos a esas aguas tan tentadoras de los titulares, ¿no? De las personas mayores excluidas, quieren esto, quieren lo otro, quieren vivir en pisos. Y bueno, pues sí, pero no todas y con matices, y cada cual lo necesitará a su manera.
aclarados los límites, veamos lo investigado. ¿Cómo voy de tiempo, Pachi? Que preguntar siempre es un desastre en estas cosas. 10 minutos quedan. Quedan 10 minutos, vale. A ver si me da más o menos tiempo. Lo que hemos intentado con la investigación ha sido explorar qué elementos de sus vidas, qué elementos de las vidas de las personas a las que he podido conocer inciden de forma positiva o negativa de cara al afrontamiento de su envejecimiento, de cara a la comprensión de las posibilidades que pueden tener de generar escenarios vitales pues, que les proporcionen cierto bienestar mientras envejecen, ¿no? Porque al final, en última instancia, es lo que buscamos, el bienestar de las personas. Y en ese sentido, en el análisis de los discursos, pues lo que han aparecido son dos bloques temáticos diferenciados, yo diría que casi dos investigaciones, relacionados con dos dimensiones a la hora de explicar, a la hora de afrontar su envejecer, que por un lado se expresan en relación con el peso de su pasado, con el peso de una brecha, de una fractura biográfica que determina cómo se relacionan consigo mismos, que determina cómo se relacionan con los demás y que determina cómo se relacionan con el mundo. Y por otro lado, hay un segundo bloque analítico que hemos propuesto, en el que digamos que hemos tratado sobre la consecuencia de esa brecha, de ese derrumbe vital que se expresa en el hecho de que ahora, en su presente, estas personas, precisamente por ese suelo, por decirlo así, de sus vidas que ha desaparecido, viven bajo supervisión institucional. Y la supervisión institucional es de por sí también un factor que determina cuál es su afrontamiento del envejecimiento. Y lo llamativo de esto es que, tratando de definir el significado de un proceso biográfico, ¿no?, la entrada del envejecimiento por parte de las personas que están institucionalizadas, lo que hemos encontrado es que ese significado, lo que define el significado de ese proceso biográfico, es una gigantesca tensión temporal entre lo que se fue, entre lo que se es y entre lo que se quiere ser. O dicho de otra manera, lo que nos hemos encontrado es un discurso sobre el futuro que ha aparecido sepultado bajo unas enormes alforjas que arrastran de un pasado y de un presente que les impiden o que generan un enorme bloqueo discursivo cuando hablas con las personas que están en estas situaciones sobre su envejecimiento. No saben cómo imaginar ni cómo pensar su futuro, les cuesta hacerlo. Y esto es muy llamativo porque realmente lo que intentábamos a través de la investigación y a través de las entrevistas durante el trabajo de campo era hablar con estas personas sobre su envejecimiento, ¿no? Y sin embargo lo que nos encontrábamos constantemente es que mostraban un bloqueo muy severo a la hora de proyectarse en él, ¿no? Esa dificultad para hablar se expresaba en muy diferentes desplazamientos en la conversación hacia otras cuestiones que definían un presente muy problematizado al que no querían añadir otra preocupación, ¿no? Digamos que tenían cuestiones más urgentes que resolver. Y por eso lo que tratamos de ver en la investigación, lo que yo creo que en cierta manera ofrece, es un análisis de esos bloqueos, ¿no? Porque en todos ellos se intuyen posibles niveles de intervención, zonas, llamémoslas así, de carencias que provocan que el envejecimiento les resulte tan difícil de abordar. Y por eso en esta presentación yo lo que traigo, lo que me gustaría destacar son 4 de ellas, 4 carencias o déficits que creo que determinan su relación distante o incluso negadora con el envejecimiento, y que creo que es esencial entender porque si estamos pensando en comenzar a generar recursos específicos para esta problemática, porque si desde las instituciones se está estableciendo esta pregunta, ¿qué es lo que sucede ahí?, es porque a medio plazo se espera que luego cristalicen alguna clase de respuesta. Creo que es importante entonces entender cuál es el propio discurso enunciado por los protagonistas, los presuntos objetos de estudio y objetos de intervención con los que trabajamos, que son a su vez sujetos cargados de subjetividad que está bien conocer desde su propia discursividad. Entonces, ¿cuáles son los elementos, ¿no?, de esa brecha temporal, de ese problema para ubicarse en el envejecimiento, que es un problema simbólico de primer orden, porque al no poder pensar su envejecimiento queda mucho más debilitada sus posibilidades, el escenario a partir del cual lo afrontan? Lo primero de lo que hemos hablado, resumo muy brevemente, sería de una desvinculación identitaria. Hemos encontrado, en primer lugar, que este proceso de desvinculación social que les debilita, por decirlo así, a estas personas, antes que un proceso de pérdida de los lazos relacionales, sobre todo supone una destrucción o un desatamiento del lazo identitario, ¿no? Tras haber quemado todos los barcos, como me dijo una de las personas que entrevisté,
los entornos y las actividades sobre las que se construyó una identidad en el pasado ahora se perciben como fallidas o como dañinas. Son lo que me llevaron, por decirlo así, a mi tragedia o a mi fracaso vital, ¿no? Y por eso el presente de estas personas, en todos sus relatos, de forma insistente y machacona, se define en una especie de lucha entre lo que fueron y lo que sienten que ahora son, ¿no? En una especie de lucha o proceso personal de conquista de un nuevo yo, ¿no? Pero que se encuentra constantemente en conflicto con su memoria y que consume constantemente su atención y dificulta enormemente que encuentren, por decirlo así, un lugar de consistencia personal desde el que imaginarse en el futuro, ¿no? Finalmente, un yo sin pasado, alguien que tiene que borrar una parte tan relevante de su vida para seguir adelante, es un yo flotante, es un yo sin destino, es una identidad vaciada, ¿no? Y así es muy difícil proyectarse hacia adelante. Es una cuestión muy metafísica, pero en sus discursos es muy concreta, porque no cesaban de hablar de lo difícil que ahora les resulta construir una vida con sentido que les dé un rol en el mundo. Y creo que tiene una enorme relevancia a la hora de entender por qué se hace tan difícil imaginarse envejeciendo si no se sabe quién se será al hacerlo. Necesitamos referentes para proyectarnos hacia adelante. En segundo lugar, consecuencia, prolongación de esa desestructuración identitaria, lo que hemos encontrado es una poderosa, como ya normalmente solemos intuir al pensar en la exclusión, desvinculación relacional. Porque para romper el lazo identitario han tenido también que romper con la alteridad que daba sentido a esa identidad, ¿no? Las relaciones del pasado ya se han descrito llenas de dolor y recuerdan lo que ya no se quiere ser, ¿no? La familia, los amigos de antes, duele mucho verlos porque son el reflejo o el espejo, ¿no? Que incluso para alguien que ha estado peleando por un proceso de cambio, son el reflejo que les vuelve a devolver la imagen del pasado contra la que están luchando, con lo cual se convierte en una relación muy conflictiva, ¿no? Y las relaciones nuevas, por otro lado, se afrontan también desde la inseguridad por el estigma, por el miedo a que se les desenmascare, por la sensación de, como decían, de que llevo un tatuaje puesto en la frente que dice que soy una pestada, como decía una de las entrevistadas. Y ese miedo que, una vez más, al igual que sucede con las relaciones del pasado, es un miedo a encontrarse con un reflejo, con una mirada que les devuelva una imagen de sí mismos, que es lo que ya no quieren ser. El caso es que sea como sea, se desconfía del otro en genérico, y la posibilidad de establecer lazos es lo que más se anhela, pero también es lo que más se teme. Es decir, que su soledad no solo es consecuencia de que falte gente alrededor, sino que en muchos casos esa gente sí podría estar disponible, pero no se quiere acudir a ella y que le vean a uno en esa situación. Dicho de otra forma, no solo es la falta de relaciones, sino también la incapacidad o el rechazo a la hora de usarlas. Y eso marca un predictor muy malo de cara a su envejecimiento, porque en un sistema en el que el estado de bienestar descansa, arroja sobre los hombros de las familias y de los apoyos informales las relaciones de cuidado, el trabajo de cuidados, en el que la gente cercana es la que te cuida de forma principal, carecer de esa red creo que supone debilitar aún más su posición de cara al envejecimiento. Y esto nos lleva al tercer punto, porque junto a esta desestructuración identitaria y de las relaciones, el peso del pasado también parece haber generado una fuerte carencia de recursos simbólicos para imaginar el futuro. Este sería como el punto más abstracto y al mismo tiempo el más específico a la hora de definir su relación con el envejecimiento. Me acuerdo que cuando comenzábamos la investigación discutía con Pachi Leturia, con Javi Sancho, hablábamos de cómo iba a ser encontrar a personas mayores en situación de exclusión, que íbamos a encontrar en los recursos, ¿no? Y cuál sería ese perfil, ¿no? Pensábamos, hablábamos, ¿no? Quizás estas personas con vidas tan duras, con situaciones, ¿no? tan jodidas, es posible que ya estén muy cascadas con 40, con 45 años, que ya sean personas mayores con 40 años, decíamos, ¿no? Y nada más lejos de la realidad, ¿no? Lo que nos cuentan es que el tiempo de exclusión, sus años en la adicción o sus años en la calle o en la rutina misma de la vida institucionalizada, ha sido un tiempo improductivo, ha sido un tiempo de parón. Es como si la linealidad del relato biográfico se rompiese y la percepción del tiempo se volviese circular, ¿no? Lo expresó muy bien una de las personas que entrevisté
decía, me he pasado muchos años como un hámster en una rueda. Creo que es una imagen poderosísima, ¿no? Alguien que corre y corre y corre y al final, vencido, al final del día, vuelve a quedarse simplemente pendulando en el mismo lugar, se queda agotado en ese sitio. Y creo que es una metáfora muy buena porque expresa cómo la experiencia de la exclusión, de estar fuera de los ritmos del mundo, rompe la percepción de la progresión de la vida. Y el caso es que eso provoca la sensación de haber perdido mucho tiempo en la vida, de que mentalmente uno todavía está en una edad más joven, y lo decían muchas de estas personas, a mí me queda tanto por hacer, ¿no? Quiero decir, yo es que paré mi vida a los 40 y ahora vuelvo a los 55 y quiero recuperar. Y desde ahí resulta una vez más imposible imaginarse envejeciendo, porque ahora lo que quieren es recuperar ese tiempo. De la vida, de hecho, lo que han aprendido a base de golpes es a vivir al día, en gerundio, en presente continuo, porque todos sus planes y sus deseos ya se rompieron. Así que ven imposible planificar nada para su futuro porque el largo plazo no existe. Ya se le rompió demasiadas veces en el pasado. Ya hubo demasiadas promesas, demasiadas ideas, demasiadas elucubraciones, fantasías de voy a hacer esto, voy a conseguir lo otro, que no han ido bien. Igual que decir que esta incapacidad para imaginarse a sí mismos en un futuro vuelve a añadir un factor muy debilitante de cara a la posibilidad de afrontar en buenas condiciones el envejecimiento. Así que esas serían como las tres carencias que lega el pasado, una desestructuración completa de la identidad, de las relaciones y de la temporalidad de la biografía, que bloquearían el discurso sobre el envejecimiento. Pero el problema que nos hemos encontrado, y ya me voy acercando al final, es que su presente tampoco ofrece grandes bases para pensar en su futuro. Y no lo hace porque de todo ese vaciamiento, de toda esa pérdida de estructuras significativas referentes en su vida, lo que les ha quedado es la posibilidad de una vida supervisada por las instituciones, que es la realidad que viven ahora. Y esa supervisión de la vida vuelve una vez más a bloquear su relación con su envejecimiento, porque es una situación futura, su envejecimiento, a partir de su situación de institucionalización, sobre la que no tienen control. Y esto sucede en primer lugar porque estas personas carecen en su presente de medios para realizar su envejecimiento. Lo material también es muy importante. Y aquí se le ven las costuras al modelo general de inclusión social que aplicamos, ¿no? Porque indudablemente puede ser una herramienta poderosa en algunas situaciones, pero no vale para todas. En última instancia, la herramienta de inserción por excelencia consiste en la inserción laboral, ¿no? El gran tótem del trabajo con sus poderes salvíficos que hará de nosotras no solo personas con medios materiales, sino personas que a partir de eso podremos estructurar entera una vida, ¿no? Pero estas personas bordean la edad de la jubilación y el mercado laboral ya nada quiere saber de una persona de esa edad y que lleva muchos años sin trabajar. Y sin eso no aparecen alternativas. Y ahí se ven sin posibilidad de generar su propio sustento y, por lo tanto, de coger el timón de su propio futuro. Porque sin trabajo lo que se quedan simplemente es al albur de lo que les ofrezcan, las soluciones que les ofrezcan las instituciones. Pero ahí se ve cómo las categorías institucionales se muestran muy rígidas y les presentan como única salida a las personas que están en centros de inclusión social con 62 años la posibilidad de irse a un centro de mayores, que es una posibilidad que les horripila, ¿no? Me decía una de las personas que entrevisté, la única posibilidad que tengo de dejar de ser excluido es envejecer más rápido, ¿no? Para pasar del cajón institucional de la exclusión al cajón institucional del envejecimiento. Y yo creo que esta es una definición exacta de la rigidez de una administración pública que me alegraba mucho escuchar en la charla que daba Unai hablando de cómo se está tratando de generar, ¿no?, conexiones entre distintos ámbitos administrativos, pero bien sabemos, estas personas que estamos aquí, que cuesta mucho, ¿no? La gente dice, esto no es nuestro, esto mándaselo al otro, esto es... Y creo que que esa idea de igual puedo pasar a ser viejo si envejezco y así dejo de ser excluido, que expresaba esta persona, es una definición exacta de esa rigidez de una administración pública diseñada a partir de compartimentos estancos, porque no concibe espacios intermedios, no concibe tránsitos institucionales entre los recursos de inclusión social y los recursos para las personas mayores. Se acaba la rueda del hámster. Se acabó la rueda del hámster. Sí, la verdad es que, bueno, me parece que me queda muy poquito, es un tema, me parece muy relevante esta reflexión crítica sobre la dimensión institucional. Las personas a las que entrevistamos coincidían por completo en la idea de que se sienten muy mayores para estar en estos centros.
pero también que se sentían muy jóvenes para ir a una residencia. Y por eso lo que reclamaban era esta idea de una solución intermedia, que les permite un retorno a la sociedad. A ser posible en pisos, que los hay, y es una iniciativa que se intenta, pero que es muy escasa, no abarca ni mucho menos a toda la población que está en esta situación. Y una vida con apoyos económicos, pero menos supervisada, ¿no? No es posible imaginar tu futuro si tú no eres el responsable de lo que sucede en él. Y por eso no extraña que frente a un sistema que les ofrece más institución, lo que reclaman es, al contrario, una desinstitucionalización de sus vidas. Y la paradoja es que para que eso sucediese haría falta que más instituciones se impliquen en su problemática, ¿no? Esto me lleva a una última reflexión, que es sobre el papel mismo de las instituciones, porque estas personas con las que hablamos están muy agradecidas a los centros en los que viven, pero perciben que el centro tiene un poder de ayuda limitado y les cuesta encontrar un más allá de su presente en los centros de inserción social, porque no hay nada fuera del centro para ellos, ¿no? El relato de su lucha por avanzar, por salir de los centros, lo que ponía en evidencia es que las instituciones que trabajan con la marginalidad son instituciones marginales en sí mismas. Son el cajón desastre o el coche escoba donde cae todo lo que el resto de ámbitos en salud, en sanidad o en el mismo envejecimiento no pueden cubrir. Y en las narraciones de estas personas de su vida institucionalizada, lo que se describe al final es un viaje de ida sin billete de vuelta, ¿no? Mandamos a la gente a una isla a recuperarse de situaciones muy jodidas y luego les pedimos que vuelvan a nado porque no tiramos puentes. Entonces, por excelente que sea el trabajo y la atención que reciben allí, que parece serlo, por lo que cuentan, si tanto los llamados usuarios como los propios profesionales que trabajan en estos centros no encuentran colaboración desde fuera, es imposible que se generen vías para salir de ellos. Los recursos de inserción se convierten en espacios de sanación o de rehabilitación personal respecto al pasado, pero no de inserción social proyectada hacia el futuro. Es decir, las personas que he entrevistado están muy agradecidas a los recursos de atención que les han atendido y describen unos equipos muy profesionales, muy competentes. Pero estos recursos no pueden cubrir todo lo que hay dentro del centro y además lo que hay fuera. Y si la sociedad, el más allá o el afuera de los centros no genera vías de recepción y de protección, resulta imposible consolidar todo el trabajo realizado. Hablamos al final de personas que necesitan recursos que se adapten a sus procesos, no adaptar sus procesos a los recursos, ¿no? Y para eso no se puede actuar exclusivamente desde el ámbito institucional de la exclusión o desde el área de gobierno que trabaja con el envejecimiento, sino a partir de mecanismos de acompañamiento que requieren la coordinación de todos los ámbitos de la función pública. Porque las necesidades de todas esas personas con nombre, de Merche, de Richard, de Conchi, de Manolo, de Aurelio, son complejas, como las nuestras, y conciernen a niveles muy diferentes, desde el trabajo a la vivienda, la sanidad, la educación, la cultura, etcétera, etcétera, y un largo etcétera. Son problemas complejos como la vida misma, y si Hacienda, vivienda, educación, sanidad no tiran puentes y no asumen funciones ni responsabilidades con relación a las situaciones de exclusión, un tratamiento de la exclusión desde un recurso única y exclusivamente orientado a ella, sin coordinación multisectorial, hace muy difícil generar respuestas efectivas. Y ese es el principal problema que hemos encontrado. Así que, bueno, aquí termina mi aportación. Esta es una charla, esta era una jornada sobre buenas prácticas y yo he venido con un rollo sobre el marco general, sobre el contexto en el que éstas se producen, ¿no? Y lo hago porque a lo largo del trabajo de campo lo que he aprendido de las personas que han compartido sus vidas conmigo es que muchas de ellas se encuentran inmersas en iniciativas bien interesantes que ellos mismos sienten que le están ayudando a recuperarse de sus situaciones, ¿no? Hay muchas cosas para mejorar, por supuesto, pero creo que desde los recursos de inserción social se están ya proponiendo un abanico elogiable de buenas prácticas. Y, sin embargo, el resultado final de esos programas, al presentarse estrictamente desarrollados en un solo ámbito de la Administración, como es el área de la inclusión social, dista aún mucho de conseguir sus propósitos de reinsertar a las personas mayores en situación de exclusión social, ¿no? Claramente necesitan de una implicación de mayor alcance que concierna a toda la sociedad. La exclusión social no es un fenómeno individual que se explique a partir del análisis de las decisiones o las responsabilidades de cada sujeto sobre sus vidas. La exclusión social es un fenómeno que afecta a mucho más a unos grupos que a otros. Es un fenómeno social, es un problema colectivo. Por lo que creo que resulta lógico que si hablamos de problemas colectivos busquemos soluciones compartidas. Y como que hay personas que pertenecen, me imagino, a distintos ámbitos de la Administración, creo que lo que nos toca es ponernos a eso, ponernos a construir críticamente, a ser más autocríticos, a exigirnos más. Muchas gracias.
Es que recasco, Dani. Yo creo que ha estado bien desde esa... Yo sí creo que es una buena práctica ese análisis que se ha hecho con Matías Instituto y con Adinberri sobre cómo ven estas personas su situación y cómo proyectan su futuro. Y creo que el hecho de que nos lleve a esa visión más estructural del problema, que creo que percibimos todos en nuestro trabajo diario, pues bueno, pues avala de una manera muy objetiva y contrastada con las propias personas en exclusión y atendidas en nuestros servicios, pues algo que nosotros continuamente vemos esa limitación en nuestro trabajo y que necesitamos ser capaces de afrontar de otra manera, bueno, pues por ejemplo con la estrategia del Carrequín Lanean desde la institución de la Diputación, no como algo solo de los servicios sociales o del final del proceso de la atención social, ¿no? Bueno, tenemos un cuarto de hora para que podáis hacer preguntas, si queréis, a cualquiera de los ponentes. Ya somos conscientes de que hemos trasladado mucha información muy diversa, con muchas miradas diferentes, pero bueno, pues este sería el momento que tendríamos para trasladar estas preguntas a los ponentes y si no, bueno, pues tenemos las referencias de todos ellos para poder seguir conversando con ellos en otros momentos o a través del correo electrónico o la fórmula que veáis. Bai, hori azpimarratu nahi nuen, batez ere, Salvador eta Javierren kasuan, joan dira izugarrizko minarekin, baino hegazkinak tarteko, pues tenían que salir, se han marchado, ya habéis visto, parecía como que debían algo de dinero y se han marchado así corriendo, pero es que era la única manera que pudiesen llegar al aeropuerto, que ya sabemos la A8 cómo se las gasta. Orduan, me han insistido, azpimarratu diate, ez bakarrik PowerPointa eta gero liburuzka egongo dela, baizik eta euren inmailak ditugula eta prest zeudela, ez bakarrik harremana gurekin ofizialki izan duten bezala, baizik eta zuekin guztiekin. Orduan, bueno, barkamena eskatzeko oso eskertuta zeudela eta baita ere oso harrituta euren eremuan, lurraldeko eremuan ez dutela ez egunero, baizik eta oso noizean behin ikusten hirugarrengo sektorea eta administrazio maila ezberdinak hain inplikateak egun batean, eta ez bakarrik elkar mokoka ibiltzeko, baizik eta jardunbide egokiak aipatzeko. Orduan, bueno, ellos lo han dicho en catalán, pero yo lo digo en euskera y castellano. Bai. Si queréis hacer alguna pregunta. Un poco difícil ahora, pero bueno. Sí, a ver, Joseba. ¿No? Habíamos quedado. Sí, claro. Sí. El ponente que salga, que venga a responder y ya. Pues yo quería preguntarle a Nekane, que la tengo aquí al lado, un poco algo sobre el perfil de las personas que están, bueno, a las que se refiere esa referencia de casos foral. O sea, ¿cuántas son? Si se puede hablar de intensidad o el trabajo en el día a día de esa referencialidad de caso, cuánta dedicación exige y qué tipo de perfiles son. Desde el punto de vista de la valoración de la exclusión puede ser la información más útil, pero cuántas, qué perfil son y ese trabajo de referencia de casos, cómo puede ser de intenso o cómo tiene que ser de intenso. Vale, a ver, por ubicarnos un poquito, de las unidades que he comentado, en cuanto a volumen de casos y perfiles son distintos. La unidad de atención a mujeres y víctimas de violencia machista está compuesta por 4 profesionales en estos momentos y gestionan unos 180 casos, 200 cada una. Con lo cual, la intensidad de intervención directa que pueden tener es limitada, ¿vale? Al menos a día de hoy. La otra unidad, la de atención a personas en situación de exclusión y jóvenes, es una unidad compuesta por ¿cuántas? 1, 2, 3, 4... Me voy a dejar por ahí, 5, 6, 7, 8 personas, creo, si no me equivoco, ¿no? 8 personas, si no me equivoco. Cada una de ellas con una media de entre 120 y 150 casos, más o menos. La intensidad de intervención también varía mucho, porque hay perfiles que requieren una intensidad muy alta de intervención, suelen ser perfiles normalmente mucho más cronificados,
con pluricontingencias, que tienen tanto enfermedad mental bastante habitual o adicciones, junto con dependencia, discapacidad y la situación de exclusión que tienen. Y hay perfiles que requieren mucha menos intensidad de intervención. Los jóvenes que vienen de infancia normalmente no requieren tanto, con lo cual varía mucho. La intensidad de trabajo que les requiere, yo creo que se ha notado muchísimo. Llevan un ritmo de trabajo muy alto, tienen una implicación muy potente en determinados casos, pero dentro del volumen de casos, de los 120, 150 que pueden tener cada una de ellas, los que requieren una intensidad alta, alta, alta y un seguimiento muy potente, que pueden llegar a ser cada una de ellas unos 10, más o menos, decirme. Los complejos, los que les requieren más intensidad de trabajo, son esos, que son a su vez los que requieren mayor coordinación, tanto con ayuntamientos como con enfermedad mental. Ahí está la carga, sobre todo. Pero si son 150 por trabajador, trabajadora y 8, prácticamente todas las personas que están atendidas en recursos de secundaria tienen un referente, todos. No hay perfiles que no tengan. Esa es la filosofía. Absolutamente todas las personas que están en un recurso de inclusión social y de atención a mujeres víctimas, todas tienen un referente, todas. Y además se les comunica, y además el trabajo inicial que están haciendo es de acercarse para que las conozcan. El objetivo es que yo, Antonio, que estoy en Soravilla, sepa quién es en Diputación la persona que lleva mi caso y a la que puedo acercarme, y a la que le puedo escribir, y le escribo el mail, y le llamo por teléfono porque no estoy de acuerdo. Y es que me han dicho que me van a plantear determinado cambio y no me parece, o sí. Entonces, todas las personas, tal cual entra una persona, se hace una valoración de situación de exclusión social, un diagnóstico, ¿vale? Esa persona, en su momento, se le orienta a un determinado recurso para el que puede hacer solicitud o no. En cuanto entra una solicitud, lo primero que se hace es asignar un responsable de caso, desde ese primer momento. Luego esa persona puede estar en lista de espera. Ahí hay un impasse de tiempo en el que la referente tiene una labor un poco más alejada, porque en ese tiempo la función de los ayuntamientos sigue estando muy cercana. Y una vez entra ya en un recurso el que sea, la referente de caso ya tiene un papel mucho más activo. Pero desde el momento en el que entra una solicitud se asigna. 100% tienen a alguien. Y para hacer las solicitudes también hay una referencialidad por comarcas, de manera que haya una estabilidad y que haya una trabajadora social por cada comarca. Por ejemplo, para la zona oeste pues hay solamente una persona y todas las trabajadoras sociales de la zona oeste saben que a la trabajadora social con la que tienen que hablar es Bea. Y si vamos a la zona oeste a la reunión con las trabajadoras sociales de servicios sociales de base, pues va a ser esa trabajadora social la que venga con Iker, conmigo, a esa reunión, ¿no? Que, bueno, esto es un proceso, no es y ya se ha hecho. No pones en el papel y ya está todo ejecutado maravillosamente. Pero estamos en ese trabajo, ¿no? Lo que plantea Pachi, cuando comentaba que hemos pasado de una gestión de centro a una gestión de casos, antes una trabajadora social llevaba un tipo de recursos. Yo llevo todos los pisos de emancipación. Entonces controlaba todos los chavales que están en determinados recursos, los que están en Soravilla, los que están en estos pisos o los de cronificados, y controlaba todos los usuarios que están en eso. Hemos roto eso y nos hemos ido a funcionar por comarcas, porque creemos que la figura de los servicios sociales de base son tan determinantes que tenemos que facilitar la relación con ellos. Antes se volvían locos, llamaban a Diputación y no sabían con quién tenían que hablar. Ahora, los que llaman de la zona este, pues saben que tienen que hablar con Bea. Donostialdea, pues ahí tienen a una Paola o una Nerea, que son las que iban, o sea, ya saben con quién tienen que hablar. Y para la persona también le da mucha tranquilidad. Y lo que me estaba diciendo Amaya es que ahora llaman las personas y preguntan ya directamente, ¿puedo hablar con Joana, que es mi referente? Saben que hay alguien. Ya no es una entidad abstracta, una diputación, un algo. No, ya hay una personita detrás que me atiende y que sabe de mí. ¿Más preguntas? Allí atrás. ¿Hasta qué hora tenemos? Hasta las 2:15. En relación al tema que estabais hablando ahora, me gustaría saber cómo se valora, con qué intensidad hay que trabajar con esos jóvenes que entran. O sea, no sé si me explico. ¿Cuál de ellos necesita más intervención o cuál se considera que, bueno, pues puede ir tirando? Suda la camiseta, Prometo que creía que no iba a haber ninguna pregunta que me tocara.
A ver, ¿cómo se valora qué intensidad requiere? Para que una persona acceda al servicio foral, por decir de algún modo, primero se hace una valoración de su situación de exclusión. Aquí en Euskadi tenemos la herramienta de valoración de la exclusión social, el ITBES, ¿vale? Instrumento técnico de valoración de la exclusión social. Y se pasa a las personas que se considera que puedan estar en esa situación. Hay tres condiciones, tres situaciones que se nos quedan fuera. Personas que vienen del centro penitenciario, porque por definición, si vienes del centro penitenciario, sueles estar excluido. Personas que vienen de temas de violencia machista y personas que vienen de recursos de menores, que se da por sentado que, por favor, vienes de un recurso menor, no estarás excluido, estarás en una situación ya de integración social. Entonces, para ellos, para esos tres perfiles, más otros dos que tenemos pendiente, que es gente que previene de temas de adicciones y salud mental, ¿vale? Pues salud mental hospitalario, para esos 5 se están desarrollando lo que llamamos diagnósticos especializados. Y es cuando entra el caso, lo primero que se hace es se analiza y se estudia el caso. Se tiene una serie de entrevistas con esas personas para ver en qué momento están, qué situación de integración social tienen o no, y en base a eso se orienta un determinado tipo de recursos con unas intensidades. Con lo cual, en ese primer análisis ya sabemos más o menos hacia qué recursos. Cuando el caso llega a cualquiera de las trabajadoras sociales, analizan de nuevo todo el caso y ven si hay que afinar más o menos, o dentro de esa tipología de recursos, en cuál encaja mejor. Pero siempre hay un análisis previo, ¿eh? Toda persona que entra tiene antes hecho una valoración, un diagnóstico. Ingresa en el recurso que le corresponda o que se haya asignado. Luego la intervención que se hace con esa persona, ese seguimiento, realmente se puede hacer bien, porque son muchísimos casos y o hay que coordinarse, pero muchísimo con el recurso en el que esté esa persona, o es que si no, me parece imposible. Vale. El objetivo al que vamos es que antes de que la persona entre en un recurso ya se pueda hacer ese plan de atención con ella para ver qué áreas hay que trabajar. En la valoración y en el diagnóstico ya hay una orientación de qué es lo que hay que trabajar, ¿vale? Pero luego, cuando va a entrar la persona en el recurso, el objetivo es que llegue a tener ya, antes de entrar, ese plan de atención con los objetivos concretos que se acuerden con ella. Eso es hacia donde vamos. La realidad es hoy, los casos nuevos que están entrando sí que se está planteando así, pero tenemos ya una red de casos muy potente que ya estaban dentro, en los cuales este trabajo previo de hacer ese plan de atención pues se está llevando a cabo poco a poco. Es un volumen muy importante de casos, pero es un volumen muy importante de casos en los que tampoco hay una movilidad tan potente, con lo cual, aunque ahora la carga sí que es muy importante de conseguir poner todos, una vez estén, no es que de repente me vayan a entrar 40 más pasado mañana. Por desgracia, los procesos suelen ser relativamente, iba a decir estables, no tanto estables porque son muy de idas y venidas, pero no suele haber grandes modificaciones en cuanto a cifras. En cualquier caso, eso es un trabajo complejo, sabemos que, por eso decimos que estamos como por fases, que estamos en una fase en la que hasta que consigamos llevar un buen control, un buen conocimiento de los casos, y luego que, bueno, el trabajo con las entidades gestoras de los recursos, las entidades que están en el día a día con ellos, es fundamental. La coordinación con ellos es diaria, pero diaria, ¿eh? Y ellos son los que están realmente ahí, y ellos son los ojos, porque desde Diputación, aunque las técnicas estén encima del caso, en el día a día no pueden estar, no puedes estar encima de 150 casos. Con lo cual hay la importancia de la colaboración y que yo creo que para la Diputación de Guipúzcoa es esencial la función que tienen todas las entidades gestoras. Es que sin ellas no sería viable hacer nada. Es que ricasco, Nekane. Bueno, no tenemos tiempo de más preguntas. Si queréis cualquier cosa, nos escribís un correo o cualquier duda que tengáis, tranquilamente estaríamos encantados de seguir explicándoos. Vamos a cerrar ahora la jornada con Belén, con la directora. Agradecer a Ollana y a Dani su participación en esta mesa y a todos vosotros también. Es que ricasco.
Bueno, nik uste dut lehen kafearen beharrean geunden eta orain bazkaltzeko beharrean. Así que saiatuko naiz labur egiten, ze gaurkoz behintzat danok irabazi dugu ja bazkaria, eta gainera, bueno, beste sari badakagu, eta da asteburu luzia dakagula, ezta? Bueno, niri pixka bat ez dut ezer aurretikan prestatu, da jo naiz pixka bat entzuten eta nota batzuk hartzen, ez? Eta orain iruditzen zait, pixka bat kolofon bezala edo bukaera hau emateko hau partekatu. Nik behintzat, hola, hartu dituztenak, ez? Lehendabizi, azpimarratzea esperientzia anitzak eta oso aberasgarria diela. Gainera, ez dakit Finlandian edo sortutakoak, ez? Baizik eta hemen, gure lurraldian. Sortuak, eginak, eta esango nuke gehienetan, danetan espaldin bada, alkarrekin egindakoak, alkarlanetan. Y este asunto no es un asunto menor, se dice así rápido, pero no suele ser tan fácil. Gero pixka bat erreskatatzea ere, hasieran diputadak esandako hitz batzuk, ez? Ideia nagusia behintzat. Compartir experiencias, conocimientos, socializar aprendizajes, lo acertado y lo no tan acertado, ¿no? Porque a veces también nos acomplejamos un poco de lo que no ha salido tan bien, ¿no? Y eso, pues es tan importante aprender de ello como de lo que ha salido bien. Foco en la innovación, en las políticas sociales, necesidad de avanzar en políticas públicas y demostrar nuevas formas de gestión. También ha señalado lo clave que es el tercer sector, ¿no? Y luego, bueno, la ponencia marco creo que, bueno, pues compartiremos que nos ha iluminado, ¿no? en ciertas cuestiones, y yo diría un poco ahora, ¿no? Viendo ya cómo ha ido toda la mañana, que también nos ha dado las claves de muchas cuestiones que luego en pequeños formatos, ¿no? en digamos, experiencias más pequeñas, se veían reflejadas, ¿no? Una de ellas era, ha empezado diciendo, no me acuerdo ya si era Salvador o Javier, la cartera de servicios que tienen, que está orientada a dar cobertura a necesidades y no a colectivos. Esto nos ha llevado muchas veces a los debates y todavía nos sigue llevando al debate, ¿no? El repaso que ha hecho de la evolución de esa entidad, ¿no? Pues no es menor también pensar en lo importante que es el ver de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? En ese repaso de la acción social, acomodándose a las necesidades, cómo, ¿no? Vieron la necesidad de la profesionalización, ¿no? Cómo hay 32 entidades, ¿no? que están trabajando en red, sin duplicidades, no es fácil, pero bueno, pues se puede hacer. Cómo fruto del análisis de las necesidades más el trabajo en red nace la Fundación Mambre, ¿no? y crea un modelo de atención. Todas esas cuestiones no salen de la nada, salen de las reflexiones, ¿no? de un trabajo en el que hay que estar. La metodología, ¿no? una aplicación real, ¿no? Javi lo decía con muchas ganas, ¿no? Decía, no es de mentira, o sea, lo hacemos de verdad, lo de la metodología, ¿no? Trabajar la acción comunitaria, qué difícil, pero bueno, pues algo que está ahí y que tenemos que avanzar. Gestión, atención social y evaluación, ¿no? Conocimiento más creatividad, innovación, ¿no? Bueno, pues son cuestiones que yo creo que estamos ahí, estamos en esa línea y que tenemos que seguir ahondando en ellas, ¿no? Y que hoy Barcelona nos lo decía, bueno, San Juan de Dios, y creo que aquí hay mucho de esto también, ¿eh? Tejiendo redes de solidaridad, cómo las alianzas incrementan nuestro impacto social, ¿no? No nos multiplicamos, es mucho más lo que se hace cuando hacemos más de uno, ¿no? Y ese valor añadido a la sociedad, ¿no? que decían. Luego algunas cuestiones de otras experiencias que hemos ido escuchando hoy y de trabajos, como Guisarte Lab nos hablaba de que no solo se trata de la ciudadanía, sino también de las personas políticas para hacer las transiciones que son necesarias, ¿no? Ese anclaje entre la ciudadanía y las personas representantes políticas. Sobre todo sabedores de que muchas veces a las personas políticas se les siente lejos, ¿no? Pensar juntos, ¿no? Generar confianzas y establecer procesos experimentales
para trabajar esa gobernanza. La gobernanza también, uno no se levanta por la mañana y dice, mira, hoy vamos a gobernar, vamos a hacer gobernanza de otra manera, ¿no? Esto también hay que tejerlo y hay que co-crearlo, ¿no? Bueno, pues elkarrekin lanean, pues qué voy a decir, ¿no? Unai, pues ese ámbito de la inclusión como seña de competitividad. Bueno, pues a mí yo esto lo he tenido que apuntar rápido, ¿no? No es la primera vez que lo escuchaba, pero sí que me parece que es un elemento a señalar, ¿no? La colaboración interna, como no, la gobernanza, promoción económica, políticas sociales y en el territorio, ¿no? Y bueno, pues fruto de eso, pues el día 1 de diciembre, casualidades de la vida, vamos a hacer la evaluación del plan Elkarrekin y, bueno, y los siguientes pasos, como decía la diputada a primera hora, y bueno, pues Unai y yo, hablando de que también había que conformar la Comisión de Empleo Inclusivo y de Calidad en Guipúzcoa, ese día dijimos, pues en Orona. Y además, si algunos de vosotros recordáis, fue en Orona precisamente donde hicimos la primera jornada, ¿no?, en torno a estos temas. Con lo cual, bueno, pues vamos conformando cuadrilla. Emactiva, ¿no?, ese testimonio de las mujeres. Bueno, pues muy bonito, Begoña, la verdad. Yo no podía decirte que eran 15 minutos. Euskera lantzea, ze importantia ez da. Hizkuntzak gizarteratzeko klabeak dira. Nik pixka bat frase hori hartu dut, ez? Ardura eta beharra dago, benetan. Eta plan bat izan eta trakzionatu. Ari gara lan egiten, egin dugu lana, baina jarraituko dugu, hortan, ze asko dago sakontzeko eta elkarrekin lanan egiteko. Elkarrekin gunetik aparte, euskalgintza ere kontutan hartu behar dela. Hori ere nik pixka bat hartu etorrez. Por supuesto, se han dicho muchísimas más cosas, pero es que si no, no iríamos a comer, sino a merendar. Entonces, sin más, resaltar la necesidad y lo necesario, ¿no?, de generar estos espacios de colaboración, de conversación y de aprendizaje compartido en estos que conformamos la red extendida, preocuparnos y ocuparnos, ¿no?, de lo que está en nuestra mano. Y eso, en el marco de esta jornada, es precisamente tener un afán de superación y de mejorar nuestra propia profesionalización, ¿no?, que es lo que nosotros tenemos en nuestra propia mano. Porque muchas veces también entendemos es que no nos dan, es que no tenemos, pero ¿qué podemos hacer, no? Atender, esto lo he dicho otras veces, pero no puedo dejar de decirlo, atender, proteger y acompañar a personas en sus procesos, muchas y muchas veces no es una tarea fácil, y por ello, una vez más, quiero agradecer a los dos servicios de la dirección, todo el trabajo que realizan, ¿no?, día a día, tanto a las personas profesionales que trabajan directamente en los dos servicios, como a todas aquellas que trabajan en las entidades gestoras, colaboradoras y que conformamos una red extendida. También a aquellas personas que dedican tiempo y energías a vincular afectivamente con personas que lo necesitan desde el voluntariado, haciendo así una sociedad mejor. Eta besterik gabe, espero dugu laugarren edizioa ere izango degula, eta asteburuan, mila esker.